Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Seguidores de la página de Pulse Sport Más, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto estar de vuelta ya con ustedes en la tarde de hoy, sábado 28 de febrero. Ya estamos presto de vuelta nosotros aquí en la cancha del el Sport San Isidro, digo bien. Tarde de fútbol, campeonato senior, fecha 12, campeonato municipal senior Iribucuá. Hoy arranca la fecha 12, el primer partido juega San Isidro contra el equipo de Independiente. Es el primer partido que se va a jugar en la tarde de hoy. Ya esto arrancó ya los primeros segundos del partido a través de Pulse Sport Más, saludando ya a toda la gente que siempre acompaña cada fin de semana la transmisión a través de Pulse Sport Más. Ya vamos a llevar ya el saludo al compañero Blas Antonio Jiménez, relator de esta tarde, full día sábado. Blas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gilberto. Cordial saludos a los compañeros de Pulse Sport Más, aquí en el Sport San Isidro, como bien ya lo está mencionando. Hoy se juega la fecha número 12 de este campeonato de la Copa Municipal, Campeonato Senior de Iribucuá, hoy correspondiente entonces a la fecha 12. Justamente hoy ya estamos despidiendo este segundo mes del año, 28 de febrero. El mes más corto en este caso, Gilberto, hoy se despide justamente. Y bueno, aquí con este compromiso que abre la fecha, la décima, el 12º, en este caso, los que juegan ya es el Sport San Isidro ante el Independiente. Partido que promete bastante, dos equipos también que necesita puntuar, entonces se enfrentan estos equipos para lo que va a ser esta jornada deportiva de hoy sábado 28 de febrero. Así es, en los primeros minutos del partido. Este es el primero, San Isidro ante el equipo de Independiente. Ambos equipos en la fecha anterior no pudieron sumar de a tres. Hoy se van a sacar ventaja seguramente en este primer partido, Blas. Sí, señor, cuando sale en este momento el equipo del Independiente, el equipo azul y negro, sí, señor, y la naranja mecánica, el Sport San Isidro, naranja con negro, va teniendo Independiente hacia la punta izquierda. Apertura para el jugador que corre por aquel costado del campo de juego. Ya la marca también del jugador de San Isidro. Ahora sale con Luis Orrego. El pase corto. Intercepta el futbolista del jugador de San Isidro. Es Villalba. Otra vez se apoya en Orrego. Quique juega. Balón para Araujo. Ahí en el círculo central. Araujo en este caso gana en esa dividida. Va teniendo Independiente ahora. Vuelve a recuperar el que luce con la 10. Es su capitán, Lauro Florentín. Va Lauro. A ver cómo cruza. Centro por arriba. Está el primero. Atención. El arquero que sale también. Se queda Núñez con ese esférico. Llegó con un buen centro del jugador Lauro Florentín. Se asomó, se aproximó el equipo del Independiente. Sí, ya la primera llegada más importante que tuvo ya el equipo de Independiente. Llegó profundamente con el jugador Florentín, pero atento ahí Núñez que pudo sacar esa pelota. Será reposición para el equipo de San Isidro en su salida. Ya sale jugando. Balón para Gustavo. En este caso ahí está Gustavo. Juega con Quique Orrego y la posición de balón se cae. Orrego falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre. Será balón para el equipo del Sport San Isidro, que quiere tomar la iniciativa, pero Independiente ya respondió con un buen avance. Tiro libre para el equipo de San Isidro en su terreno todavía. Luis Enrique Orrego va a ser el encargado para cubrir, para cobrar, digo bien, este servicio.
Va el balón en poder de Villalba, se cae en la espalda de él. Esa pelota y ya sale jugando Independiente. Negrete juega. Balón para Galeano. Falta de Galeano. Sí, toque abajo, dice el árbitro. Vio justamente ese puntín que le dio prácticamente por el pie de Orrego, Gilberto. Sí, fue falta y de vuelta pudo pitar la falta del árbitro. No le gusta mucho, pero fue falta porque le tocó abajo. Según escuchamos acá que le dice el árbitro, va a ser tiro libre de vuelta. Otra pelota más para San Isidro. Y también de vuelta Luis Enrique Orrego para cumplir. Ahí va Quique, frente a la pelota, mira panorama, mira el arco rival, va al centro Gustavo que desvía, atención, segunda instancia, ahí se queda con la pelota el guardameta Independiente, hoy defendido el arco por el jugador Domingo Ayala. Ahí está, ya sale de vuelta larga Ayala, desde el arco, partido 0-0. Este es el primer partido de la fecha 2 del campeonato senior Copa Municipal del el campeonato senior que se juega aquí en la ciudad de Griboucoa, campeonato que se domina esta temporada Copa Municipal. Se está jugando, esta es la fecha 12, este es el primer partido en la tarde de hoy, sábado 28 de febrero del año 2026. Saludo a la gente que de a poco seguramente se va acoplando la transmisión también. A todo lo que sigue siempre la transmisión, pedimos que deje su comentario, a suscribirse al canal de YouTube para que ir creciendo el canal de la plataforma de Pulse Sport Más. En vivo cada fin de semana, todos los sábados a través de Pulse Sport. Hacemos siempre este campeonato senior en la fecha 12. Galeano para Independiente. Va hacia la punta derecha, el avance ya está. Araujo bien cruzando ahí para cortar el circuito. Balón que saca hacia adelante, queda para Florentín. Lauro recupera. Lauro juega. Balón hacia el centro del campo de juego. Ahí la lucha entre Orrego y Galeano. Gana el de San Isidro. Sale con Gustavo Velázquez. Pica Velázquez. Muy fuerte picó esa pelota. Sale lentamente afuera. Será reposición. Será balón de costado derecho que corresponde para Independiente. Se va lentamente para jugar Cantero. Cantero para el servicio. Él es Gilberto. Ahí tenemos en la pantalla. Juega ya con el jugador Alberto Negrete. Saca la defensa. Va a quedar para Monjes con golpe de cabeza. Responde muy bien. Y ese frico que queda en poder del que luce con la número 23 es Andrés Vega. Andrés juega. Balón para Galeano. Va al 6. Quiere ganar en velocidad. Va Galeano. Cruza. Atención. Está el arquero muy seguro también. Atento Víctor Núñez. Otra vez llega, en este caso, tratando de utilizar los costados del equipo de Independiente. Sí, así es. Usa mucho, principalmente por este lado izquierdo, el ataque del equipo de Independiente. De vuelta pudo llegar al arco de Núñez. Partido 0-0. ¿Cuántos vamos a tener hoy, Gilberto? Fecha 12. A ver, 7 partidos. Este es el primer partido que se juega hoy entre San Isidro y Independiente. El segundo partido juega... a ver, acá vamos a corroborar. El equipo de Manchester Garendá, Arsenal, el segundo partido. El tercero juega el equipo de Milan San José, es el tercer partido. El cuarto juega Sport Griboucoa Sportivo Garendá, el cuarto partido. El quinto juega 15 de agosto Real Madrid. A ver, el sexto partido de Libertad Cerro Verde, es el sexto partido. Y el último juega Ciudad Nueva Uduponá. Entonces los partidos de la tarde de hoy. Este Jiménez, Alberto juega, balón para Miguel Villalba, a ver qué hace Miguel. Intentó cruzó por abajo, no salió como él pretendía el cruce. Ya está en la mano de Ayala, el guardameta de Independiente. Ya prepara la salida Domingo Ayala. Balón que ya está en poder del que luce con la número 14, César Ábalos. Está cerca para jugar también el jugador. El 21 es Espínola. Balón hacia la punta derecha. Va teniendo otra vez Independiente. También quiere llegar al tanto de la apertura. Jiménez intercepta para San Isidro. Sale jugando con Villalba. Miguel tiene. Este es Orrego. La marca por parte del jugador Espínola. Por ahí cerca también es Milciades Espínola.
Este es Galeano, deja para... Sí, ahora sí el que participa es Galeano. En el anterior estaba Cantero. Va, atención con este avance. Se reclama mano también. El árbitro dice no pasó nada, será saque de meta, será salida para San Isidro. Sí, llegó de vuelta bien acá el equipo de Independiente. Solamente falta acertar el arco porque va teniendo llegada interesante el equipo de Independiente. Partido 0-0, los primeros minutos de esta primera etapa. Todos los partidos y la presentador exclusivo de SB Sport. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más y que el presentador exclusivo de la plataforma Pulse Sport Más en todos los partidos cada fin de semana gracias a SB Sport. Milciades Espínola va a cumplir este tiro libre. Este deja a su compañero para el lateral derecho de Independiente. Va a ser el encargado. El jugador es Juan Duarte. Ahí está el centro de Duarte. Resta quitando desde el fondo la defensa. Va a quedar para Miguel Villalba. Con golpe de cabeza baja para Gustavo Velázquez. Este es Orrego. Balón profundo. Y muy profundo va saliendo el defensor. Bueno, retrotrajo la jugada. El árbitro dice hubo falta. Tardó en pitar. Tuvo que retroceder la jugada para cobrar la infracción. Habrá tiro libre para San Isidro. En el medio terreno. Será balón para el conjunto de San Isidro. Se protestan. Ahí está Lauro justamente. Busca explicación. El árbitro que está seguro lo que había cobrado también le explica. Sí, señor. Será tiro libre para San Isidro en su terreno todavía. Sí, va a ser pelota de vuelta para San Isidro. Va a ser tiro libre de vuelta. Seguramente va a cargar directamente al área buscando una cabeza ahí en el área, porque tiene a jugadores interesantes arriba el equipo de San Isidro. Vamos a ver qué pasa en esta. Posición lejana todavía para el remate al arco, pero sí para un buen centro. Podría ser interesante este servicio. Orrego para cumplir. Va al centro Orrego que cae dentro del área menor prácticamente el arquero que saca. Señoras, señores, de pelota quieta. Un centro peligroso por parte de Orrego. El arquero no quiere ningún sobresalto, por eso ya saca de primera con el brazo al córner. Córner punta derecha para San Isidro. Jiménez. Parece la marca. Trata de salir el jugador del conjunto de Independiente y lo consigue. Espínola. Milciades juega bien. Este es Galeano. Va teniendo Raúl. Muy fuerte. Ya sale Navarro en la marca. Todavía no salió, dice el asistente. Va a quedar para Chaparro. La marca de Cantero. Sin embargo, gana el servicio de costado el jugador Hugo Chaparro. El propio Hugo se encarga la pelota que ya está en poder de Gaón. Atención, se perfila. Le burlaron la pelota, llegó San Isidro. Así es, trató también acá el equipo de San Isidro de llegar al área, pero llegó, pero solamente falta trabajar bien la pelota. Ahí en la última jugada se está equivocando el equipo de San Isidro. Partido 0-0, esto tenemos ya minutos, a ver cuánto, tenemos 12 minutos en la primera etapa. Partido 0-0. Bien, 0-0. 0 para Independiente, 0 para San Isidro. Va Cantero. Sin embargo, picó fuerte, no salió todavía, dice el asistente. Ahora sí, sale el esférico a un costado. Será lateral. Servicio manual. En zona de ataque corresponde para Independiente, que se va lentamente también a posicionarse de vuelta en campo antagónico para tratar de llegar al tanto de la apertura. Hasta aquí 0-0. Lauro deja para Negrete, peligro de gol. Espínola está en el área. La marca de Jiménez, sufre la falta Jiménez, falta en ataque. Habrá tiro libre para San Isidro en su terreno. Sí, va a ser salida con esa pelota San Isidro. Ahí le cobra la falta en ataque a los jugadores de Independiente, que va teniendo oportunidades, llega interesante en esta primera etapa, pero hasta aquí solamente falta empujar la pelota al arco, buscando ya su gol, porque va desperdiciando ocasiones claras de gol el equipo de Independiente. Y San Isidro, cada vez que va en ataque, siempre también le crea también problemas a los centrales de Independiente. Solamente falta también en la finiquitar en la última jugada el equipo de San Isidro. Ambos equipos tuvieron llegada, pero solamente falta alguien que pueda empujar la pelota. Juan Duarte sale a la marca. Duarte, el lateral del conjunto de Independiente. Sale largo. Balón que va a caer en poder del jugador
Lauro Florentín, domina Lauro y juega. Suelta para Milciades Espínola, va conduciendo Espínola. A ver quién se muestra. Espínola amaga para jugar. Ahora sí suelta el esférico. Intentó un autopase, sin embargo. Está la marca de Araujo. Sale con jugador Navarro. Orrego no pudo. Ya está Espínola en la marca. De vuelta Orrego se impuso para recuperar el balón. Engancha y trata de salir jugando. Sí, lo consigue. Sale con mucha elegancia Orrego en esta. Balón para Araujo. Este es Velázquez. Gustavo juega. Balón para Jiménez. Jiménez para San Isidro. San Isidro y la posición ahora. Milciades Villalba. Villalba juega. Era Miguel en este caso el que tenía. Ahora el que aparece es el jugador Jiménez. Intenta cruzar, pero otra vez. Ahí está fallando, creo, San Isidro. Gilberto gana muy bien lo costado, pero le cuesta cruzar bien. Hasta ahí sí gana bien la pelota San Isidro. En la última jugada se está equivocando el equipo de San Isidro, pero bien, hasta aquí tenemos llegada de ambos equipos, posibilidad de gol de ambos equipos, pero solamente falta el gol en este partido. Casi 15 partidos 0-0, 15 cumplidos, ya tenemos, no hay hidratación todavía, ¿eh? Sí, exactamente, vamos a ver, seguramente en cualquier momento se viene momento de hidratación también. Bueno, saca como puede la defensa de San Isidro, va empujando el equipo de Independiente con Galeano, se apoya en Milciades Espínola. Espínola y la posición, juega con Silva, este que adelanta, Silva, pelotazo largo, golpe de cabeza, fue defensivo, ahí queda para Jiménez. Alberto y la salida, va a quedar para la posición del jugador Miguel Villalba, intentó conectarse con Gaona. Sigue San Isidro en la posición, ahora vuelve a recuperar Independiente. Este es Lauro Florentín, va teniendo el capitán de Independiente. Balón profundo, pero no hay receptor, ya está el arquero Víctor Núñez. Sí, ahí Núñez ya de vuelta prepara la salida. Hasta aquí 0-0. Llega bien el equipo Independiente, pero le cuesta hacer un gol. Minuto de hidratación para los jugadores. Partido 0-0. Este es el primer partido de la jornada San Isidro ante el equipo de Independiente. El segundo partido juega Independiente, Manchester Arena Arsenal. Es el segundo partido en la tarde de hoy. El tercer partido juega el equipo de Milan San José. Milan San José, el equipo canario ante el equipo albiceleste de San José. Es el tercer partido. El cuarto partido juega Sport Libucua Esportivo de Arendá. Es el cuarto partido. El quinto partido juega el puntero 15 de agosto ante el necesitado Real Madrid. Es el quinto partido. El penúltimo juega Libertad. El equipo de Libertad ante el equipo de Cerro Verde. Cerro Verde que viene ganando todo su partido hasta aquí. Vamos a ver hoy cómo le va ante el equipo de Libertad. Y el último partido juega Ciudad Nueva. El equipo de Ciudadano que sacó un empate el fin de semana anterior. Le enfrenta al equipo del Sport Uruguay, el equipo Luis Celeste. Entonces el último partido de la jornada y sábado 28 de febrero, último día de este mes de febrero, más corto que mi billetera. Así es que febrero se aproxima lo que es el mes de marzo. Bueno, excelente, Gilberto. Ahí vemos también, estuvimos viendo en la pantalla la programación de hoy, fecha número 12, sí señor. Bueno, primer partido 0-0 todavía en estos primeros minutos de juego, ya promediando justamente la etapa inicial. Va a continuar el partido tras la hidratación. Cantero para cumplir. Ahí va Cantero, juega. Ya está en poder del jugador Espínola. Carga Espínola. Intentó un cambio de frente. Lo hizo y no prospera porque no llegó el que estaba por ahí cerca. Su compañero con la número 23 es Andrés Vega. Va intentando ahora San Isidro también. Gustavo Velázquez intenta. Ahora Lauro en la marca, sigue Velázquez. Falta en perjuicio de Gustavo Velázquez. Habrá tiro libre, habrá pelota quieta de vuelta para San Isidro, Gilberto. Sí, ahí le he vuelto la falta sobre Velázquez. Otro tiro libre interesante que va a tener el equipo de San Isidro. Y creo que el encargado de vuelta va a ser Quique Orrego, que se encarga de todos los tiros libres para el equipo
de San Isidro. Pelota parada. Va el envío, atención, Vagaona. Fuera, increíble. Ya algunos gritaron gol, sin embargo esa pelota se fue lamiendo el travesaño y se pierde afuera, Gilberto. Posibilidad manifiesta de gol para San Isidro utilizando la pelota quieta. Sí, una pelota interesante ahí de tiro libre, en centro ahí en la cabeza del jugador Víctor Gaona, pero no pudo acertar el arco, casi, pero pasó cerquita del arco de Independiente. Muy bien, una información acá tengo, Gilberto, quisiera compartir con los seguidores de Pulso por Más, ya que se trata de un futbolista que es de la zona. Que Guaraní, entonces dice, Guaraní ya tiene reemplazo de Alexandro Maidana. Se trata de Luis Paredes, será refuerzo del aborigen. Hace instante esto posteó Radio Ñandutí, entonces una información veraz. Y nosotros compartimos también con la audiencia, entonces le deseamos mucho éxito a este futbolista, a Luis Aymar Paredes, que estuvo vistiendo la casaca albirroja. Sí, mucho tiempo en la casaca y además es la cantera de Guarenda, en la escuela de fútbol jugó en Guarenda Luis Paredes y hoy va a estar formando parte del aborigen. Guaraní que vendió su lateral izquierdo joven, Alexander Maidana, que se fue a Talleres de Córdoba en Argentina. El jugador 18 años. 18 años tenía el lateral izquierdo que vendió el equipo de Guaraní a Argentina y ahora se suma en Guaraní entonces y acá sí va a formar parte del equipo de la primera, de la origen, el jugador Luis Paredes y además con un técnico que le gusta jugar con los chicos que es Bernay Blas Antonio. Perfecto, ahí está la información. Continuamos nosotros con este compromiso. Partido que continúa 0-0, 0 para San Isidro, 0 para Independiente. Ahí sale Orrego. Busca al jugador Villalba. Peligro de gol. Miguel pica solo. A ver cómo cruza. Atención, cruza centro por arriba. Bueno, se le fue sin embargo esa pelota. La jugada ya no vale, pero tampoco llegaron sus compañeros para cerrar. Llegó de vuelta San Isidro, pero hasta aquí le está costando cruzar bien. Mirá que llega San Isidro por afuera, pero hasta aquí, como vos estás mencionando, a cruzar la pelota se está equivocando los jugadores de San Isidro, pero tiene llegada, pero solamente falta alguien que pueda cruzar bien la pelota porque los delanteros está ahí para empujar la pelota. Será saque de meta, será saque de arco para Domingo Ayala, guardameta del Independiente. El arquero que prácticamente en todas las tardes está sacando, dejando a viene jugando, porque era Barriento el arquero titular de Independiente, pero Ayala ganó ese puesto y hasta aquí bien actuación de Domingo Ayala, que era jugador de cancha en su momento. Bien, ya está saliendo el otro portero, Víctor Núñez, Jiménez, Villalba ahora. San Isidro y la posición, Villalba juega, se equivoca en el pase, Spínola intercepta, deja para Lauro Florentín, el 10 que pica, ahora cambia de perfil, Lauro hacia la punta izquierda, va al remate al arco de Lauro, queda en las manos de Núñez, probó, cambiando también su perfil aquí el jugador, Lauro Florentín. Sí, intentó acá Florentín también, de vuelta al llegar, pero atento ahí el portero Núñez que sacó esa pelota. Ya sale Orrego, Silva saca como puede, el que luce con la 19. Otra vez, antes de caer, vuelve a cabecear el jugador Orrego. Queda para Hugo Chaparro. La lucha ahí con Galeano. Era con Duarte. Mano de Velázquez. Será salida que corresponde para Independiente. Trata de salir jugando rápido. No le permite Gustavo Velázquez. Ahora sí Duarte juega. Balón en poder del jugador Vega. A ver cómo juega. Forma corta el pase para el jugador Negrete. Alberto no pudo, ya está interceptando ahí el jugador de San Isidro. Ahí está Hugo Chaparro para Araujo. Araujo, pierna zurda. Bloquea el defensor, será córner. Será tiro libre de esquina. Corresponde al representativo del conjunto del Sport San Isidro. Se va lentamente Luis Enrique Orrego para cumplir el servicio de esquina.
el dueño de la pelota quieta en todas las tardes hasta Sí, aquí. sí, hasta en San aquí, Isidro. en toda la pelota parada se está encargando Orrego. Acá vuelta tiro de esquina. Será córner, punta izquierda para el equipo del Sport San Isidro. Luis Enrique va al centro, arriba la pelota, saca la defensa. Va a quedar para Jiménez. Jiménez para San Isidro ante la marca por parte de Silva. Ahora el que participa es Pedro López. Va Pedro. Lleva esa pelota. Gana en velocidad, su marcador sigue Pedro. Va López, remata al arco. Núñez se queda con el balón. Independiente llegó aquí con una jugada de López. Sí, llegó de vuelta acá Independiente, pero bien, hasta aquí bien el trabajo de Núñez, también el arco del Sport San Isidro. Otra vez Independiente con Vega. Avanza, el pase no estuvo bueno. Por eso entregó prácticamente al arquero rival. Y Núñez ya sale en forma corta. El árbitro dice hasta aquí la primera etapa. Sí, fue lo último de la primera etapa entre Independiente San Isidro Independiente 0-0. Pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para esta segunda etapa. Partido 0-0 entre Independiente San Isidro. Arrancó el segundo tiempo, Blas. Sí, señor, arrancó la etapa complementaria. San Isidro Independiente 0-0 el marcador. Persiste la paridad. Avanza San Isidro. Va teniendo Rego. Cruza hacia el costado derecho. Atención, llegó tarde. Llegó a cabecear por algo forzado el jugador Villalba. Llegó San Isidro en este arranque de la etapa complementaria. Sí, arrancó con toda esta parte del partido y tuvo ya la primera llegada importante del equipo de San Isidro, pero va a ser salida para Independiente. Que ya sale jugando con un pelotazo. Vuelve a recuperar ahora el equipo de San Isidro. Este es León, juega con Villalba. La devolución de vuelta para el jugador León. Diosnel juega hacia atrás. Burgos ya está en la cancha también, Gilberto. Algunos cambios ya para la etapa de cierre. Por ejemplo, estamos viendo a Burgos ocupando ahí la saga central ahora con el jugador, en este caso la 24, Mario Araujo. Bueno, Araujo se desempeña como lateral izquierdo, en realidad con Ignacio Navarro está jugando en la saga central en San Isidro. Ahora llega Villalba, atención, intentó cruzar, bloquea la defensa otra vez, gana Villalba, deja para Chaparro, a ver cómo cruza, atención, queda para Orrego, peligro de gol, se acomoda, se perfila, le pegó. ¡Gol del Sport San Isidro! Luis Enrique Orrego, una muy buena jugada individual por parte del jugador Villalba que deja para Hugo Chaparro y esta habilita a Luis Enrique que no perdona, señores. Abre el marcador San Isidro sobre minuto, 2 de esta etapa complementaria, sí señor. San Isidro 1, Independiente 0. Así es, llegó bien acá el equipo de San Isidro con una jugada interesante entre Villalba, Chaparro y Orrego que marca el primero. Ya en esta segunda parte del encuentro, San Isidro que está ganando ya 1-0. Sí señor, madrugó prácticamente en este segundo tiempo Gilberto, muy Así temprano. Es. A los 2 minutos, la segunda etapa. Ya marca el primero del equipo de San Isidro. Segunda llegada interesante profundamente y ya marca el primero. Ahora va a salir Núñez. Ya sale Núñez. Balón que va a caer en poder del jugador. El que luce con la 13. Ahora juega con el jugador Araujo. Va teniendo San Isidro. Va a la carga. Pelota para Chaparro. Anticipa. Vega saca un costado. Será lateral en zona de ataque que corresponde para el representativo del conjunto de San Isidro que gana parcialmente 1-0 con el gol de Orrego. Mucho también desperdició en la primera etapa el equipo de Independiente y ya este segundo tiempo ingresó bien de vuelta con todo ya el equipo de San Isidro y que ya está ganando 1-0. Bien. Balón que cae hacia el costado derecho de la defensa de Independiente. Será balón para San Isidro. Bueno, ahí está el partido que está 1-0 a favor de San Isidro. El primer partido de esta fecha número 12 digo bien, de este campeonato, Copa Municipal, Campeonato Senior de Gribucuá. Va Araujo, en la marca de Lauro Florentín, gana el de Independiente, sale jugando. Ahora suelta la pelota, balón para Pedro López. Lleva con la pelota, con la cabeza, digo, López, ahí está Pedro. Intenta cruzar, cruzó, pero de muy mala manera. Se le fue ese esférico al fondo del campo de juego. Será balón, será salida para Víctor Núñez. Así es, va a ser Núñez en salida, que va a tener la pelota, que está ganando 1-0 el equipo de San Isidro cómodamente. Intenta Independiente, vamos a ver cómo responde esta parte del partido también Independiente en este segundo tiempo. Ahí va teniendo San Isidro con Villalba. Va Villalba, intenta ganar en velocidad, lo hizo. Atención, buena jugada, peligro de gol. Está casi autogol del propio portero. No sé si esa pelota impactó en el tobillo, algo por el estilo, o en el talón, Gilberto. Lo cierto que casi autogol por parte del guardameta. Así es, llegó de vuelta San Isidro, inquietó un poco y casi fue gol del arquero. Se salva del segundo Independiente y increíblemente se salva del segundo
casi tuvo el segundo también el equipo de San Isidro. Sí, señor, y otra vez Villalba fue protagonista para la gestación. Viene el centro. Golpe de cabeza fue defensivo. Va presionando el equipo de San Isidro. Quiere ya el segundo tanto tranquilizador. Ahora comete falta en ataque. Ya sale el equipo de Independiente. Sí, ya sale rápidamente Independiente. Este es el primer partido que está ganando el equipo de San Isidro, pero hasta aquí solamente falta crear bien la jugada y marcar ya el segundo. Ya sale el equipo de Independiente. Florentín juega. Pedro López ahora. La marca por parte de Arzamendia. Arzamendia juega. Balón para el jugador Diosnel León. León tiene. Domina. Y sale jugando en forma rápida también para no perder mucho tiempo allí. Luis Enrique ahora. Orrego domina. Orrego juega. Balón para Arzamendia. Este que descarga. Chaparro juega con Gaón, a ver qué hace Gaón, va para Orrego que le pega encima del horizontal, de vuelta a San Isidro, está creciendo en su juego Gilberto. Sí, va creciendo San Isidro este segundo tiempo, va buscando ya su segundo gol, va teniendo llegada interesante, pero solamente falta acertar el arco. Bueno, partido que continúa 1-0 a favor del equipo de San Isidro. Ahí va a quedar esa pelota para Galeano. Raúl juega. Va Raúl. Va a tratar de cruzar, lo hizo, pero con algo de eficiencia. Por eso ya está saliendo San Isidro. Y ya sale jugando con su lateral derecho. Sí, Independiente intenta, llega, pero falta alguien que pueda empujar la pelota. No tiene un 9-9 ahí arriba el equipo de Independiente. Falta alguien que pueda marcar el gol. Hasta aquí llega, pero falta definir el equipo Independiente. Falta de Arzamendia que volvía. Comete falta y creo que se va. Tarjeta. Sí, se va a ganar la tarjeta. Ahí el árbitro tiene ya en las manos la tarjeta amarilla. Sí, le muestra ahora, le exhibe bien, al 31. Amonestado Arzamendia. Fue una falta táctica, Gilberto, para cortar el juego. Estaba mal parada su defensa y bueno, por eso cortó sí, la jugada. Fue una falta táctica, el árbitro también interpreta así, por eso le sanciona en forma disciplinaria. Así es, ahí entonces primer partido que está ganando el equipo San Isidro 1-0. Después de esto se viene el segundo partido, juega en Manchester Garenda Arsenal. Es el segundo partido que va a estar jugando ya después el equipo de Manchester Garenda ante el equipo de Arsenal. Ambos equipos, Arsenal que perdió mal, que perdió 1-0 nada más en la fecha anterior y Manchester empató 1-1 su partido. Hoy vamos a ver quién lleva los 3 puntos en el segundo partido que vamos a tener en la tarde de hoy. Aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde se está jugando este campeonato, fecha 12. León intenta, Diosnel tiene, León otra vez buscó al jugador Villalba, ya está saliendo el arquero ahí, el arquero Domingo Ayala, ya tiene la pelota el guardameta de Independiente, ya sale en forma corta con Duarte, domina Juan, a ver quién se muestra. Duarte juega con López, este deja para Lauro Florentín, ahora sí, el que participa es López, juega con el jugador Espínola, anticipa el defensor, queda la segunda pelota para Florentín, a ver qué hace Florentín, pase corto para Vega, devolución de vuelta para Florentín, el capitán y la posición, Independiente busca, Independiente quiere el empate, Navarro con golpe de cabeza responde, San Isidro ahora tiene de vuelta la pelota, con Villalba, Miguel y la posición, juega con Arzamendia, pica Arzamendia, gana en velocidad, a ver si llega, primero llegó el arquero, el guardameta Domingo Ayala ya domina y va a salir jugando para el equipo de Independiente, ya lo hace y pierde Galeano, va Gaona, el rebote queda por Florentín y sale para Independiente, este es Florentín, pase profundo para Espínola, está el empate, atención, Víctor Núñez tuvo que salir, llegó en esta muy bien,
el equipo de Independiente. Buen pase de Lauro Florentín. Sí, una pelota filtrada largamente de Florentín. Casi encontró esa pelota el jugador de Independiente. Si no iba a hacer otra cosa, ahora va a ser pelota de vuelta para Independiente en ataque, que se me van a entender. Aquí casi fue el empate del partido. Copa Municipal 2025-2026, Senior de Gribucuá. La tabla de puntuaciones dice que el puntero es 15 de agosto. Gilberto tiene 24 unidades. El segundo es el Sport Gribucuá, que tiene 19. Es decir, que saca 5.15 de agosto, que está haciendo un papel importante en este campeonato. Saca 5 al segundo en este caso, ¿no? Sí, sí. Y el tercero es Uponá, por diferencia de gol está debajo de Gribucuá, también tiene 19 puntos. Cuarto Milan, 16. El Sportivo de Garandá tiene 15. Manchester de Garandá también tiene 15 unidades. San Isidro, que antes que arranque este partido también tiene 15. Con este parcial va a ir a 18. Triunfo muy importante está consiguiendo San Isidro. Arsenal, que tiene 14 puntos. Cerro Verde, 14. Ciudad Nueva tiene 13, Libertad 12, 9, Real Madrid, San José el penúltimo con 8 y último está Independiente con 6 unidades, Gilberto Brites. Sí, es que, mira que en la parte entre quinto y sexto puesto está todo ahí cerquita, Blas, entre Garendá, Manchester, Cerro Verde, lo que... Sí. Hasta el puesto noveno está ahí todo cerca. Si es que si San Isidro mantiene este resultado y si gana hoy su partido, va a ser interesante en este campeonato el equipo San Isidro, pero tiene que ganar su partido y depende mucho de los resultados que va a venir después de este partido también. Si es que está todo cerca. Lo que va más lejos creo que es el equipo de 15 de agosto, que no se va a preocupar. Si se mantiene ese nivel que tiene ahora, es difícil que se le quiten la punta de las. Sí, señor. Hasta aquí sacan, saca 5 puntos. En este caso, 5 puntos, Gilberto. Muchísimo eso, ¿eh? Mucho de ese 5 puntos. Y depende mucho. Es un campeonato largo y tiene que mantener el nivel que tiene ahora también el equipo de 15 de agosto para que no pierda puntos, porque los que están ahí atrás son equipos que van a pelear hasta lo último, Dupona y Gruca también. Sí, señor, hasta se puede dar el lujo hoy de perder el partido y no va a perder las puntas. Es así mismo, exactamente. Rehidratación. Partido que gana 1-0 el Sport San Isidro. Con este resultado va a ir a 18. Triunfo importante está consiguiendo San Isidro, pero esto falta todavía algunos minutos importantes de juego, Gilberto Brites. Sí. Falta muchos minutos todavía, casi 10 minutos todavía por delante. En el partido está ganando 1-0 el equipo de San Isidro, que llegó bien en esa jugada y marcó el primero. Y después tuvieron más llegada, pero solamente no falta alguien que pueda empujar la pelota. Independiente cada vez que tiene pelota va en ataque, pero solamente no tiene alguien que pueda empujar el pelota, que pueda ganar ahí arriba. Creo que el único jugador que tiene interesante es el equipo de Independiente. Sí, creo que Florentín, lo que es el mejorcito ahí en la cancha, cada vez que tiene pelota hace interesante juego, pero no tiene acompañamiento el jugador Florentín en el equipo de Independiente. Bueno, 1-0 arriba el equipo naranja, el equipo del Sport San Isidro. Bien, estamos en este momento de rehidratación del compromiso de los protagonistas. El partido que está 1-0 a favor de San Isidro, con el gol de Luis Enrique Orrego. Lo está ganando por 1-0. Bueno, esto va a continuar. Campeonato municipal, campeonato senior de Gribucuá, fecha 12. El primer partido. ¿Hay cambios, Gilberto? A ver quién, el que ingresa. Es Mendoza, creo que vemos en San Isidro. ¿El qué número que ingresó? 23. 23 de San Isidro. Sí. Bueno, vamos a ver quién se retira. Jiménez, ¿puede ser que se retiró?
Y vamos a confirmar eso. También el equipo Independiente ha modificado también. Lauro Florentín ya dejó el gramado de juego y ya te confirmo quién es el que ingresó para suplir al 10, al capitán del equipo de Independiente. Vamos a ver quién ingresó por Florentín. Entonces, en el campo de juego. Partido 1-0 arriba el equipo San Isidro. Está ganando hasta aquí este partido. El 11 Gaona vemos también, es que seguramente el que Gaona entonces ingresó por Florentín. Bueno, está Gamarra también. Hizo dos cambios entonces. Dos cambios, sí. Galeano, no sé si está todavía en la cancha. El 7. Bueno. Puede ser por Galeano, Gilberto, ahorita. Sí. O por el otro Espínola, no sé si vamos a corroborar ya enseguida por la camiseta. Pero bueno, partido, esta parte del segundo tiempo ya tenemos minuto 16 del encuentro de la segunda etapa. Partido 1-0 está ganando el equipo de San Isidro. Ya sale Independiente ahora. Cantero el que trata de salir con un pelotazo largo. Buscaba a Silva. Intercepta muy bien el lateral derecho. Arzamendia. Lateral que lo va cumpliendo. Este Silva. Silva juega. Pelotazo largo. Busca al jugador Espínola. Atención, peligro de gol. Está el arquero. Está seguro. Víctor Núñez se queda con el balón. Ya sale con un pelotazo largo. Sí, es pelota larga de Núñez. En salida. Partido 1-0 que está ganando el equipo de San Isidro. Ya después de esto se viene ya Arsenal y Manchester Arsenal, el segundo partido en la tarde de hoy. Señoras y señores, a través de Pulse Sport Más. Va Monje. Centro de Julio César. Balón para Espínola. Pedro López aparece también. Mano de él. Bueno, no pasó nada. Ya sale jugando el equipo de San Isidro. Este es Villalba. Pica largo. Villalba continúa con ese esférico para Arzamendia. Se muestra otra vez Villalba. Este juega con Gaona. Arzamendia que intenta. Sale Domingo Ayala. El guardameta domina y se queda con el balón. Sí, se juega vuelta en ataque el equipo de San Isidro. Pero atento el portero Domingo Ayala que prepara la salida. Quedó algo lastimado el guardameta. Sí. Ahí vemos la acción de vuelta. Creo que hubo un contacto. No sé si le pisó parte del antebrazo, creo que. O el brazo. La zona afectada, el brazo derecho, Gilberto. Así es. Ahí está el portero entonces golpeado. El arquero de Independiente. Bueno. Sí. El segundo partido juega en Manchester Arsenal. Tercero juega el equipo de... El tercer partido juega... A ver... Milan San José. El cuarto juega Deportivo de Arenda. Es el cuarto partido. El quinto, 15 de agosto, Real Madrid. El penúltimo juega Libertad Cerro Verde. Y el último Cupona Ciudad Nueva. Los partidos por delante. A ver, muchas protestas ahí de los jugadores. Que ya prosigue el partido. Sí, Diosnel León, el que domina y sale jugando para San Isidro. Juega con Orrego. Falta, sí, una carga por parte de Espínola. Falta en perjuicio de Luis Enrique. Será tiro libre para San Isidro. En el medio terreno. Posibilidad otra vez de levantar el pelotazo. De poner en zona quemante la pelota. Zona de peligro. Cañete el que se retiró de Independiente. Perfecto. Luis Enrique Orrego, el autor del único tanto hasta aquí. Va el envío para Gaona. Cabecea. Bueno, faltó dirección en ese cabezazo. Le dejaron totalmente a Víctor Gaona. Sí, en el primer tiempo le pasó lo mismo a Víctor Gaona. También aquella jugada que pasó cerquita del arco. Y esta vez sí de vuelta ganó por arriba. Pero no pudo dar dirección a esa pelota. Se salva Independiente. Sí, señor. Hay que mencionarlo también, Gilberto, que hoy la organización corre por cuenta de Real Madrid. Así es, Real Madrid. Real Madrid que va a jugar
el quinto partido. Quinto partido, ¿sí? Así es. Ante el puntero, nada más y nada menos, ¿eh? Exactamente. Este es Mendoza. Mendoza para Gaona. San Isidro busca el segundo tanto para tratar ya de liquidar el expediente. Sigue Víctor. Gaona se cae. No se entrega. Se levantó de vuelta. Va Víctor. Ángulo cerrado. Le pegó. El arquero Ayala se queda con el balón. Llegó aquí San Isidro. Sí, intentó Víctor que está buscando su gol en este partido. Se le está negando a Víctor Gaona su gol en este encuentro. Espínola. Espínola. Pase hacia atrás. Esta que levanta. Gaona intenta bajar. Ahí llega también Silva. Traba y gana. Ahora Monje le devuelve. Diosnel León. Esa segunda pelota, o la segunda pelota queda para Cantero. Cruza Cantero. Y gana Luis Enrique. Baja para Diosnel León. León para Villalba. Miguel juega. Intenta la individual. Gana Villalba con velocidad. Se frena ahora. Juega con Chaparro. Hugo y la posición. A ver. Va intentando. Balón para el jugador Villalba en esta. Comete falta en ataque. Será tiro libre en su salida para Independiente, que trata de apurar. Pero está dos jugadores sentidos. Ya uno se va recuperando, el otro también. Entonces el árbitro ya autoriza el juego. Este es Arzamendia. Arzamendia para Orrego, el autor del gol. El único tanto hasta aquí le está dando los 3 valiosos puntos al Sport San Isidro. Orrego, balón para Hugo Chaparro. A ver qué hace Hugo. Pase corto para Mendoza. Apunta y dispara Mendoza. Se fue abriendo el remate. No pudo acertar la misma. Por eso será salida para Independiente desde su arco. Sí, intentó ahí sorprender al jugador de Real Madrid, de San Isidro, pero va a ser salida para el portero Ayala. Ya se viene el segundo partido. Van a protagonizar Manchester, David Arendá, Arsenal. Partido también que pinta que va a ser un partidazo. Por los papeles previos, vamos a ver el juego también a continuación. Ahí va teniendo Independiente. Monje, Julio César intenta. Balón que cae ya en poder del jugador número 46, es López. Pedro tiene. Pedro López, la marca por parte de León, sigue López. León tuvo que salir y cortar el juego, cortar el circuito. Sacó al córner. Será tiro libre de esquina, corresponde para Independiente, que busca el empate. Pelota interesante que va a tener el equipo de Independiente. Mirá, aquí sí empata Independiente, las de tiro de esquina, pelota para. Será córner, punta izquierda, viene el centro con los puños, queda para Monje, a ver qué hace Julio César. No pudo patear bien, levanta el centro, pelota por arriba, el arquero tuvo que salir a jugar entonces con las manos. Queda para Duarte. Va a quedar ahí para Julián Candia. Este deja para Gamarra. Bueno, posición de adelanto por parte de Gamarra. Banderina arriba, va a ser salida para San Isidro, que se apuró todito mal en esta parte del partido. Apuró bastante el equipo Independiente, va a ser pelota para San Isidro. Sí, señor, mientras vemos otra vez la acción de la oportuna salida del arquero Víctor Núñez. Ya sale San Isidro, pero vuelve a recuperar Independiente, que ahora empieza a apurar, empieza a atacar y también empieza a adelantar sus líneas. Levanta el pelotazo largo, peina el jugador de Independiente. Bien Burgos para devolver esa pelota. Queda para Villalba. San Isidro ahora intenta de contragolpe porque Independiente ofrece espacio. Arzamendia conduce, peligro de gol. Va Arzamendia, intenta a ver qué hace, deja para Mendoza. Este le puede pegar, deja otra vez para Arzamendia. El arquero intentó evitar el córner porque logró puntear Duarte. No lo consigue. Entonces será córner, sí señor. Punta derecha para San Isidro. Así es, después de mucha vuelta va a tener pelota parada el equipo de San Isidro. Esta parte del partido, casi 20 ya, 24 ya, sí, casi 25. A punto ya de que se termine este partido. Queda poco el compromiso, ya inminente el triunfo de San Isidro.
Está prácticamente en su bolsillo los 3 puntos, valiosísimo. Va a ir a 18 puntos el conjunto de la Naranja Mecánica, y esto el árbitro dice hasta aquí. Triunfazo por parte de San Isidro con el gol de Luis Enrique Orrego. Terminó ganando el partido 1-0 a Independiente. Así es, terminó ya este primer partido, digo bien, sumó a 3 el equipo de San Isidro en este encuentro ante el equipo de Independiente. Nosotros vamos a una pausa. Manchester United y Arsenal ya se viene enseguida a través de Pulse por Más. Pausa, ya venimos.
Muy bien, señores, ya de vuelta para este segundo partido en la tarde de hoy entre Manchester United Arsenal. Se enfrentan este partido. Este es el segundo de la jornada. Hoy la fecha 2 del Campeonato Senior Copa Municipal 2026. De vuelta ya con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias, Gilberto. Arranca el partido entre Manchester Arsenal. Va el equipo del conjunto de Manchester. Ahora está quitando del fondo Manchester, el de Arsenal. Balón que lentamente sale afuera. Será reposición. Será lateral para Arsenal. Está para cumplir el jugador Florentín. Ahí ya trata de salir jugando. Arrada el piso el conjunto de Arsenal. Presiona bien el equipo de Manchester. Ahí está Raúl Acuña. Va para Cardoso, peligro de gol. Aníbal le pegó. ¡Gol! De Manchester de Arendá, producto de la presión. Recuperación en zona de peligro de Raúl Acuña, que cede la pelota, el pase en profundidad para Aníbal Cardoso, que dominó y después le pegó. Sí, señor. Golazo para el equipo de Manchester, que abre el marcador sobre el primer minuto de juego. Manchester de Arendá 1, Arsenal 0. Sí, primera pelota importante que ganaron ahí en el medio campo el equipo de Manchester. Y estuvo atento ahí Cardoso, que pudo dar dirección a esa pelota adentro del arco. Ya está ganando 1-0 Manchester en los primeros minutos del partido. Sí, señor. Pura contundencia ya. Madrugó el equipo de Manchester de Arendá. La primera llegada, Gilberto, y ya mandó a guardar. Sí, primera llegada interesante ahí de la presión alta. Ya gana una pelota y ya atento ahí Cardoso, que pudo marcar ese gol. Cristaldo sale para Arsenal. César Cristaldo. Balón en forma corta. Arsenal en la posición de vuelta. Juega con Cristaldo. Esta juega con el jugador Florentín. Cándido tiene la pelota. Se apoya otra vez en César. César Cristaldo. Bien Raúl Silva para sacar esa pelota. Balón que pica y queda para Cardoso. Aníbal juega. González busca a Raúl Acuña. O a Raúl, atención. Sale el arquero. Dejó esa pelota que salga afuera para que sea reposición desde el arco para el equipo de Arsenal. Así es, llegó de vuelta el equipo de Manchester, pero ahora va a ser salida para Arsenal del arco. Ya sale jugando. Balón que ya está en poder otra vez del arquero Benítez. Ahora sí sale jugando con un balonazo fuerte ahí arriba. González baja. González para Manchester. Acuña otra vez para González. Esta entrega mal. Recupera el jugador López para Arsenal. Ya sale jugando hacia el costado derecho para Lucio Armoa. Balón de Armoa. Busca a el jugador William Orsuza. Recupera González. Saca un costado. Ese balón será lateral en salida. Favorable para el equipo de Arsenal, que cae 1-0. Así es. Muchas gracias SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. Con nosotros aquí desde Curuguatú, forma parte de la transmisión de todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Presentador exclusivo de Pulse Sport más SB Sport. No pudo Hermosilla en esta dominar esa pelota, se le fue el esférico. Será lateral favorable para el jugador de Manchester. Ya juega Domínguez para Acuña. Raúl pica, atención, cruza la pelota, atención, peligro de gol, va a Cardoso. Cabecea Aníbal Cardoso. Otra vez Acuña, protagonista para ceder el centro, esta vez para el jugador Cardoso. Sí, señor, está muy bien ahí Acuña, que está haciendo un gran partido hasta aquí, que está dando, que dio asistencia para el primer gol y acá de vuelta bien Acuña, pero solamente no pudo ahí direccionar esa pelota Cardoso de vuelta en esta jugada.
Sí, acá intentó Cantero, que es el jugador más interesante que tiene Arsenal, y el jugador rápido también como Cantero y bien controlado ahí por el jugador de Manchester. Que pica solo Hermosilla, a ver cómo intenta cruzar, bloquea León. Sí, señor, Agustín León, el que cruzó para sacar al córner, será balón desde el último rincón favorable para Arsenal. Sí, después del gol, acá sí ya está mejor el equipo de Arsenal, está bien trabajando bien la pelota y acá ya consigue un tiro de esquina que va a tener el equipo de Arsenal. Clemente Cantero para cumplir. Ahí va el centro de Clemente, el arquero con los puños, a ver quién termina despejando. Es Raúl Cardoso. Quedar para Pereira, el zaguero central. Pereira saca como puede. Va a quedar para Clemente Cantero para la lucha ante Silva. Gana el de Manchester. Raúl Silva. Queda para otra vez Hermosilla. Para Orsusa. Saca Luciano Montiel. Va a quedar ahí Cefrico para el jugador Cándido. Era el otro Florentín, Sergio. Ahora sí, Cándido Florentín. Sergio de vuelta. Golpe de cabeza González, a ver quién baja. Raúl intenta otra vez, pero ya estaba en posición de adelanto. Raúl Acuña, el extremo derecho de Manchester, que gana 1-0 con el gol de Aníbal Cardoso. Así es, partido que está ganando el equipo de Manchester. Ya el primer minuto del partido está ganando 1-0. Y Arsenal que de a poco se va acomodando la cancha, también que va teniendo llegada hasta aquí. Pero bien controlado ahí la saga central de Manchester. Sacó un costado el capitán de Manchester, Alcides Silguero. Hoy jugando con el brazalete de capitán en el conjunto de Manchester de Villarenda. Será balón para Arsenal. Cándido Florentín. Este es Hermosilla. Cristaldo estaba cerca. La marca de Agustín León. Lateral favorable para el representativo de Arsenal. Otra vez se repite la acción. De vuelta se va Cándido. Florentín para poner en juego. Ya juega Florentín. Silva anticipa. Va a quedar para Aníbal Cardoso. Deja para Raúl Silva. Este con González. Arsenio tiene. Arsenio se apoya en Agustín León. El zurdo va a cargar. Lo hizo con la pierna zurda hacia la punta izquierda donde pica el jugador Cardoso. A ver si alcanza Aníbal Cardoso. Va a alcanzar, sí. Mantiene en juego esa pelota, pero después ya pierde ante Cándido Florentín. Descongestiona en la zona Cándido. Abre con Avilio López, el capitán de Arsenal, que sale jugando. Balón para Cristaldo. La devolución de vuelta ahí para su compañero. Otra vez Cristaldo. Orsusa. William. Pica Cantero. Va dentro del área. Sale primero el guardameta Jacinto Ibarra. Sí es, quiso ahí atacar Cantero, pero primero lleva la pelota Jacinto Ibarra, que pudo ganar esa pelota. Que de a poco también el equipo de de Arsenal se va acomodando la cancha, va teniendo más pelota y Manchester busca de salir de contragolpe en toda la jugada que va haciendo el equipo de Manchester. Agustín León tiene la pelota, juega con Cardoso. Le devuelve Pereira, va a quedar para Cantero, a ver qué hace Clemente. Trata de ganar en velocidad, gana Cantero, a ver cómo cruza por abajo. ¡Gol! Armoa. ¡Gol de Arsenal! Lo hizo Lucio Armoa, una buena corrida de Clemente Cantero que ganó a Montiel, logró cruzar bien Gilberto y cierra también de buena manera. Lucio Armoa empata el partido sobre 9 minutos de esta primera etapa. El marcador ahora indica Manchester de Villarenda 1,
Arsenal 1. Así es, la primera pelota que le dieron allá a Clemente, que pudo ganar a su marcador, ganó a su marcador, cruzó bien esa pelota y ya marca el empate Armoa, que estaba bien posicionado. Partido 1-1 ante los 10 minutos de la primera etapa. Muy bien. Ante los 10 minutos ya 2 goles. ¿Qué más se puede pedir? Partidazo nos están ofreciendo estos equipos. Arsenal y Manchester de Villarenda. Va teniendo Arsenal. Orsusa devuelve. Intentó conectarse con Cristaldo. Esta vez faltó un poco de precisión en el pase. Ya está la reposición manual. Cardoso el que intenta. Raúl Cardoso gana. Busca a Aníbal Cardoso. Primero el anticipo de Pereira. Pereira juega en forma corta. Ahora se apoya en Cándido Florentín. Este con Cristaldo. Arsenal y la posición. Va Cristaldo. Golpe de taco. Intentó un lujo que no prospera. De vuelta Cristaldo. Ahora sí ya pierde ante Cardoso. Raúl profundiza. Busca a Aníbal. Sergio Florentín le presiona. Le quita la pelota a Aníbal. Va Cardoso. El autor del primer tanto de este compromiso. Este es Raúl Cardoso. Va Raúl. Ya pierde 2-3 hombres le encima y le roba la pelota. Del rebote queda para Agustín León. Este que carga. Sergio Florentín está firme allí. Le devuelve. Queda para Silva. Manchester intenta. Ya pierde. Y sale Arsenal. Orsusa. Este es Hermosilla. Destapado está Lucio. Se va Lucio Armoa habilitado. Va Lucio a punta. Dispara. ¡Gol! De Arsenal, señoras y señores, de vuelta Lucio Armoa. Esta vez enganchó de buena manera, se perfiló y remató por abajo, imposible para el arquero. El arquero Jacinto Ibarra por Lucio Armoa. Arsenal 2, Manchester de Villarenda 1. Así es, una gran jugada de Armoa, por cierto, por ese lado del campo de juego. Encontró de vuelta la pelota ahí, pero enganchó de la mejor manera y marcó el segundo gol. Doblete para Armoa. Arsenal 2, Manchester 1. Hasta aquí mejoró bastante el equipo de Arsenal después del gol, principalmente después del empate. Levantó muy bien Arsenal y hasta aquí está mejor en el campo de juego. Y Manchester, los jugadores de Manchester de vuelta acá en la misma cosa que siempre, que pierde pelotas fáciles y ya le cuesta recuperar pelota a los jugadores de Manchester. A los 11, casi 12 el tanto, el segundo tanto, 3 goles ya en estos casi, o sea, antes de los 12 minutos. Nos está brindando este compromiso. Este es sí, es el jugador Clemente Cantero para Cristaldo. A ver qué hace César. Pierde ante la presencia ahí del jugador Luciano Montiel. El zurdo cambia de frente. A ver quién está por ahí. Ya está adelantado Cardoso. Raúl también que intentaba. Acuña estaba adelantado. Será salida para el conjunto de Arsenal. Sí, ahí Banderina arriba. Quedó en offside el jugador de Manchester. Va a ser salida para Arsenal, que está ganando 2-1 cómodamente su partido ante los 15. La tabla dice que Arsenal tiene 14 antes que inicie esta nueva fecha. Ahora va a 17. Resultado parcial. Sí, muy bien Arsenal, ¿eh? Y Manchester de Villarenda está con 15. Sí. Con este parcial se queda allí. Se queda allí. Y los que están ahí atrás viene con todo. Hacer Roberto tiene 14. Si sumo ahí a 3 va a 17 también. Así es que complicado está la tabla para la gente de Manchester. Momento de hidratación, Gilberto Brites. Sí, minuto de hidratación para los jugadores. Partido 2-0, 2-1. Digo, viene, está ganando el equipo Gunner, el equipo Arsenal, que está sumando, está ganando su partido hasta aquí. 2-1. Bueno, bien por los jugadores de Arsenal, que después de ese gol se recuperó, empató y ya está ganando por 2-1. Le cuesta a los jugadores de Manchester sostener un resultado a su favor porque pierde pelotas fáciles en ataque y ya de contragolpe siempre le aprovechan sus rivales, y a Manchester le cuesta recuperar pelota. Después de que pierda le cuesta un montón recuperar pelota
y muy lento ahí atrás los jugadores de Manchester. Les cuesta mucho el retroceso principalmente al equipo de Manchester en este partido. Hoy no está su lateral izquierdo, que siempre hace buen partido, gran partido, Blanco, por ejemplo, que es un jugador rápido que siempre, sí, que siempre tiene ese ida y vuelta constantemente. El jugador Blanco, que hoy está ocupando ese lugar, esa parte del campo de juego. León también, que es un lateral izquierdo, pero la saga en sí está muy lenta, porque tiene jugadores, Domínguez por el lado derecho, a Silguero también. Lo único que es más rápido ahí es Montiel, pero solo es difícil que haga todo. Pero vamos a ver cómo responde después de esta hidratación los jugadores de Manchester, a ver si remonta o empata el partido de esta primera etapa, o salir en el segundo tiempo, buscar el empate. Y mira que el segundo tiempo físicamente le va a costar a los jugadores de Manchester, porque la cancha en sí va a tener en contra ya en el segundo tiempo. Bien, tras la hidratación, esto va a continuar aquí en las instalaciones del Sport San Isidro. El partido está ganando Arsenal por la cuenta de 2-1 al representativo de Manchester, David Arendá, que comenzó ganando. Lo dio vuelta a Arsenal antes de los 15 minutos de esta etapa inicial. Ahí va teniendo el equipo de Arsenal, recupera Manchester. Legal quita. Balón que va a quedar para Cardoso. Pereira firme, sólido también ahí. Saca a un costado ese balón para no complicarse, para que no haya sorpresa alguna. Será balón para Manchester. Se va lentamente ahí para cobrar el jugador Arsenio González. Arsenio para Acuña. Otra vez para Arsenio. Raúl Acuña va conduciendo esta que intenta la conexión con el jugador Luis Legal, pero ya sale jugando ahora el equipo de Arsenal. Lucio Armoa. La marca de Domínguez. González ahora. Balón que termina saliendo afuera. Será lateral de vuelta sobre costado derecho para Manchester de Arendá. Arsenio González. Juega con Raúl Silva. A ver qué hace el zurdo. Carga con la pierna zurda. Cándido Florentín le devuelve. Ahora queda para Silguero. Este juega con Luis Legal. A ver, Luis Legal. Ya pierde ante la presencia de Cristaldo. Balón para Cantero. Este le está haciendo problema a Manchester. Otra vez Cantero que cruza. Esta vez Montiel. Sí. No está pudiendo contener al velocista Cantero, Sí, principalmente León, que no le puede atajar hasta aquí, y Montiel tiene que salir lejos para que pueda marcar, y ahí ya queda casi el arco de frente libremente a los jugadores de Arsenal para que pueda ampliar el resultado en este partido. Si no cambia o no busca la forma de marcar mejor los jugadores de Manchester, este partido va a terminar con más goles a favor de Arsenal. Qué buena jugada de vuelta de Clemente Cantero, el centro, y Orsusa con golpe de cabeza, libre, solo cabeza de Ojiluerto, con mucha potencia, pero faltó dirección. Así es. Casi. Si da dirección a esa pelota, y hacer otra cosa. Tiene Cristaldo. Habilita ahora a Hermosilla. Va teniendo Cristian. Con las piernas zurdas le pega, pero queda ahí para su compañero. Otra vez para Hermosilla. A ver, juega con Cristaldo. César como cruza. Atención, centro por arriba para Orsusa. Este que baja, pero ya está Legal para interceptar esa pelota de vuelta. Está Arsenal con una idea clara, Gilberto Brites. Ganar los costados, cruzar para que alguien pueda llegar para la conquista. Sí, sí. Va, atención, el remate de Cardoso se fue abriendo, aquí responde Manchester. Sí, acá sí de vuelta pudo encontrar pelota el equipo de Manchester. Ahí Cardoso pudo encontrar ese balón, pero no pudo acertar bien el arco. Ahí ya sale López para Arsenal. Va quedando esa pelota para Arsenio González, para Luis Legal. Legal para León. Golpe de cabeza del defensor a un costado. Esa pelota será
Será lateral para el equipo de Manchester. Va apurando las acciones, pierde 2-1. González, ahora Silva. Balón para Aníbal Cardoso, dentro del área, a ver qué hace Aníbal. Levanta la pelota, ahora baja para León. Agustín tiene. A ver quién se muestra. Se apoya en su compañero que estaba cerca. Se le fue la pelota, será lateral en salida para Arsenal, que continúa con el marcador de 2-1 sobre 20 minutos de esta etapa inicial. Así es, resultado que les favorece a Arsenal en este primer tiempo. Va Cantero, peligro de gol, Cantero solo, se acomoda, se perfila la pelota para Lucio, increíble, ¿eh? Increíble, no pudo definir Lucio Armoa. Bueno, aquí, pero no Arsenal, Gilberto. Sí, ahí tenía todo Arsenal para que pueda ampliar. Tenía que patear ya Clemente Cantero, no sé por qué no pateó al arco. Le quiso dar su gol a Armoa, que no pudo alcanzar esa pelota. Se salva del tercero la gente de Manchester y desperdicia ocasión clara de gol Arsenal. Sí, señor Cantero no quiso ser egoísta en esta. Trató de habilitar a su compañero que estaba también frente al arco, Gilberto. Sí, él pateaba y hacer gol. Y capaz que sí, ¿eh? Así es. Porque también era ya mano a mano con el arquero. Pero intentó habilitar a su compañero que no pudo definir en esta. Lucio Armoa, que casi llevó la pelota, ¿eh? Sí, casi marca el tercero. Hasta aquí el jugador Armoa. Sale Silva. Este es Cardoso. Balón que va a quedar en poder de Acuña. Pierde ante Abilio López. Este es Arsenio González. Juega con Raúl Acuña. Pase para Cardoso. Va Cardoso. Bueno, ahí saca Pereira al córner. Citaste ahí 3 jugadores ausentes en este equipo de Manchester United. Sí, 3 jugadores que no están. Jugadores titulares, Fleita, Malmori y Blanco. Son los 3 jugadores que falta, que son jugadores interesantes, que siempre hace buen partido. Pero vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Va a ser córner. Será córner, sí señor. Será tiro libre de esquina favorable para el representativo del conjunto de Manchester. Aquí se salvó también. Llegó de vuelta con posibilidad manifiesta de gol el equipo de Manchester. Por pelota parada encontró ahí. Pudo cabecear y no dio. Si daba dirección a esa pelota, iba a ser otra cosa. Casi juego. Sí, señor. Con golpe de cabeza, Gilberto. Así es. Otra vez el envío. Silva, centro por arriba. González intenta. Cardoso deja para León. Va Manchester, busca el empate. Cardoso. Bueno, muy mal el remate, pero va a quedar fortuna para Manchester porque fue directamente donde estaba Silva, que levanta. Peina Lucio Armoa al córner. Se repite la acción. Esta vez cambiando de perfil. Córner, punta izquierda. Así es. Se mantiene en ataque el jugador, o sea que el equipo de Manchester. Partido que está 2-1 arriba el equipo de Arsenal. Corner, punta izquierda. El árbitro que ya lo autoriza. Arriba ese esférico, atención. Gana el defensor. Complementa Cantero. Balón que va a caer en el círculo central. Ya está en los pies de Domínguez. Juega con Silguero. Alcide tiene el capitán. Juega con Cardoso. Raúl para Aníbal. Muy fuerte el centro que queda en las manos de Ramón Benítez, el guardameta de Arsenal. Bueno, minuto 23, 24 ya de esta primera etapa. Partido 2-1 a favor de Arsenal. Ya está la salida para el conjunto de Arsenal con Lucio Armoa, su goleador de la tarde de hoy. Otra vez Lucio. Armoa se perfila, atención, le puede disparar. Bloquea a tiempo la defensa. Intenta salir aquí Domínguez. Sale con Montiel. Recupera en zona de peligro Arsenal. Vuelve Montiel. Juega con Raúl Acuña. Queda para Abilio López. Lucio Armoa. Deja a su compañero. Bueno, el remate de muy larga distancia, fácil para el guardameta Jacinto Ibarra. Sí, quiso sorprender ahí el jugador de Arsenal, pero atento ahí Ibarra.
que se quedó con esa pelota. Y fue lo último, Blas, en esta primera etapa. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo entre Manchester y Arsenal. Manchester que está perdiendo su partido por 2-1. Está ganando Arsenal. Y vamos a ver cómo responde esta segunda parte del partido, que ya inicia. Y va a haber cambio, creo, Blas Antonio. No sé si puedo observar de ahí. Creo que Arsenal va a hacer cambio. O Manchester también. Si llegamos a corroborar ya enseguida, ya los cambios que realizan los dos clubes para este segundo tiempo, entonces, entre Manchester United y Arsenal. A ver, en Manchester va a haber cambio. Ingresa Ramos por Domínguez. Silvio Ramos por Juan Domínguez, entonces, es el cambio para Manchester Arenda. Y vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo, Blas. Bien, sería el primer cambio en Manchester, Gilberto. Sí, sí. El ingreso de Silvio Ramos. Así es. Por dos cambios. Juan Domínguez, a ver. Bueno, dos cambios. Vamos a confirmar el otro, Gilberto. La línea, sí. Raúl Acuña. 17 y 11 lo que ingresaron. Bueno, ingresó entonces también Malmori. Malmori, sí. E ingresó por Acuña, entonces, Malmori. Sí, ahí están los cambios, Gilberto. Sí. Bueno, gracias a la línea también que nos aportó acá. Bueno, el equipo de Arsenal, Gilberto Brites. Sí, Arsenal creo que no hizo cambio. Sin cambio, entonces. A ver. O dos. Vamos a ver quién ingresa por quién. Néstor Rotela. Por César Pereira. Y Modesto González por César Cristal. Los dos César afuera, adentro González y Rotela. Bueno, ahí está el cambio dos cambios en Arsenal. ¿Por qué quitan a César Cristal lo que está haciendo? No sé, está haciendo un buen partido. Con el jugador... Capaz que sí. Con Cantero está haciendo un gran partido partido. Por derecha, Así es. Con Clemente Cantero. Pero bueno, por algo el DT pone entonces a Modesto González y a Néstor Rotela. Saca a Pereira. Pereira que es central. Sí, y ahí va ocupando esa zona González. Modesto González va a jugar y de lateral, como defensor. Y de lateral entonces va Rotela. Y Rotela va a jugar donde estaba César Cristaldo. Sería un mediocampista, Gilberto. Bueno, ahí está entonces los cambios posicionales también para Arsenal. Atención que el arquero sale con todo. Está... ¡Gol! ¡Gol! De Manchester, de Villarendá, señoras y señores. Llegó el gol de León, si no me equivoco. Vamos a ver en reiteración. Antes creo que ya había también penal. El árbitro aplicó la ley de la ventaja. Y termina en gol, Gilberto Brites. Sí, era penal. Vamos a ver la repetición ahí. Después de esa falta vino el gol. Sí, de León, con golpe de cabeza. Ahí está. Falta en perjuicio de Cardoso. del jugador, pero sí, el árbitro correctamente aplicó la ley de la ventaja. Sí, la ley es así mismo. Y bueno, termina en gol, Gilberto. Ahí está, empató, iniciando este segundo tiempo los jugadores del equipo de Manchester Blas. Sí, señor, empata el partido sobre 2 minutos de esta etapa. Y a los 2 minutos marcó el primero Manchester en el primer tiempo. Y en esta segunda parte a los 2 marca el empate. Bueno, pero interpretando un poco la labor del árbitro, creo que sí, no es que... le dio la ley de ventaja. Porque... Creo que no, a eso me iba Gilberto. Sí. Creo que no dio ley de la ventaja, sino que no iba a pitar penal. ¿Para qué? Porque entendió que no hubo falta. Porque si no iba a pitar directo, porque ley de la ventaja cuando hay penal no se hace. Así es. No se aplica. Así mismo. Ahí está entonces la aclaración también para que la gente pueda estar entendiendo lo que va pasando. Más cambio. A ver. Vamos a ver quién va a ingresar. Y se prepara ahí Melgarejo. No se quiere retirar. Julio Melgarejo, sí. Pero el que a ver. Está haciendo el llamado, creo que se niega a salir. Ahora sí va a salir. Gilberto. Silguero. Silguero se retira el capitán. El que se va a retirar. Sí. Así Silguero y ingresa. Cambió su cambio. Sí. Cambió de hombre, digo. Así es.
A ver, ¿Quién era el que no quería salir, Gilberto? no quería salir Silguero. Finalmente el que termina saliendo, por eso Sí. digo. Salió Silguero. A ver, no entendí. Este cambio no entendí. Le saca un central y le mete un delantero. Se arriesga a Manchester, lo Sí. quiere ganar. No sé, ahí legal puede ser como central. ¿O Y qué pasó? puede ser que baje ahí Luis Legal. Sí, porque tiene razón también el jugador que no quiere salir. Porque sí, hizo mal el cambio, pero mira que era central, por cierto. Vamos a ver quién se ocupa de ese lugar en la saga con Montiel. Sí, y ya vemos ahí que Luis Legal está ocupando la saga ahora con el jugador con el jugador Silva, Sí, Raúl Silva Silva como central. y Luis Legal. Así es. Y a ver, Melgarejo ahí ocupa entonces el medio campo. en el medio con Malmori. Sí. Ahí como, y lateral derecho va Ramos. Y por izquierda se mantiene León. Bueno, está León ahí presionando. Falta en perjuicio de él. Y bueno, ahora, por ejemplo, Agustín León está haciendo un extremo más, Gilberto. Y ahí, como lateral izquierdo, se fue a cubrir el jugador Raúl Cardoso. Cardoso, sí. Para tratar de contener al jugador cantero seguramente. Sí, también porque Cantero hacía zozobra de ese lado. Hacía agua, como se dice, de ese lado del campo de juego. Porque León no es un jugador rápido. Y necesita un jugador rápido de ese lado. Y Raúl creo que es el jugador que pueda ocupar ese lugar. En el centro muy fuerte, muy pasado. Silva que no cerró, será saque de meta, será saque de salida para el representativo de Arsenal. Avilio López, su capitán, saca un pelotazo largo. Intenta peinar el jugador de Manchester. Digo, el de Arsenal, falta. Perjuicio de Lucio Armoa. Falta, dice el árbitro, será tiro libre. Será balón para el representativo de Arsenal. Bueno, ahí se encarga el tiro libre el jugador de Arsenal, que va a cargar directamente al área. Va el envío. Balón que pica. Lentamente se va perdiendo afuera. Saludo a la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión. Algunos que ya escribe ahí, enseguida vamos a leer comentarios de la gente que está participando con nosotros. Sí, saludos para el amigo Gustavo también, que siempre sigue la transmisión. Balón hacia la punta derecha, apertura para el jugador Armoa, esta que cruza. Está atento Luis Legal, va a quedar para Malmori. A ver, Carlos Daniel Gutiérrez. Saludo a todos, dice. ¿Van a transmitir la inauguración mañana? Pregunta Carlos Daniel Gutiérrez. Ahí vamos a corroborar con la producción, enseguida. Vamos a ver qué nos indica la producción, si es que estamos para la inauguración. Atención, esta posición de adelanto. Sí. Está adelantado el jugador Aníbal Cardoso. Así es, ahí ya no quiere aceptar el delantero, pero sí, estaba en offside. Claramente adelantado estaba Aníbal Cardoso, que no quiso aceptar lo que hizo en la línea, en este caso. Bueno, la inauguración se refiere a la inauguración de la Liga Deportiva Gribucó. Sí, mañana. Sería el campeonato. Así es. Mañana se realiza la inauguración del campeonato de la Liga Deportiva 2026 y el próximo fin de semana arranca ya los partidos. Golpe de cabeza por parte de Modesto González. Le devuelve Raúl Cardoso. Este es Orsusa. Orsusa va a Modesto González. Va hacia la banda derecha. Modesto intenta la marca ahí por parte del lateral izquierdo. Raúl Cardoso. Ahí se fue justamente como lateral Raúl Cardoso para este segundo tiempo, porque estaba teniendo dificultades para controlar a Cantero, el jugador León. Va a Manchester. Julio Melgarejo, que lucha ante la presencia ahí de Sergio Florentín. Sigue Melgarejo. Intenta ganar. Se le fue la pelota. Quiso girar para cruzar, pero se le fue. Será salida para Arsenal. Muy bien, una jugada interesante de Raúl Melgarejo, que se fue con todo. Llegó hasta el área, pero no pudo hacer su gol el jugador Raúl Melgarejo, que ingresó en este segundo tiempo.
Ya sale jugando con Modesto González, Arsenal. Modesto que cruza, busca a Cantero. Está primero el guardameta, Jacinto Ibarra. Jacinto ya sale. El que cabecea es González. Queda para Julio Melgarejo. Balón para Aníbal Cardoso. Pierde ante Modesto González. Balón para el jugador Néstor Rotela. Rotela para Hermosilla. Le devuelve el defensor. Otra vez queda para el jugador de Arsenal. Hermosilla no pudo. Cardoso pone el cuerpo. Cubre el balón. Será lateral. Será balón para el equipo de Manchester. El partido está 2-2. Sobre casi 10 minutos de este segundo tiempo. Sí, segundo partido en la tarde de hoy, la fecha 12. Después se viene el partido de tercero, juega Milan ante San José. Es el tercer partido. ¿Y el cuarto? El cuarto juega Choque de los Sportivo Educado ante Sportivo Garenda. Cuarto partido. El quinto juega 15 de agosto Real Madrid. El penúltimo juega Libertad Cerro Verde y el último juega Ciudad Nueva Ubona. Peligro de gol a Cardoso. Gol. Gol de Manchester de Villarendá. Una y otra vez Aníbal Cardoso, esta vez ganando en velocidad también tras una muy buena habilitación de su compañero. Y el 24 totalmente solo define ante la salida del guardameta Benítez. Otra vez el equipo de Manchester que arrancó justamente ganando el partido. Después dio vuelta Arsenal. Ahora empató y de vuelta se pone en ventaja. Manchester de Villarendá 3, Arsenal 2. Así es, acá de vuelta esta parte del partido, minuto 11. Ya encuentra el tercero, el equipo de Manchester. Doblete para el jugador Aníbal Cardoso. Los dos goles son golazos de Aníbal Cardoso, que ya está ganando 3-2. Ya está ganando el equipo de Manchester este segundo tiempo del partido. Le hizo bien el cambio a Manchester, que va remontando. Falta, dice el árbitro. Será tiro libre para el equipo de Arsenal. Será balón para el representativo de Arsenal. Néstor Rotela frente a la pelota. Está el jugador, el extremo derecho. Él va a ser el encargado. Mandan a sus cabeceadores. Arsenal que busca el empate. Va el envío, centro por arriba. El arquero que sale, va Hermosilla. Remató arriba y afuera. Llegó aquí Arsenal. Bueno, intentó un tiro libre el equipo de Arsenal. Ahora va a haber ya se vienen más cambios. Así que está calentando el Mono Martínez. Bueno, ahí vemos una vez más la repetición del gol por parte de Aníbal Cardoso, que ya convierte también el segundo tanto en su cosecha personal, tercero a favor de su equipo Gilberto Brites. Sí, un gol de la jugada que crearon ahí y marca el tercero. Y con ese gol está ganando 3-2. Se hizo partidazo en este encuentro, Jorge Antonio. Igual que Lucio Armó en este partido también, doblete para él. Sí, marcó 2 goles, sí señor, así el 10 de Arsenal. Y el 24 de Manchester marca los dobles también. Bueno, muy inteligente también el DT de Manchester, Gilberto. ¿Qué hizo? Sí, después de los cambios. Yo voy para neutralizar a Cantero. Sí, el cambio posicional. A Cardoso como lateral izquierdo. El cambio posicional que hizo, le bajó a ese lado a Raúl Cardoso y le adelantó a León. Y ahí sí le hace un cambio posicional interesante el DT de Manchester. Sí, a eso me iba. Y después también el que vos estabas mencionando, el cambio también que le dio ya el empate y el triunfo. Y son dos cambios posicionales porque los dos centrales ahora son también, a ver, en la saga está ahora Raúl Silva con Luis Legal, son los centrales ahora.
el otro cambio posicional que hizo el DT. Y por la izquierda le llevó a Montiel, como lateral, o sea, lateral derecho, digo bien. Y en el medio ingresó bien también, creo que Silvio Blas Antonio Ramos. Y hasta aquí bien, y está ganando, es lo más importante. A ver, tenía 15, ahora suma 18 puntos. Va a 18 puntos también Manchester. En la tabla en sí se va acomodando. Sí, triunfo muy importante, lo está consiguiendo de forma parcial, es cierto, pero lo está consiguiendo hasta el momento con este 3-2, en este gran partido que nos regala ya 5 goles en estos casi 15 minutos. Ahora ya se va cumpliendo esos 15 minutos de juego. Balón arriba, saca Sergio Florentino, va a quedar para Modesto González. Modesto domina, va a tratar de salir jugando el jugador de Arsenal. Ahí está Modesto. Ahí está teniendo la pelota el jugador de Manchester. Luis Legal apunta, dispara. Bueno, le pedía a su compañero, pero él prefiere rematar al arco, Gilberto. Sí, quiso también su gol ahí el jugador Lucho Legal. Intentó, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Creo que Arsenal también se quedó mucho después de la salida de Cristal Douglas. Sí, sí. Porque era el 1-2 con Clemente Cantero por ese lado. Sí, por eso yo cuestionaba ese cambio también. Sí. Porque no estaba haciendo mal partido Cristaldo. No sé si problema físico capaz también, que ya escapa de nuestras posibilidades de saber eso. Pero por rendimiento creo que no debería dejar el campo de juego. Así es. A ver, rehidratación en el partido. Sí, tenemos ya minutos. ¿Cuántos minutos tenemos el partido? 16 de este segundo tiempo. Partido 3-2. 5 goles en este partido. Es el segundo en la tarde de hoy. El tercer partido va a ser entre Milan y San José. El cuarto partido juega Garendal y Bucua. El quinto juega Libertad Cerro Verde. El último partido juega el Real Madrid. 15 de agosto Real Madrid. Es el penúltimo partido. Y el último juega Ciudad Nueva Sport. Ciudad Nueva Sport Upona, entonces es el séptimo partido en la tarde de hoy. Hasta aquí gran partido de Manchester, remontó segunda parte del partido. Partido que se mantiene 3-2 entonces. Bien, le agradecemos a SB Sport, presentador exclusivo en toda la jornada deportiva de Pulse Sport Más. Gracias a SB Sport, que realiza fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. Gracias a SB Sport al señor Casimiro Gómez. Benítez Gómez, digo bien, al señor Casimiro Benítez Gómez. A partir de una unidad ya puedes hacer tus pedidos a SB Sport, número de teléfono. Ahí tenemos la pantalla, también para que la gente pueda anotar y hacer su pedido de indumentaria deportiva o empresariales. Gracias a SB Sport, presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los partidos de este campeonato senior y campeonato de la liga próximamente también a través de Pulse Sport Más. Donde hay fútbol siempre estamos, donde hay fútbol siempre hay Pulse Sport Más, para que la gente pueda seguir todas las transmisiones que hacemos cada fin de semana. También pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube de Pulse Sport Más, para ir creciendo en este canal de Pulse Sport Más. Inició ya esta última parte del partido. Ya está ganando 3-2 el equipo de Manchester. Reposición desde un costado para el equipo de Arsenal. Le agarró, dice el árbitro, de la cintura, por eso la infracción. Será tiro libre para Arsenal, que seguramente lo que queda todavía se va a ir con todo en busca del empate. Este es Clemente Cantero, juega con Hermosilla. Apertura para el equipo
del conjunto de Arsenal. Otra vez busca a Hermosilla. Ahí sale la marca Cardoso. Sigue Hermosilla. Atención. Gana el costado. Va el equipo de Arsenal. Busca el empate. Está el cabezazo arriba y afuera a Lucio Armó, el que ganó en las alturas. Aquí llegó de vuelta Arsenal. Sí, llegó acá Arsenal en esta parte, esta jugada que realizó ahí. Arsenal en ataque. Por poquito pasó por arriba esa pelota del arco de Jacinto Ibarra. Y el arquero Jacinto deja para Montiel. Balón hacia arriba, queda para Cardoso, peligro de gol. Aníbal gana, va Cardoso, remató. Se fue abriendo el remate. Bueno, está también creando problema Aníbal Cardoso al último fondo de Arsenal. Sí, ahí le está creando zozobra, se crea zozobra ahí en ataque Cardoso. De vuelta encontró una pelota importante ahí, pero no pudo dar dirección a esa pelota, pasó cerquita al arco. Sí, señor, creo que también el cansancio está jugando un papel en contra del atacante en esta, porque no pudo rematar bien, con fuerza, y no pudo acertar tampoco el arco. Y la respuesta aquí de Arsenal con Cantero, peligro de gol, va Clemente, cruzó. ¡Gol! ¡Gol de Arsenal, señoras y señores! Parecía que iba a cruzar Clemente Cantero. Sin embargo, esa pelota ingresó en el primer poste. El arquero también esperaba seguramente esa pelota que pueda cruzar Clemente. Aquí empata de vuelta el conjunto de Arsenal. Partidazo, señores. Ahora Manchester de Aranda 3, Arsenal 3. Así es. Se fue con todo Arsenal en ataque. Cantero encontró esa pelota. Por cierto, creo que todos esperaron que iba a cruzar esa pelota, pero en el primer palo del arquero pató el jugador de Cantero y marca el tercero, el empate. Partidazo en el palo del arquero por Cantero. Arsenal 3, Manchester 3. Sí, señor, 3-3. Lindo partido ya, media docena de goles en este solo compromiso de hoy, en este compromiso entre Manchester de Villarandá y Arsenal. Nadie salieron ahí a marcar a Cantero, que encuentra el tercero. Vamos Manchester, escribe Iván Santa Cruz. Un saludo para Iván también, está apoyando al equipo de Manchester de Villarandá. Y por culpa de Iván se metió ese gol entonces, el tercero de Manchester. Saludos a mi Iván. Hoy está de cumple, creo, Iván. Felicidades a mi Iván si es así. Las felicitaciones para Iván entonces, sí, Gilberto, ¿eh? Así es. Saludo también para Marco Paniagua, que escribe ahí. Iván Santa Cruz, Cardoso, ídolo, dice. Se refiere a Aníbal seguramente. Sí, a Aníbal, sí. Estamos haciendo referencia a él también, que es un atacante muy peligroso, ¿eh? Así es. Marco Paniagua alentando también al equipo de Manchester de Villarandá. La gente que se va conectando con nosotros, saludos de vuelta. Toda la gente en diferentes puntos del país, inclusive en el extranjero, están compartiendo con nosotros el reporte de sintonía de la audiencia. Corner, punta derecha, corresponde para Arsenal. Va el envío. Saca de primera el jugador Arsenio González. El rebote queda otra vez para el equipo de Arsenal. Este es Rotela. Néstor va a levantar. Ya lo hizo. Centro para arriba. Va Cantero. Remate pifiado de primera. Le entró esa pelota. Atención. Ojo, casi. No sé si botó mal en la pelota. Bueno, ya salió. Pero botó algo raro la pelota, Gilberto Briz. Así es. Ahí, si era en el cancha todavía le iba a complicar. Por suerte fue afuera ese bote. Ya trata de salir Arsenal, Manchester Arsenal, el equipo que presiona. Será lateral favorable para Manchester de Villarandá. Ya sale jugando. Va teniendo ahora Arsenal. Entregó mal Luis Legal, el que intercepta. Está en Oxay Cardoso. Por eso se niega a jugar, en este caso el jugador de Manchester. Se salvó, creo que la roja aquí Luis Legal, porque el codo prácticamente lanzó. Sí, por Rotela, ¿eh? Vamos a ver la reiteración, Gilberto, para salir la duda. O solamente el brazo. Yo vi
Creo que prácticamente un es... codo, Eh, Ay, sí, sí. lo Era impactó en tarjeta. pleno, es cierto, pero llegó a impactar Sí, prácticamente el pero rostro del jugador mínimo rival. era tarjeta amarilla para el De hecho, jugador. sacó la amarilla, pero yo Sí. digo de que ahí Sí, justamente sí, Cantero y reclama si que es roja. que si ellos quería, o sea, si el árbitro quería otro color, tranquilamente le iba a sacar también y nada puede decir legal porque usó su brazo en esa jugada. Y fue a propósito también. Bueno, partido 3-3, partidazo en esta parte del segundo partido en la tarde de hoy. 3-3, 3 para Manchester, 3 para Arsenal. Partidazo hasta aquí. El segundo en la jornada y sábado 28 de febrero. Saluda a toda la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión también a esta hora de la tarde. Tarde de fútbol aquí en la comunidad de San Isidro del Norte. Va el envío, centro por arriba, golpe de cabeza fue defensivo. Va a quedar ahí la salida para el jugador del conjunto de Arsenal. Bueno, ahí está. Estuvimos viendo otra vez las imágenes, Gilberto, de la reiteración. Sí, Y sí. ahora sí, la segunda repetición más detenida me convenció más un poco también de que solamente Podía amerita ser. la amarilla, porque no fue un impacto pleno en el rostro del jugador rival. Bueno. Por eso capaz que solamente le mostró la amarilla. El árbitro vio bien, estaba cerca de la jugada. Y creo que el primero del partido también lo hace. Partidazo hasta aquí entre Arsenal y Manchester. Bueno, terminó Gilberto Brites Sí, señor. el compromiso. Fue lo último, partido 3-3. Se hizo un partidazo en este segundo partido en la tarde de hoy. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este tercer partido en la tarde de hoy entre Milan y San José, equipo Santa ante el equipo Canario en la tarde de hoy, tercer partido de la jornada, hoy sábado 28 de febrero, ya de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Tercer partido en marcha. San José, Milan, San José, propuesta de Pulses por más en esta tarde, hoy sábado 28 de febrero, despidiendo justamente este segundo mes del año 2026. Merele carga, va Wilson Benítez, balón para Wilson, ya está adelantado Benítez. Será salida que corresponde para el conjunto canario, será balón desde la portería para el conjunto del Milan. Su guardameta es Albino Miranda, prepara la salida. Ahí va a dejar a su compañero Páez para la reposición desde el arco. Ahora saque, en este caso, tiro libre indirecto, en este caso. Oxay. Va al envío. Hubo falta en ataque. La infracción ya se pita, será tiro libre. Esta vez en su salida favorable para el representativo del conjunto de San José. Para cumplir está Robert Flecha. Ahí está Flecha. Robert juega. Balón que ya está en poder de Morínigo. Queda el líder Ramírez, falta el líder. Bueno, ahí le cobra la falta. Partido 0-0 de estos primeros minutos. Vamos a ver si hay muchos goles en este partido. Antonio Estigarribia sale con la pierna zurda, habilita a Ramírez. Líder intenta la marca de Rojas. Rogelio intercepta. Va quedando para Ramírez, este que conduce, lleva la pelota. Traba y gana el de Milan. Queda para Wilson. Benítez intenta cruzar para Fernández. Sigue Wilson Benítez. Ahora ya recupera Cuenca. Sale jugando con Carvajal. Balón que sale lentamente afuera. Será reposición manual para el conjunto del Milan. Esto que recién empieza el tercer partido. Milan-San José. Fecha 12 del campeonato Copa Municipal, campeonato senior de Guipúzcoa. Este es Silvio Carvajal. Balón para Colman. Colman para Cantero. Sale José. Ahí se muestra también Espino, la pelota para Carlos. Este juega hacia atrás para Carvajal. Domina el capitán del conjunto de Milan. Juega con el zaguero central Colman. Este que cruza para Cantero, solo Cantero. Habilitado está el lateral zurdo que se proyecta. Entra en diagonal, logró puntear Cabrera en este caso desde el piso. Y va a tratar de salir jugando para el equipo de San José. Juega con Estigarribia. Bueno, allá le grita Estigarribia, se le fue la pelota. Será balón. Ya lo va cumpliendo el equipo de Milan. Va apurando también las acciones. Nada de pausa en el partido, Gilberto. Sí, arrancó con todo este partido. Hasta aquí 0-0 todavía, pero bien los dos equipos que van buscando sus oportunidades. Ese balón que pica y queda en la lucha entre Ramírez y Chamorro. Gana Ramírez, después saca un costado. Será lateral para el conjunto del Milan. Quiso hacer rebotar en el jugador rival. El servicio manual que lo va a cumplir el jugador Páez. Ya pone en juego para Rojas. Ahí está la marca de Estigarribia. Antonio que intenta de la marca de Rojas. Será lateral favorable para el conjunto del Milan. Será lateral cerquita el banderín del córner. Será balón entonces para el equipo de Milan. Páez para cumplir. Está Rojas mostrándose. Morínigo también. Juega con Chamorro. Este que levanta centro por arriba. Saca la defensa. Queda para Carvajal. Atención, le pega al arco. Pasó cerquita del caño izquierdo del arquero Sebelio Fernández. En esta se aproximó el equipo de Milan. Sí, ahí encontró una pelota después del rechazo del jugador de San José. Carvajal intentó, probó al arco directamente, pasó cerca al arco del palo del arquero. Y ya sale rápidamente el arquero Sebelio Fernández. Chamorro juega con Páez, este que revienta. Ahí queda ese balón para el jugador Espínola, este que dejó salir la pelota. Será balón, será lateral favorable para el representativo del Milan. Espínola para cumplir. Espínola para jugar con Rojas. Ahí está Armando Rojas. Se cae Armando, falta en perjuicio del 10. Ahí pide disculpa Estigarribia. Era el jugador Rogelio Benítez, el capitán del conjunto
de San José que se gana la amonestación y también rojas, ambos amonestados, Gilberto Brites. Tarjeta amarilla para los dos futbolistas, roja por el lado de Milan y por el lado de San José el jugador Benítez. Rogelio Benítez y roja entonces la tarjeta amarilla para los dos jugadores en este partido. Vamos a ver qué es lo que pasó. Bueno, ahí vamos a ver, qué es lo que... Bueno, ahí está el momento de mostrar la amonestación. Se empujaron entre... O la tarjeta. Bueno, ahí está entonces la tarjeta. Bien, la tarjeta amarilla para los dos jugadores. Entonces, tarjeta amarilla para Rojas por el lado de Milan y Benítez por el lado de San José. Bueno, será tiro libre para Milan, señoras y señores. Momento caliente también en este compromiso, en este arranque del compromiso entre Milan, San José. Va Rojas el remate. Se le fue la pelota al arquero, casi gol, Gilberto. Ese bote de balón siempre es complicada para un portero. En esta le complica a Sebelio Fernández. Sí, se complicó ahí Fernández con esa jugada de Rojas. Casi fue el primero de Milan. Pelota les complicó, pero bastante al jugador Fernández. Rojas para cumplir. Va el envío con comba. Atención. Carvajal busca para Páez. Está y salvó Flecha. Salvó Flecha. Era el primero del partido. Aquí por Flecha esto continúa 0-0, Gilberto Brites. Qué pelota que sacó Flecha. Es un gol para los jugadores de San José. Esta sacada de Flecha. Casi fue el primero de Milan. Se salva San José. Casi fue gol. Lo que sacó Flecha es un clara jugada de gol. Viene el centro. Fernández intenta. Bueno, choque de cabeza allí. También ya hubo falta en perjuicio de Wilson Benítez. Sí, fue falta bueno, en se ataque. salvó San José. Hidratación o asistencia pide para el jugador. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos minutos? Casi 10. Ahí está entonces. Partido porque 10 minutos. Vamos a ver qué pasa. Pero hasta aquí 0-0. La más oportunidad tuvo es el equipo de Milan. Aquella jugada de Fernández, el arquero, y después esa que sacó Flecha también. Y son dos ocasiones claras de gol, pero clarita de gol para la gente de Milan. Y vamos a ver cómo responde San José después de esa jugada, que hasta aquí se mantiene 0-0. Este es el tercer partido en la tarde de hoy, aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde se está jugando el campeonato senior Copa Municipal 2026, campeonato senior, fecha 12 de este campeonato, partido que se mantiene todavía 0-0, sin goles todavía. Bien, se va a quedar momentáneamente con 10 ambos, porque se retira Fernández y Wilson Benítez, protagonista en esa acción, en ese choque de cabeza, Gilberto, que fue asistido dentro de la misma. Y ya sale aquí Rojas. Va Rojas para Chamorro. Este juega con Páez. Avanza el equipo del representativo del Milan. De vuelta la conexión con Rojas. Mireles en la marca, saca a un costado. Será balón, será lateral. En ataque corresponde para Milan. El equipo canario que busca el primero del partido. Hasta aquí ha tenido las mejores chances del compromiso hasta el momento. Sí, creo que San José todavía ni un ataque tuvo en este partido. Todo de Milan, hasta aquí. Sí, mucho más protagonismo por parte del conjunto del Milan. Va teniendo Morínigo, escapa de la marca. Morínigo habilita a Colmán. Colmán con Chamorro. Milan en la posición. Chamorro jugó de memoria. El rebote queda para Rojas. Va armando. Ahí León en la marca. Ignacio León, el lateral derecho. La marca, ahí le presiona Espínola. Saca y queda para Cantero. Páez baja ahí para Morínigo. Páez, atención el remate por abajo. Mireles debía, va a ser córner. Así va a ser tiro de esquina de vuelta.
hasta aquí 0-0. Vamos a ver qué pasa en esta pelota parada que va a tener a favor el equipo de Milan. Este es el tercer partido en la tarde. Después de esto se viene Deportivo Grucante, Deportivo Garendá. El cuarto partido, Sport Grucante, Deportivo Garendá. Corner. Sí, señor, el envío que viene. Chamorro que desvía. Ahí la lucha entre Páez. Gana el defensor. Va a quedar para el líder Ramírez. Rebota en Espínola, será lateral favorable para el conjunto del representativo Santo. El conjunto de San José Obrero. Se va lentamente Cabrera para la reposición. Juega con líder Ramírez. Este que levanta, busca al jugador Estigarribia. Colmán no quiere ninguna complicación, por eso habilita al arquero Albino Miranda. Este que sale jugando de primera. Morínigo. Milan y la posición. Morínigo juega. Balón para Carvajal. Este que cruza balón dentro del área. Sebelio Fernández, el arquero se queda con el balón. Directamente el arquero se queda con esa pelota. Al intento de Carvajal. Atento el portero Fernández. Otra vez a cargar. Esta vez gana Cecilio Alfonso con golpe de cabeza. Queda para Cantero. Cantero deja para Rojas. Pico fuerte Rojas. Ya está Ignacio León en la marca. Queda para Adelio Estigarribia. Ahora Ramírez. Recupera Carvajal. El capitán juega en forma corta ahí con su compañero que saca largo. Morínigo intenta la marca de flecha. Robert juega. Balón para Adelio Estigarribia. La marca de Cantero sigue Estigarribia. Adelio juega. Balón para Fernández, que no pudo alcanzar el atacante. Ya queda para Carvajal la salida. Va conduciendo. Abre con su lateral derecho. Aquí busca al jugador Menelio Páez. A ver cómo cruza Páez. Intercepta a Rogelio Benítez. Saca el córner. Será córner punta derecha para Milan, que va apurando las acciones. Así es, se mantiene de vuelta en el ataque Milan, que cada pelota profunda siempre crea problemas a la gente del fondo de San José. Ahora va a tener otra pelota parada más a favor. Otro córner más que gana Milan, pero primero hidratación para tomar agua. Ese líquido vital también en esta tarde calurosa de hoy sábado 28 de febrero. Bueno, pausa en el partido entonces, Gilberto. Recordamos que ya se jugó 2 partidos y después de este todavía quedan 4 compromisos por la jornada número 12 de este campeonato Copa Municipal Senior de Gribucua. Bueno, partido 0-0, tercero partido en la jornada de hoy. Se mantiene 0-0 sin goles todavía entre Milan y San José. Después de esto se viene el cuarto partido entre Sport Gribucua y Deportivo Garendá. El quinto partido juega 15 de agosto Real Madrid. Libertad juega ante Cerro Verde. Y el último juega el equipo de Sport Gribucua ante el equipo de Ciudad Nueva. Es el último partido en la tarde de hoy sábado aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde se está jugando la fecha 12 del campeonato Senior Copa Municipal 2026, Copa Municipal de Campeonato Senior 2026, que se juega ya la fecha 12 de este campeonato. Hasta aquí los resultados. 1-0 ganó San Isidro. 3-3 entre Manchester y Arsenal. Acá se salva San José Blas. Asimismo, Gilberto, buen cabezazo de Silvio Carvajal. El centro de Rojas del córner. Conectó Carvajal. Bueno, cabecea, pero faltó un poco de dirección al cabezazo. Se fue abriendo. Se salvó San José, Gilberto Brites. Sí, se salva la pelota parada. Vino ese córner y ganó por arriba Carvajal. Se salva San José. Páez para Espínola. Este que busca a Rojas de puntín. Se apuró Rojas en esta. Quiso definir
para sorprender, Gilberto. Sí, toda la pelota gana al medio campo el equipo de Milan. Toda la segunda pelota siempre gana la gente de Milan, que hasta aquí tampoco aprovecha las oportunidades que tiene en ataque. Y lo puede lamentar, ¿eh? Sí, sí, también, claro, ¿por qué no? Severio Fernández, el guardameta del conjunto de San José, va a salir. Está flecha para sacar Robert, el zaguero central. O el lateral prácticamente se desempeña hoy. Bueno, va alternando justamente con Antonio Estigarribia. Tiene la pelota Rojas. Busca, hace al jugador Páez, pero el arquero Severio Fernández está atento. Ya se queda con el balón. Ya sale con un pelotazo hacia arriba. Ahí va teniendo la pelota Ramírez. Pica Ramírez a ver qué hace. Líder intenta. Quiso hacer rebotar en el defensor. Este que saca al córner. Será tiro libre de esquina. Favorable para el conjunto del Milan. Es la que sigue ganando pelota parada, pero falta lo más importante en este partido, Blas. Bueno, 0-0 todavía. Ya estamos sobre 18 minutos y medio. En esta tarde calurosa de hoy sábado, 28 de febrero del año 2026. Estamos aquí en la cancha del Sport San Isidro, de la comunidad San Isidro del Norte. Ya está tratando la pelota ahora el equipo de San José. Atención, Albino que saca, está, no pudo definir de buena manera. Se salvó en esta Milan, señoras y señores. El remate fue de Mereles. Qué pelota tenía ahí Mereles para marcar el primero. Primera llegada importante de San José, que tiene y desperdicia una ocasión clara de gol. San José, esta vez por Mereles, que no pudo dar dirección a esa pelota. Se salva del primero Milan, Blas Antonio. Sí, realmente se ha salvado Milan porque le quedó solo ahí esa posición, ese remate, posición de remate. Va saliendo el equipo de Milan. Ya sale jugando con el jugador Carvajal. Ahora Chamorro. Chamorro levanta para Espínola, este que baja con el pecho para el jugador Morínigo. A ver qué hace Isabelino. Rebota en el defensor, complementa Rogelio Benítez. Balón que queda para Carvajal. Carvajal para Cantero. Ahora Rojas. Otra vez Cantero. Rojas. Alfonso en la marca. Ramírez complementa. Va a quedar ahí para Mariano Páez. Va jugando Mariano. Ahora Morínigo. Va Milan. Morínigo intenta. A ver quién se muestra. Sigue Morínigo. Hay buena marca también aquí al costado del campo de juego. Tuvo que seguir. Morínigo intenta. Reclama falta. Flecha. El árbitro aplica ley la ventaja. Ramírez es el que sale. Se queda para Fernández. A ver qué hace Fernández. La marca de Páez. Ahora juega con Ramírez. Este que levanta. Centro por arriba. Atención porque pica Estigarribia. Está. Gol. Gol de San José Obrero. La primera que tiene o la segunda, Gilberto lo mandó a guardar. Lo hizo Adelio Estigarribia. Señoras, señores, a ver, abre el marcador sobre 21 minutos Sí. de esta primera etapa. San José 1, Milan 0. Que muchas oportunidades tuvieron Milan. Tenía mucho para marcar el primero, pero como decía vos recién, Blas Antonio, en un ataque importante le puede complicar San José y aquí sí llegó esa complicación. Segunda pelota en profunda y ya marca el primero San José, que ya está ganando 1-0 por su número 9, por el capitán Adelio Estigarribia. Ya marca el primero, Adelio Estigarribia, marca el primero para San José 1, Milan 0. Sí, señor, es la segunda chance, Sí. segundo ataque. Primero fue aquella jugada de Mereles que no pudo marcar y acá segunda oportunidad y ya marca el primero. Sí, tal cual. Ya sale Milan. Balón para Chamorro.
Saca Robert Flecha, no quiso saber nada de dominio allí. Nos quiso complicar, entonces saca un costado. Y ahora la reposición que lo va cumpliendo Espínola. Ahí está Espínola, Carlos tiene. Juega con Carvajal, atención, le puede pegar, le pega. El remate se fue abriendo. Ya sale afuera, será salida para el arquero Sebelio Fernández. Sí, Fernández que va preparando la salida. San José que está ganando 1-0 su partido. ¿Quién iba a decir que San José debería marcar el primero? Milan que desaprovechó muchas oportunidades y San José llegó 2 veces y ya marca el primero y con ese gol está ganando 1-0. Salida para Fernández. A ver, vamos a mirar la tabla de puntuaciones, Gilberto, de estos dos equipos. A ver, tarjetita San José que con este resultado va sumando puntos que necesita. A ver, tarjeta para Antonio Estigarribia. ¿Será por demorar? Creo que sí. Por demorar mucho la reposición. Tarjeta para el zaguero central de San José, Antonio Estigarribia. Ahí vemos a la tabla de puntuaciones. El equipo de San José tiene 8 puntos. Sí. Con esto se iría a 11. A 11. Si es que termina así, obviamente. Milan falta mucho. Milan tiene 13, creo, ¿verdad? ¿O cuántos tiene? Y Milan tiene 16. 16. Con ese resultado se quedaría allí, pero falta muchísimo, ¿eh? Mucho todavía. Todo segundo tiempo. Sí, señor. Va al córner, Rojas levanta con comba, atención, Sebelio Fernández a la bolsa, el guardameta se queda con el balón. Sí, se queda bien con la pelota Fernández, que prepara la salida a poco el arquero Fernández. Balón que pica, va a quedar para la posición de Colman, este que saca, hubo posición de adelanto, dice. Sí. Ya no vale el avance de San José. Así es, quedó en Uxay el jugador de San José. Ahora va a ser pelota para Milan. Y ya sale Milan. Morínigo. Balón para Chamorro. Darío levanta. Ahora sí levanta el centro. Pelota para Rojas. Rojas que peina, pero no hay receptor allí. Por eso ya está Sebelio Fernández. Va saliendo Fernández. Va a quedar ahí para Cantero. Ya juega Cantero. Balón para Carlos Espínola. Este deja para Darío Chamorro. Páez, Chamorro. Buena pared. Atención, va al remate, pero sufrió la falta antes que pudo rematar y será un peligroso tiro libre para Milan. Sí, va a ser un lindo tiro libre. Especialidad roja para esta clase de jugada, Blas Antonio. Y que va a tener una pelota importante para que pueda buscar el empate en este partido. Sí, qué buen tiro libre acaba de conseguir Rojas, acaba de conseguir Milan. Pero Espínola también es el que... Sí, Espínola también sí sabe con la pelota. Pero creo que Rojas va a bater. Sí, Espínola se aleja ahora, deja para Rojas. Es el primer rematador en Milan. ¿Afuera por la barrera Rojas, o encima de la barrera? Rematadores. Sí. Antonio. ¿Cómo? Si sabe hacer encima de la barrera o por afuera. Sí, tranquilamente sí. Al palo el arquero. Frontal al arco, como se dice ahí en la lengua abajo, del área mayor. Va al remate. Gol. Rojas. Gol de Milan. Armando Rojas remató en el ángulo prácticamente, Gilberto. Imposible para el buen portero Sebelio Fernández. Lo empata Milan. Milan 1. San José Obrero 1. Sí, comentábamos que era perfil perfecto para Rojas, que era un buen pateador de tiro libre. Acá sí, de vuelta demuestra por qué sabe patear y por qué se encarga la pelota parada al ángulo. Esa pelota imposible para Fernández. Golazo de Rojas. Por Rojas empata el partido en la primera etapa Milan. 1-1 está el compromiso. A ver a los cuánto el gol. Casi 24 ya. Bueno. Casi tiempo cumplido. Y terminó el primer tiempo, ¿eh? Sí, terminó, señores. 1-1 esta primera etapa. Nosotros vamos a tener una pausa y ya venimos.
Muy bien, ya señores, volvemos para este segundo tiempo. Partido 1-1 entre Milan y San José. Empate. Empató San José, o sea, Milan en la última jugada de tiro libre. Arrancó este segundo tiempo. Ya partido 1-1. Las Antonio. Sí, señor. Segundo tiempo en marcha. Está sentido el jugador de Milan. Un choque allí. Bueno, se llevó la peor parte del jugador. El número 11 es el jugador Morínigo Isabelino. Está sentido. Vamos a ver si está en condiciones de seguir. El extremo zurdo que tiene el conjunto del Milan ya se pone de pie de vuelta. Y sí, está en condiciones de seguir tras recibir esa falta. No fue un solo encontronazo, sino más bien fue una falta que sufrió el número 11. Y bueno, ya se va recuperando. Será tiro libre. Otro tiro libre, otra pelota importante para el número 10 de Milan, que ya por esta vía encontró el empate. Aquí va a buscar el segundo. Esta vez la distancia es más lejana, más considerable, pero de igual manera se puede animar desde ahí. Atención, el remate. Se fue arriba y afuera. Llegó de pelota quieta otra vez Milan. Sí, ahí de vuelta probó directamente al arco el jugador de Milan, pero no pasó tampoco tan lejos esa pelota. Va a ser salida para Fernández desde el arco. Alfonso el que sale. Ya sale con el jugador Flecha. Robert juega. Ahí está Líder Ramírez. Sale hacia la banda izquierda. Líder lleva la pelota. Nadie le encima. Entonces, ahora sí se frena. Juega con Fernández. Intentó la devolución que no prospera. Ya sale el jugador Carvajal para Milan. Ahora Chamorro. Impactan el jugador Rogelio Benítez. Robert Flecha. Intentó dominar, pero se le fue la pelota. Será lateral para Milan, que lo va cumpliendo. Alfonso en la marca. Cecilio trata de salir. La presión por parte de Morínigo. Cecilio saca a un costado. Lateral será para el equipo de Milan. De medio terreno. El partido está 1-1. 1 para el equipo de San José. El que marcó el primero del partido a través de Adelio Estigarribia. Lo empató cuando ya se iba el primer tiempo el jugador Armando Rojas. Y esto que recién empieza la etapa complementaria. Así es, esto arrancó recién. A ver, cambio, Blas. A ver, cambio. Va a salir el número 6, es Javier Mereles. Se retira Merele y vamos a ver quién ingresa por él. El número 8, el que se prepara, es Antonio Marecos, 1. Antonio Mareco. Vamos a ver. Dos cambios. 2 cambios, Gilberto. Sí. Y sale también, aparte del jugador Mereles, sale el 17 también en San José Obrero, el jugador Ignacio León. Bueno, ahí está el cambio entonces. León y Mereles se retira, ingresó Marecos y el otro es... Vamos a confirmar ese. Corroborar. El número 11. El 11 si no es Patricio. Fidel Benítez. A ver. Fidel Benítez. Miguel Benítez. Fidel Benítez. Fidel Benítez, ahí está entonces. El 11 Fidel Benítez y el 8 Antonio Mareco. Entonces ingresó por el lado de San José. Bueno, 2 cambios. Ha realizado San José para tratar otra vez de buscar el tanto que le pueda dar el triunfo. Comenzó ganando, le empató Milan. Viene el centro cerrado y muy cerrado que se fue abriendo o cerrando. Perdiéndose afuera esa pelota. Será reposición desde el arco para Albino Miranda. Así es. Ahí Miranda de vuelta sale rápidamente. Partido 1-1 segundo tiempo. Rojas lucha ante la presencia de Flecha. Falta de Rojas, dice el árbitro. Abrió el brazo, sí. Por eso la infracción. Mucha falta esta segunda parte del partido que se mantiene 1-1. Está sentido el jugador. Ahora ya se va recuperando el que luce con la 4, Robert Flecha. Alfonso para el tiro libre. En su terreno todavía. Milan que prepara cambio también. El equipo de San José también prepara un cambio. Milan también un cambio.
Ya enseguida vamos a confirmar. Va teniendo la pelota Milan. Alfonso sale en ese desquite. Ahora queda para Flecha, este que carga, pelota para Fidel. Atención, Benítez, está, engancha otra vez, le pega. Afuera. Le pegó afuera Fidel Benítez, el número 11. Bueno, llegó San José, Gilberto. Llegó San José acá con todo de vuelta. Tuvo todo ahí Benítez para poder marcar el segundo. Y no pudo la dirección al arco. Bueno, se vienen los cambios, uno probando. Así es. En Milan va a ingresar Aníbal Caje, se retira Colman. Pedro Colman. Pedro Colman. Ingresó Aníbal Caje. Sí, señor. Y En para San José. San José Obrero se retira a Adelio Estigarribia, el autor del primer tanto del partido, e ingresa Emidal Villalba. Ahí está entonces el cambio para Milan y San José. Villalba por Estigarribia y Caje por... Caje ingresó por... jugador de... El cambio. Colman, ahí está. Bien, trata de salir el equipo de San José, le presiona muy bien el equipo del representativo del Milan. Armando Rojas le persigue ahí, cerca al banderín del córner. Trata de salir jugando el representativo del conjunto de San José Obrero. Consigue el lateral cerquita al banderín del córner. Será para el conjunto canario. Es para el equipo de Milan. Ahí va para cumpliros. Finalmente va a ser córner. Bueno, lateral cerca del banderín. Ahí está el despeje. Queda otra vez para el jugador Cantero. Esta que carga, busca a Páez. No pudo dominar y sale Flecha. Robert Flecha en la conducción, en la salida. A ver qué hace. Juega con Ramírez. Líder tiene. Va San José. Balón que pica, queda para Flecha. Pica el número 4. A ver qué hace el lateral zurdo. Puede levantar. Prefiere jugar en forma corta y también equivocada el pase. Ya intercepta Carvajal. Juega con Rojas. Ahí trata de dominar. Tiene dificultad el 10. Ahora sí, ya lo domina y tiene la pelota el conjunto del Milan. A ver el pase profundo. A ver para quién. Para su compañero, pero primero el anticipo fue defensivo. Despeja al lateral. Será balón para el conjunto del Milan que va otra vez a presionar bien arriba. Así es, a poco de vuelta le está ricondando a San José el equipo de Milan, que va manteniéndose ahí en arriba, buscando el segundo en este partido, que hasta aquí viene aguantando el equipo santo. Intenta Rojas, impacta en el defensor, será córner. Va a corresponder servicio de esquina, punta derecha para el conjunto canario. Así es, va a ser tiro de esquina, que se mantiene en ataque el equipo canario. Vamos a ver quién se encarga de ese tiro de esquina. Rojas. Después se viene el Sport Iribucuá ante el Sportivo Garandá. Después de este partido sería el cuarto partido que se viene a continuación. Córner punta derecha favorable para el conjunto del Milan que busca el segundo tanto. El partido continúa 1-1. Rojas, el autor del empate, acomoda la pelota en ese último rincón del campo de juego. Ya autoriza el juez. Ahora sí, el centro, pelota arriba. Saca Estigarribia, complementa a Emidal Villalba. Ahora sale Benítez. Balón para Wilson. A ver si alcanza, lo va a alcanzar, sí. Mantiene en juego ese balón. Va Wilson, a ver quién se muestra. Prefiere jugar en forma atrasada ahí para que Marecos pueda tener. Antonio tiene, otra vez intentó la conexión con Wilson. Benítez no prospera, por eso ya la salida para el equipo de Milan. Este es Caje. Aníbal Caje en la conducción. Va Aníbal, a ver qué hace Caje. Otra vez el rebote queda para Carvajal. El capitán del conjunto del Milan juega con Carlos Espínola. Balón para Morínigo. Alfonso sale para sacar a un costado ese balón. Se mantiene en zona antagónico el conjunto de Milan. Sí, señor. Va buscando su gol el equipo de Milan, su segundo gol en este partido. Minuto 10, segunda etapa, partido 1-1. Va buscando el segundo Milan en ataque. Se mantiene hasta aquí, que está mejor en cancha. Copa Municipal 2025-2026. Campeonato Senior de Iribucuá, fecha número 12. Hoy sábado 28 de febrero, despidiendo justamente este segundo mes del año. El mes más corto
mi querido Sí. Gilberto Brites. Así Hacía una es. comparación, algo interesante, Gilberto, ¿eh? Así es. Bueno, 28 días nada más mes de febrero. Sí, Hoy señor. 28. Son odiosas las comparaciones, Claro, ¿verdad, claro. Gilberto? Sí, por mi lado sí, por tu lado no sé. Por ahí, por ahí nomás también, Gilberto, ¿eh? Bueno, va teniendo Morínigo. Morínigo para Caje que remata. Se fue afuera. Se pierde afuera. Será salida para el conjunto del representativo de San José Obrero. Bueno, San José que este segundo tiempo casi no llegó, Blas Antonio. Esta segunda etapa en el arco de Miranda, que está tranquilo ahí en su arco. El arquero Albino Miranda. Pero vamos a ver, hace rato en el primer tiempo fue así también y en 2 llegadas marcó su gol, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa en esta segunda parte del partido. Carlos Espino la tiene. Fidel Benítez ahora. Falta, dice el árbitro. La falta fue de Fidel Benítez. Levantó exageradamente las piernas el número 11. Tengo entendido por eso la falta, la infracción. Será tiro libre para Milan. Otra pelota quieta. Así es. Otra pelota parada que va a tener Milan, que va a tener una pelota parada de vuelta. Carlos Espínola frente a la pelota. Va Carlos, el centro por arriba. Marecos queda para Morínigo. Atención, el remate encima del horizontal. Morínigo tuvo el segundo. Gilberto Brites, el remate salió muy mal por parte del número 11. Sí, tenía ahí todo Morínigo para poder colocar al arco la pelota, pero pateó muy mal, le agarró muy mal ese balón. Afuera, salida para Fernández. Peina bien Fidel Benítez. Ahí Cantero intercepta. Va a quedar para Carlos otra vez. Carlos juega, balón para Morínigo. A ver qué hace el 11. Trata de encarar la pared ahí con Rojas. Sigue Morínigo. Está, atención, está el remate afuera. Remató afuera Menelio Páez. Tenía el segundo, Gilberto. Así es. Páez ya tenía también para marcar su gol para Milan, pero erró el arco, erró la misma. Erró ese 7 metros, Blas Antonio. No pudo marcar Páez el segundo para Milan. Sí, prácticamente un penal en movimiento. Quizá un poco más cerca realmente. La definición fallida por parte de Páez. Falta. Cobró falta el árbitro, sí señor. Sí, cobró la falta, no le gusta a los jugadores, pero va a ser tiro libre. Mirá si acá viene el gol. Bueno, a ver la falta. Hay repetición. Ahí está. Bueno, No fue falta, pero cobró el árbitro. le cobró a Cantero. Sí. Será tiro libre. Favorece para el conjunto de San José Obrero. Frente a la pelota está el número 8. Mirá si viene el gol acá. Sí, ahí va a No, acrecentar pero con otra vez un centro el interesante. reclamo. Si hace bien el centro, le puede complicar. Ahí está el remate, muy mal, por parte de Antonio Marecos. Bueno, no pudo hacer nada ahí. Mareco pateó muy mal esa pelota. Iba a ser salida para Miranda. Bien, va a salir el equipo de Milan. Su portero es Miranda. Va a tratar de salir entonces el guardameta. Pero el árbitro dice es ya momento de rehidratación en el partido. Bueno, momento de rehidratación, por eso el árbitro da esta pausa para la tregua en el compromiso. Bien, ahí estamos, señor de partido, 1-1. Esta parte del encuentro, segundo tiempo entre San José y Milan. Le agradecemos a SB Sport, presentador exclusivo de Pulso Sport Más en toda actividad deportiva. En cada fin de semana, gracias a SB Sport, realiza fabricación de prendas deportivas y empresariales. Gracias a SB Sport desde Curuguatí con nosotros, presentador exclusivo de Pulso Sport Más en todas las actividades deportivas que hacemos cada fin de semana, a través de la plataforma, a través del canal de YouTube de Pulso Sport Más. También pedimos siempre
que pueda suscribirse al canal de YouTube para ir creciendo al canal, que pedimos a la gente que se suscriba. Suscribirse gratis y dar su me gusta y comentar siempre. Y nosotros con mucho gusto vamos a ir saludando a la gente que va compartiendo con nosotros cada fecha, cada fin de semana, el fútbol a través de Pulse Sport Más. Bien. Ya se va cumpliendo esa pequeña pausa. Milan San José, 1-1 el partido. Ya estamos sobre minuto 16 de esta segunda etapa. Abrió el marcador Adelio Estigarribia. Lo empató el jugador Armando Rojas. 1-1 está el partido. 1 para San José Obrero, 1 para Milan. Será salida que corresponde para Milan, para esto pueda reanudarse el compromiso que estaba pausado para la hidratación o para la rehidratación ya en este partido. Manuel Fernández seguramente va a sacar el zaguero central, el que luce con la 5. Ahí ya el arquero que toca para que pueda salir jugando. En este caso Fernández, que no quiere saber nada de la pelota. Ya pone a correr al jugador Caje. A ver qué hace Aníbal Caje. Está la marca de flecha. Triunfa el defensor. Sí, el defensor es Rogelio Benítez. Ya sale con Marecos. Antonio Marecos para Ramírez. Pica solo. A ver, habilitado va Ramírez. Cruza por abajo. El arquero Miranda está atento. Si no, llegaba Wilson Benítez. Posición de remate. Bien, llegó acá de vuelta a San José después de una jugada interesante que no pudo trabajar ahí en ataque. No pudo hacer nada ahí el jugador Benítez. Silvio Carvajal. Va jugando Silvio mientras vemos otra vez la reiteración de la jugada. Y ahí está también el que presenta con nosotros cada transmisión. Tensó la llegada aquí del conjunto del representativo del conjunto de Milan. Balón que ya sale afuera. Será salida favorable para el conjunto de San José Obrero. Partido que continúa 1-1. Ya estamos sobre 18 minutos. Etapa de cierre. Este campeonato Copa Municipal, campeonato senior de Gribucuá. Atención el remate que impacta en la humanidad del defensor. Y la pelota se va escapando lentamente afuera. Quiso evitar el córner. El defensor de San José no lo consigue. Será tiro libre de esquina para el equipo de Milan. Sí, se va a mantener en ataque Milan, que va a tener pelota ahí. De la esquina de vuelta va a ser tiro de esquina. Pelota para Milan. Va para el envío. Rojas se deja a su compañero. Ahora sí, el envío. El arquero, sí señor, el centro que queda ya en la mano del guardameta. Sebelio Fernández sale en forma rápida. Trata de sorprender. Ahí queda el balón para el jugador Fernández. Va Fernández dentro del área, se frena. Retrocede el pase ahí para Fidel Benítez. Este que carga, intentó directo al arco finalmente Fidel Benítez. El remate salió muy mal Gilberto Benítez. Intentó ahí Benítez, pero no pasó nada en esa jugada con esa pelota. Que va a ser salida para para Milan, te digo bien, que salió rápidamente. Avanza Milan. Balón para Morínigo, pica el 11. A ver si llega, llegó, pero después picó fuerte, largo. Bueno, no está haciendo un buen partido Morínigo y no sé si está teniendo algún problema físico también Gilberto. Sí, Morínigo, que es siempre un jugador picante, pero hoy tuvo dos ocasiones claras frente al arco que no pudo dar dirección, no pudo acertar el arco. El jugador Morínigo el día de la fecha. Sí, porque estamos acostumbrados de ver a un Morínigo siempre picante, encarador y con goles también. Sí, también, sí. Hoy no está, al parecer, 100% Morínigo. Será tiro libre para el conjunto del Milan de vuelta. Está Rojas frente a la pelota, acomoda ese balón. Ahora ya toma distancia para el impulso, para poder levantar bien esa pelota, buscar algún cabeza del compañero. Va al centro. A ver, falta en ataque, sí. Falta en ataque.
Falta en ataque y va a ser salida de vuelta para San José. Esta parte ya del partido. Ya falta poco para que se termine ya este tercer partido en la tarde de hoy. Y ya enseguida se nos viene el cuarto partido que van a jugar Sport Grigucá y Sportivo Arendá. Es el cuarto partido. Flecha baja con el pectoral ahí para el jugador. Benítez pierde ante la presencia de Marecos. Pase que intentó filtrar para que pueda picar el jugador Fidel Benítez, pero no prospera. Pero vuelve a recuperar San José, vuelve a atacar. Va para el jugador Ramírez. Juega con Marecos. Sale en la marca Darío Chamorro. Esta que saca un costado al lateral. Será servicio manual, costado izquierdo, favorable para el representativo de San José Obrero. El partido continúa 1-1 sobre 21 minutos de esta segunda etapa. El tercer partido que está 1-1. En los otros también ya enseguida nos recuerda Gilberto. Atención, va el remate. Albino Miranda. Albino Miranda se queda con la pelota. Llegó aquí el jugador Fidel Benítez. Sí, acá llegó Benítez, probó el arco directamente, pero atento ahí Miranda que sacó esa pelota. Páez para cumplir el servicio manual. Ahí vemos otra vez la reiteración. El remate con la pierna zurda. Creo que la pierna menos hábil. Por eso creo que no calzó de buena manera el remate para complicar más al arquero Miranda. Y la respuesta de Sebelio Fernández. Ya sale el guardameta con un balonazo. Cae en el círculo central. Ya está Carvajal con la segunda pelota para el equipo de Milan. Spínola, la devolución perfecta de Spínola para su compañero. Queda ya poder de Sebelio Fernández con algunas dificultades. Termina quedándose con el esférico. Ya sale con Antonio Marecos. Este que juega con el jugador Benítez. Flecha. Robert levanta. Balón para el líder Ramírez. A ver si gana el líder. No le permite Mariano Páez. Saca un costado, ese balón será lateral para el representativo del conjunto de San José, que se anima cuando el partido de a poco se va despidiendo, va entrando en la recta final. Sí. Bueno, partido 1-1. Ya falta poco para que pueda terminar este partido en la tarde de hoy. Y después se nos viene el cuarto partido entre Grigucá y Arendá. El quinto juega 15 de agosto Real Madrid. El sexto juega Libertad Cerro Verde. Y el último juega el equipo del Sport Grupo ante el equipo de Ciudad Nueva. Terminó el partido, Blas. Sí, señor. Hasta aquí, dice el árbitro, terminó el compromiso. Marcador final, 1 para Milan, 1 para San José Obrero. Los goles en la primera etapa. Bueno, ya enseguida retornamos para lo que va a ser el partido entre Sport Grigucá, Sportivo de Arendá.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este cuarto partido en la tarde de hoy, donde se enfrenta Sport Uruguay Sportivo Grandá. En la tarde de hoy este es el cuarto partido, Blas. Sí, ya estamos de vuelta. Señoras, señores, aquí se enfrentan Iribucuá y Arendá. Propuesta de Pulses por más. Falta, dice el árbitro. Falta fue en perjuicio del jugador Juan Salinas, que está dulce con los goles también en este campeonato. Si mal recuerdo, Gilberto viene a convertir 4 goles el partido anterior. Sí, la fecha anterior marcó 4 goles el jugador Salinas, Juan Salinas, que es el delantero central que se hace ahora delantero en Garenda. Bueno, finalmente fue la falta de él, la falta de Salinas en perjuicio del defensor. Ahí ya sale Derlis Rotela, balonazo hacia arriba. Ahí Lugo el que intenta bajar. Alberto González ante Mareco, gana Mareco, falta de González, dice el árbitro. Bueno, lanzó el brazo, impactó en el rostro del jugador Mareco. Se verá tiro libre favorable para Iribucuá. Sí, va a tener tiro libre ahí para Mareco, un perfil especial de este tiro libre. Ganó la falta ahí la gente de Iribucuá. Será tiro libre para el conjunto del Sport Iribucuá. Ruiz frente a la pelota. Con la pierna zurda le va a entrar a ese esférico. Los cabeceadores de Iribucuá pisando el área rival. Va el envío. Va Ruiz, impacta en la barrera. Queda para Cano. González intenta, pierde ante la presencia de Villalba. El rebote queda otra vez para Cano. A ver qué hace Cano. Ahora sí engancha y sortea la marca. Cano juega hacia atrás, digo hacia adelante. Ahora el que intenta es Rigoberto Lugo. Rigoberto para López, pisa el esférico, con golpe de taco deja ahí para su compañero, pero vuelve a perder. Ruiz ahora, Carlos Villalba el que tiene. Carlos ante la marca de Paul Dávalos, juega con Cardoso. Oscar Ruiz, anticipa muy bien Antonio López, sale con el jugador Dávalos. Ahora Ramón López suelta la pelota para Lugo. Francisco gana. La galopada por parte del lateral derecho. Cruza muy bien. Atención. Va bien en el retroceso de Derlis Rotela. Si no, iba a crear problema a la defensa del conjunto de Iribucuá, Gilberto. Así es. Bien la proyección de Lugo también. Cruzó bien esa pelota, pero por poquito no pudo ganar ahí el delantero de Garenda. Para que pueda buscar el primero. Bueno, está sentido Ramón López, pero ahí está López, seguramente va a ser asistido. Ahora sí, bueno, Oxay finalmente el que cobra el árbitro del partido. Bueno. Oxay, Gilberto, ahorita será salida para el equipo de Arenda. Sí. Levantó banderina ahí la línea, que va a ser salida para Arenda desde su arco. Partido 0-0 los primeros segundos del encuentro. Bueno, ahí está el 20. Héctor González. Ya juega con el jugador Lugo. Ahora Alberto González. Con golpe de cabeza termina sacando a un costado. Lateral para el jugador Joel Villalba. Joel juega con Ruiz. Oscar tiene. Este es el jugador Marecos. Darío intenta ganar. Gana, cruza, atención, va Cardoso. Cabezazo afuera. Llegó Arendá, Iribucuá en esta. Sí, pelota también que le pusieron ahí por arriba. Llegó bien también por acá el equipo de Iribucuá. Villalba que vuelve después de su expulsión, Blas. Joel Villalba, el 6. Bueno, ahí vemos también hace rato la reiteración del cabezazo del jugador Mario Cardoso. Y de atrás de Mario estaba Vicente Paniagua solo. El panigol no lo vio Cardoso, seguramente por eso no lo dejó. Tenía mejor chance. Este es Joel Villalba. Balón para Carlos Villalba. Tiene Iribucuá la pelota. Queda para Lugo. Rigoberto. Cambia de perfil ahí para Ramón López. Esta que domina. Tiene Ramón. Gana Ramón. Cruza por abajo. El arquero dio rebote. Atención.
atropella a Juan Salinas, casi llega a la cita. Gilberto, llegó aquí Bugarandá. Sí, muy bien, de vuelta acá llegó Bugarandá, jugada de Ramón López, cruzó bien esa pelota, pero por poquito no pudo alcanzar Salinas, si o no iba a ser otra cosa. Bueno, Cardoso ahora, la réplica para Iribucuá con Marecos, peligro de gol. A ver, juega con Paniagua, ahí está la marca de Bogado, fue oportuna para poder puntear ese esférico. Ahora sale con López. Antonio Ibáñez con golpe de cabeza, deja para el jugador Joel Villalba. Ahora Ruiz, baja bien el zurdo. Forma corta, juega con Paniagua. Vicente tiene. Ahora Ruiz otra vez. Intenta Ruiz, la marca de Silvino López. Ahí está Silvino. Amaga para jugar, ahora sí ya sale con Ramón López. Balón de Ramón. La marca por parte de Carlos Villalba. Bueno, rebota en el jugador de Iribucuá, será lateral para el equipo de Bugarandá en zona de defensa. Sí, señor. Ahí va a tener pelota los jugadores de Bugarandá. Sigue el partido 0-0 los primeros minutos de esta primera etapa. Ya sale López. Balón que va a quedar en poder del guardameta Aquino. Ya domina. Agarra esa pelota y sale jugando en forma corta con el lateral izquierdo Gilberto. Hace rato ya Aquino que está en el largo de Bugarandá, Blas. Desapareció totalmente el arquero que era Ayala. Claudelino Ayala. ¿No Es apareció? cierto, ¿eh? No apareció más. Arrancó este campeonato siendo arquero titular Sí, de sí. Bugarandá y se fue justamente como refuerzo también Gilberto, ¿eh? Así es. Y después, no sé qué pasó de Desapareció, Ayala. Pero Ayala tenía luego un problema, creo que en el tema del brazo, que siempre tenía, ¿te acuerdas? Cierto. Que era buen arquero, pero siempre tenía problemas. En 2-3 fechas no aparecía, después aparecía otra vez. Y creo que cuando ingresó aquí no hizo bien el trabajo y se mantiene en el largo de Bugarandá. Derlis Rotela, Derlis sale. Balón para Joel Villalba, este juega con Ruiz. Iribucuá y la posición ahora. Ahí se muestra el jugador Carlos Villalba. Sale Carlos. Va conduciendo el número 14. Intenta jugar hacia adelante. El rebote queda para el jugador González de vuelta. Este Joel. Levanta Joel. Villalba al centro para Paniagua. Está el primero. El arquero. Pero ya la jugada no valía por posición de adelanto. Llegó el Sport Iribucuá aquí. Paniagua con golpe de cabeza. Llegó bien acá Iribucuá, hizo una gran jugada, pero atento ahí Aquino que se quedó con esa pelota. Todavía no se acomoda en la cancha en el medio campo, principalmente la gente de Bugarandá que todavía no está ganando pelota ahí en el medio campo de la cancha. Ahí va teniendo Carlos Villalba con golpe de cabeza. Queda para Cardoso. Otra vez Iribucuá quiere tomar la iniciativa en el compromiso. También quiere abrir la cuenta. Va el jugador Ruiz. Juega con Cardoso. Domina Cardoso. Le encima la marca Paul. Le comete falta. Tiro libre para el Sport Iribucuá. Sí, va a ser tiro libre. Acá una falta interesante que consigue la gente de Iribucuá, que va a tener una pelota importante ahí para buscar el gol. La segunda pelota no está ganando Bugarandá. Cada vez que saca el arquero siempre le gana a los centrales de Iribucuá y la segunda pelota no está ganando la gente de Bugarandá, que le está costando todavía hasta aquí en el medio campo principalmente. Cardoso frente a la pelota. Hasta aquí 4 la barrera. Va Cardoso. Va el remate directo al arco. El arquero Aquino responde bien. Sí, señor. Saca el córner. Sí, muy bien acá Aquino. Muy atento. Sacó esa pelota al córner. Se mantiene en ataque el equipo naranja. Córner, punta izquierda. Favorece para el Sport Iribucuá, que de hecho tomó la iniciativa del partido. Ya tiene la mejor llegada. Sí. Creo que después de 2 llegadas que tuvo Bugarandá, después de eso, todo es hasta aquí Iribucuá. Será córner, punta izquierda. Favorece al Sport Iribucuá. Se va lentamente para cumplir el servicio de esquina. Mandan a sus cabeceadores. Está Ibáñez. También Villalba, los zagueros centrales. Ahora sí, el envío por arriba. Atención, va Paniagua. No pudo alcanzar. Levantó los brazos, reclaman algunas cosas dentro del área. Iribucuá, pero el árbitro dice no pasó nada. Así es. Pidieron ahí una falta ahí en el área.
pero va a ser salida para Aquino desde el arco. Bueno, ahí está. Simple reclamo porque no vimos nosotros nada ahí dentro del área. Bueno, ahí está. Se va levantando Villalba. El que chocó allí con el zaguero de Arenda. Por eso se cae. No hubo infracción. Ya sale Rigoberto Lugo. El lateral izquierdo. Carga buscando ahí para Salinas. Sale primero Derlis Rotela para la cobertura defensiva. Falta. ¿O salió la pelota? Bueno, la falta fue del atacante de vuelta. Falta de Salinas. Saca un costado. Cano será lateral para Arenda. Sí, va a ser pelota para Arenda y como en el saque lateral, hasta aquí está pitando todo el árbitro. Toda la jugada, cada faltita está cobrando y vamos a ver si mantiene así todo el partido. Sale Cano, Teófilo profundiza. A ver, Alberto González el que desvía. Balón a un costado, será lateral. Favorece al Sport Guipúzcoa, que se instala otra vez en zona de ataque. De a poco va adelantando línea, presiona bien a Arenda, que no está tratando de salir. Tampoco está consiguiendo algún contragolpe. Alberto González saca a un costado de vuelta. Lateral va apurando el Sport Guipúzcoa, que quiere el primero. Va al envío, centro por arriba. Atención, ¿quién llega? González otra vez sacando. Esta vez fue Héctor el que saca. Héctor González. Reposición para Cano. Lugo. A ver, saca media, queda para Carlos. Dejaba a Paniagua, pero primero llega el defensor albirrojo y sale jugando con Ramón López. A ver qué hace Ramón. La marca por parte de Ibáñez. Gana el defensor. Sale jugando con Paniagua. Mano, dice el árbitro. Será tiro libre para Guipúzcoa. Bueno, ahí le cobra la mano al jugador. Va a ser pelota de vuelta para la gente de Guipúzcoa. Este partido se mantiene 0-0. Creo que Guipúzcoa tuvo más en ataque, pero tampoco le llevó peligro al arquero. Tampoco. Creo que después de ese tiro libre lo que trabajó un poco el arquero Aquino. Y después todos son jugadas que se termina de la nada y en ataque de Guipúzcoa también. Mareco, centro por arriba, busca Paniagua. Héctor González deja para Rigoberto Lugo. Este sale con Salinas. En el cruce está Carlos Villalba. Despeja un costado. Antes de que termine saliendo afuera, la pelota lo controla el jugador Alberto González. Sale con Héctor González. Otra vez Alberto. Cano. Saca para Vicente Paniagua. Este corre. A ver qué hace Vicente. Cruza la pelota por abajo. Queda para Cardoso. La defensa que saca le comete falta también. Reclama tarjetita también allí. La defensa de Arenda. Será tiro libre en su salida para el equipo rojo. Sí, señor. Ahí cobra la falta en ataque. Le cobra a la gente de Guipúzcoa. Y que va a ser salida para Arenda. Bien, sigue sentido el jugador de Arenda. Hoy no está, por lo menos en este equipo titular, Cirilo Alfonso, que suele ser jugador muy importante. Y por Cirilo ingresó Héctor González Blas. Ah, bueno, Cirilo está en la banca entonces, sí, ¿no? Creo que está en la banca o no sé. El pasado también se retiró antes que se termine el primer tiempo. No sé qué. Creo que tuvo una lesión. Vamos a ver si es que está en la banca. Y en la saga también no está Barrio, creo, Blas. Ahora es dupla. Sí, he visto que está en el banco. Ni de González con Bogado. Es la dupla central. Sí. Avanza Guipúzcoa, atención. El defensor que termina cabeceando, dejando para su guardameta. Seferino Aquino se queda con el balón. El arquero que está haciendo, que está teniendo más participación en este compromiso. Muy poco le estamos llamando, muy poco le estamos nombrando al jugador Teófilo Armoa, al guardameta de Guipúzcoa. A ver, el árbitro dice vamos a hidratarnos. Bueno, minuto de hidratación para los jugadores.
tarde calurosa hoy sábado 28 de febrero. Muy bien. Agradecemos al presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los eventos deportivos. Gracias a SB Sport. Realiza fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. Gracias a SB Sport de Club con nosotros, presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los eventos deportivos que hacemos cada fin de semana a través de este canal. Saludos a la gente que va compartiendo con nosotros, la gente que está viendo el partido también. Puede dejar su comentario ahí puede escribir en el comentario, digo bien, y para que nosotros podamos dar saludos a la gente que va viendo el partido desde su casa. Uno que otro estará en su trabajo también seguramente, pero compartiendo con nosotros a través de Pulse Sport Más. Este es el cuarto partido que se está jugando, partido 0-0, minuto 15, primera etapa. Y después el quinto partido juega 15 de agosto Real Madrid, el último partido juega el Libertad Cerro Verde y el último juega Dupona ante Ciudad Nueva. Son los partidos que tenemos todavía por delante aquí en la cancha del Sport San Isidro, Blas. Sí, tal cual, Gilberto. Esto continúa 0-0. Estamos ya sobre minuto 16 de este partido. Campeonato Senior Iriducuá Copa Municipal 2025-2026. Bueno, saludos cordiales a la gente que están prendida las transmisiones, está acompañando esta cobertura deportiva en este reducto deportivo, escenario de juego, una vez más, elegida que es el del Sport San Isidro, de la comunidad San Isidro del Norte. Y bueno, mañana la inauguración de la Liga Deportiva de Iriducuá, su campeonato, otro campeonato más que se va a inaugurar entonces el día de mañana. ¿Con cuántos equipos participantes, mi querido Gilberto? 14 equipos. Sí, 14 equipos que van a presentarse de vuelta esta temporada en 3 series. Ahora se realizó 3 series donde van a participar los equipos esta temporada de la Liga Deportiva de Iriducuá 2026. Bueno, será 2 grupos de 4 y 1 de 5 sería. Sí, por ahí va la cosa. Bueno. ¿O será 2 grupos de 5 y 1 de 4? 2 grupos de 5 y 1 de 4, sí, ahí está. 14 ahí se completa. Sí. Perfecto. Ruiz, ya sale con un pelotazo largo. Ahí va a quedar ese esférico para el jugador Joel Villalba. Esta que carga, balón profundo. Le quiere hacer trabajar otra vez a Seferino, que tuvo que salir, sí señor, Seferino Aquino. Se queda con el balón. Ya sale en forma corta Seferino con Rigoberto Lugo. Ahora Héctor González. Busca otra vez a Lugo. Sale Rigo. Balón profundo, golpe de cabeza de Derlis Rotela. Antes de caer termina cabeceando. Balón que queda en poder del jugador Ruiz. A ver, Ruiz juega con Ibáñez. Paniagua está cerca, deja para Marejos que no llega. El que llega primero es Alberto González. Alberto sale con Rigoberto Lugo. Balón para Héctor González. A ver quién se muestra. Héctor tiene. Esta que carga, balón profundo, busca a Ramón. Sale el arquero Teófilo Armó. Ahora sí, tuvo que salir también de su confort el guardameta. Así es, intentó con pelota larga Héctor González, pero se adelantó el arquero Armoa, que salió rápidamente a lanzar esa pelota. Va Paniagua, cabecea, faltó fuerza a ese testazo de Paniagua. Llega en esta oportunidad, cabecea, pero faltó fuerza, Gilberto. Bueno, ese creo que el primera jugada importante que tuvo de vuelta a Iriducuá esta parte del partido, que Paniagua no pudo hacer de fuerza a esa pelota, con fuerza a esa pelota. Asimismo, faltó un poco de fuerza y quizás también un poco más de dirección, pero llega Iriducuá tras la llegada también de Arendá con un pelotazo en profundidad por parte de Héctor González. Ya va teniendo otra vez Arendá en su salida, busca a Salinas, golpe de cabeza, Derlis Rotela,
Queda para Paul Dávalos. Ahora López busca a Salinas. Otra vez Derlis Rotela está aquí. Excelente, está bien atento Rotela, el zaguero central. Controlando bien a Salinas. Hombre de gol que tiene Vigarendá, Gilberto Brites. Así es, muy atento ahí. Rotela, por cierto, hoy arrancó como central y le está aguantando bien a Salinas en cada jugada. Bien para la marca el jugador Silvino López. Gira Silvino. Pase corto para González. Héctor ya pierde. Gana el jugador Carlos González. Teis López, falta en perjuicio de él. Falta fue en perjuicio del jugador número 10, Albert Rojo. Será tiro libre en el círculo central. Es tiro libre para Vigarendá, Gilberto. Sí, va a ser pelota para Vigarendá. Va a ser tiro libre que seguramente va a tratar de lanzar un centro al área para que pueda buscar una cabeza ahí el equipo albirrojo. González frente a la pelota. Mandan a sus cabeceadores. Esta vez Vigarendá. Pase en forma corta para López. Va López, queda para Ramón. Está el primero. Está Lugo, no pudo. Falta, convierte Dávalo, pero hubo falta previa. Cobró el árbitro y se reclama también Gilberto. Bueno. Reclaman al árbitro. Le reclama al árbitro. Acá vamos a ver la repetición. Y no sé qué pasó ahí, pero cobró la falta en ataque. A ver. Ousay. Sí, Oxay creo que cobró Gilberto. A Lugo, que estaba ya ahí un poquito adelantado. Muy bien entonces. Banderina arriba entonces, Ousay. Sí, finalmente se cobró Oxay. Posición de adelanto por parte de Rigoberto Lugo. Bueno, en la reiteración nos percatamos que esa es la que sancionó. Será salida de Vigarendá, que ya sale jugando con Rigoberto Lugo. Rigoberto y el pase. Cano gana. Va a quedar para el jugador Rogelio. Era el jugador Villalba en este caso. Falta, dice el árbitro. Será tiro libre para Vigarendá y... ¿Tarjeta? Sí. Sacó una tarjeta amarilla. Para Derlis Rotela y creo que para Joel Villalba también. Sí. Por reclamar ambos. Por reclamo entonces le saca tarjeta a los dos jugadores. A Villalba y a Rotela. Otra pelota para Vigarendá. Otro tiro libre. Posibilidad de levantar. Cerca del medio campo, esa raya que divide el terreno en dos. Favorece para el equipo rojo. Vigarendá 0. Gribucó 0. Ya tramo final de esta etapa inicial. Héctor para cumplir. Mano a la cintura para el que luce con la 20. Héctor González. Va el envío por arriba. Atención, centro. Queda para López. Afuera. Encima del horizontal llegó Vigarendá. Cerquita del primero. Qué pelota ahí tenía todo ahí López para marcar el primero, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Se levantó mucho. Erró el arco López. Se salva Gribucua. Sale Cano. Balón para Marecos. Va a quedar para Paniagua. Vicente que lleva. Cerquita la raya. Sigue Paniagua. Falta, dice el árbitro. Se pita la infracción. Será tiro libre y va a salir la tarjetita también. Seguramente. Sí, ya tienen las manos. Va a exhibir. A ver a quién. A ver. La tarjeta es para González. ¿Para Héctor o para Alberto? Alberto González. Sí, es para Alberto González. Será tiro libre peligroso para Gribucua, Gilberto Brites. Sí, de vuelta va a tener un tiro libre después de mucho. Por cierto, Gribucua que va a tener acá pelota parada. Bueno. Cerquita el vértice del área mayor. Tiro libre favorece a Gribucua. Posibilidad para levantar y buscar el cabezazo. Ruiz con la zurda. Va a levantar Ruiz. Viene el centro. Atención. Pica la pelota y queda para Aquino. Y fue lo último de esta primera etapa. Pausa y ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo entre Bugarendá y Bugarendá, partido 0-0 sin goles en la primera etapa. Hubo oportunidades, llegada, pero creo que no me acuerdo qué momento tuvimos una así mano a mano con el arquero, por ejemplo, no tuvimos en la primera etapa, salvo aquel jugada de tiro libre antes que sacó Aquino al córner. Y después de eso, creo que no hubo oportunidad de volver a andar. Tuvo aquella jugada que levantó Banderín en la línea, que fue falta, no sé si fue falta o usé lo que cobró, pero esos dos ocasiones claras de llegada que tuvieron estos dos equipos. Seguimos, Blas, segundo tiempo. Bien, segundo tiempo en marcha entre Sport Iribucuá, Sportillo y Arendá. Fecha 12 del campeonato Senior Copa Municipal 2025-2026. Ahí va teniendo Héctor González. Descarga con Lugo, que no alcanza. Se le escapó la pelota, salió afuera. Reposición, se encarga Ruiz. Va apurando la sección y ya juega con Paniagua. Anticipa y gana el jugador de Arendá. Es Francisco Lugo. Sale con Silvino López. Ahora el que participa es Paul Dávalos. Balón para Héctor. Juega con Rigoberto. Lugo busca a Salinas. Salinas atropella. Ya sale el arquero Teófilo Armoa. Domina Teófilo. A ver, el árbitro. Cobró algo de vuelta. ¿Cobró algo? ¿Será que salió del área, Gilardo? No sé, pero algo salió del área. Y creo que es la única opción, digo, de que algo pueda pitar. Sí. Porque parecía todo tranquilo. ¿Iba a ser pelota para Bugarendá entonces? Sí, tiro libre peligroso para Bugarendá. Así es. Bueno. Ahí en el borde del área. Al borde, sí, al borde del área mayor. Así es. En la lengua del área mayor. Así mismo. Así que vamos a ver quién se encarga de este tiro libre. Bueno, peligroso tiro libre a favor del conjunto rojo, a favor de Bugarendá, que concede el guardameta Teófilo Armoa, que no se dio cuenta, no se percató que ya estaba fuera del área. Así es. Y se saló de la amarilla. También, porque si quería sacarle, pues tranquilamente le puede sacar. Sí, señor. Y ahora sí le exhibe la tarjeta. Sí, ahí está entonces. De amonestación. Amarilla para Armoa, el arquero. Va a ser tiro libre para Bugarendá y seguramente se va a encargar de eso López. El 20 y el 5 está frente a la pelota ahora, Gilberto. A ver. Está también López para la zurda. A ver, un perfil para... Se prepara. Sí, o seguramente el 20 se va a encargar de este tiro libre. Será peligroso tiro libre para Bugarendá. López González, a ver, autoriza el árbitro. Va para Salinas. A ver, se adelantó la barrera. Bueno, se va a repetir, Gilberto. Se va a repetir. Bueno, se va a repetir la acción. Creo que se salva también de la tarjetita ahí los jugadores que se quiso avivar ahí, Gilberto. Sí, se adelantó ahí los jugadores de Iribucuá y se va a repetir el tiro libre. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Sí, tiro libre para el equipo de Bugarendá. Vamos a ver. Va al remate. El arquero se queda con la pelota. Creo que cayó mal después también el arquero. Tras esa intervención, probó directamente al arco Héctor González. Sí, intentó sorprenderle el arquero, pero muy atento a Armoa como siempre, que pudo atajar esa pelota. Y se cayó mal el arquero también. Bueno, ahí van a mostrar la petición, compañero. Bueno, cae el jugador o el arquero Teófilo Armoa. Vamos a ver la reiteración, cae mal. Ahí está el remate que controla el guardameta. El brazo derecho termina, creo que se le dobló también al guardameta. Por eso está muy sentido. Ahora ya se va recuperando lentamente para que esto pueda continuar. Así es, después de ese tiro libre entonces quedó medio golpeado el arquero. Va a ser salida para Iribucuá. Partido 0-0 segundo tiempo. Este es el cuarto partido.
Y hay que ver si se termina 0-0 o si hay goles en este brazo. Bueno, no pudo alcanzar López. Termina saliendo afuera, será lateral para Iribucuá. Teófilo Cano, su lateral. Se acerca para el servicio manual, costado derecho. Va el envío. No pudo González, el que pudo es Salinas. O era Abogado. Bueno, será lateral de vuelta. Teófilo Cano de vuelta también para la reposición. Será lateral. Favorece al equipo de Iribucuá. El partido continúa 0-0. Ya estamos sobre casi 6 minutos. Ahí está. Pateó el aire aquí. Sí. Alberto González. Así es. Si acertaba esa pelota no sabemos y dónde iba a quedar esa pelota tampoco. Pero pateó el aire. Sí, señor. Va la salida de Villarendá. Presiona a Iribucuá. Quiere el primero del partido. Gana el servicio de costado. Cano para cumplir cerquita el banderín del córner. Seguramente de ahí va a poner en juego. Va a poner en el área también. Va al centro. A ver, el que peina es Abogado, será córner. Sí, o sea, tiro de esquina. O sea que Villarendá no tuvo un tiro de esquina a favor, Antonio. Villarendá siempre todavía ni un tiro de esquina. Y Villarendá cuando tiene tiro de esquina, Salinas es su fuerte ahí. Va para el envío. Marecos, viene el centro, pelota arriba. En forma oportuna peina López, si no estaba Paniagua. Queda para Villalba, esta que engancha. Vuelve a enganchar y después comete falta. Será tiro libre para el equipo de Villarendá en su defensa todavía. Sí, va a ser salida para Villarendá. Consigue la falta en salida. Y Villarendá que le está costando este partido. Les cuesta mucho. También le está... No hay un jugador que es diferente, que es el jugador Armoa, por ejemplo, que es un jugador de buen pie que siempre da salida a Villarendá y hoy le está faltando eso al equipo albirrojo. Será tiro libre. Favorece a Villarendá. El partido continúa 0-0. Ya enseguida nos recuerda los partidos que faltan todavía y los resultados. Compañero Gilberto Brites. López para la carga. Ya sale con Ruiz. El rebote queda para Francisco Lugo. Tiene Francisco, va Lugo. Se apoya en López. Continúa Villarendá avanzando con Ramón ahora. Ahí está Ramón López. Escapa la marca, sigue Ramón. A ver cómo cruza. Atención con esta jugada. Va Ramón. Se cae. Y creo que gana el servicio de esquina. No, saque de meta, dice el árbitro del partido. Así va a ser salida para Iribucuá, que todavía no... Villarendá no tuvo todavía oportunidad este segundo tiempo también de tener más pelota. Tiene que tratar de manejar un poquito más la pelota Villarendá para que pueda tener ocasión de gol. Ahí arriba en ataque, que le llega poca pelota también a Salinas. Será tiro libre. Hubo offside. Balón será para el equipo rojo. Para el equipo de Villarendá. Acomoda ese esférico Héctor González. Héctor para el envío. Saca el pelotazo largo. Vicente Paniagua peina. Va a quedar para Lugo, para la reposición manual. ¿Esto pinta para un empate, Gilberto? Sí, pinta en eso porque poca oportunidad de gol en este partido. Hasta aquí los resultados. Primer partido fue 1-0, ganó el equipo San Isidro. El segundo partido fue 3-3 entre Arsenal y Manchester. El tercer partido fue empate 1-1. Y este partido, el cuarto, 0-0. Hasta aquí 3 empates con este. El quinto partido después de esto se viene 15 de agosto Real Madrid. El penúltimo juega Libertad Cerro Verde y el último juega Ciudad Nueva Ubupona. Correcto, Gilberto. Los partidos que quedan todavía y los resultados ya despojados hasta aquí por la fecha número 12. Campeonato Senior de Iribucuá, Copa Municipal 2025-2026. Que hoy la organización corre a cuenta de Real Madrid. Real Madrid, sí señor.
Y ya va a punto de que se termine ya la primera rueda también, Blas. Sí, así es. Hasta creo que falta 3 fechas y ya se termine la primera rueda del campeonato. Ya estamos sobre 10 minutos. 10 minutos de esta segunda etapa. A ver, el Sportivo Vigarendá tiene 15 unidades. Iribucuá 19. Sí, La tabla de puntuaciones. Si termina empate, Vigarendá va a 16 y Iribucuá a 20. Bueno, Va a sí. ir segundo. Si gana, Iribucuá también su partido. Exacto, si es que esto continúa o termina así. Y si gana hoy 15 de agosto, los perseguidores, si nos suman a 3, se va a ir ya a ¿cuánto? Ahora mismo está 5. Sí. Y si gana hoy, más 3. Puede sacar 8 o 7, ¿no? 7 puntos. 7. Mucho ya para 2 partidos libres le va a quitar a su inmediato perseguidor. Sí, así mismo. O puede sacar 8 también en caso de Claro. que Iribucuá Suma. pierda y también pierda el Sport Iribucuá. También, sí. ¿Por qué no? Y si ellos ganan, ¿eh? Bueno, Así puede extender más la brecha. Va González, centro por arriba. Salinas intentaba, pero el golpe de cabeza fue por parte de Derlis Rotela. Complementa el jugador Cano, queda para Marecos. Presiona González. Balón que queda en poder del jugador de Iribucuá que sale jugando con Mario Cardoso. Cardoso juega con Ruiz. Oscar tiene. Levanta la cabeza Oscar. Levanta también pelotazo largo. Paniagua que pica. Se cae dentro del área Paniagua. No pasó nada ahí. Un encontronazo con Bogado. Y ya sale Vigarendá. Bueno, intentó Iribucuá ahí en la jugada con Paniagua, pero le ganó ahí la pulsada Abogado y sacó directamente la pelota al arquero. Falta en perjuicio de Silvino López. Habrá pelota para Vigarendá en su salida. Será tiro libre para el equipo rojo. Bueno. ¿Escuchaste al árbitro Gilardo? Sí. Está... El árbitro le reta a los muchachos porque no sé si el calor también encima, nadie quiere jugar con nadie. Bueno, ahí está González. Héctor intentó habilitar y lo hizo, porque está habilitado el jugador Lugo. Golpe de cabeza por parte del jugador Ibáñez, saca un costado, será lateral, cerca del córner, cerca de ese rincón. Favorece para el equipo de Vigarendá que se mantiene allí en zona de ataque. La reposición ya en juego. Va presionando el jugador Francisco Lugo. Tiene Francisco. Trata de girar. Traba Carlos Villalba. Lateral será para Iribucuá. Y ya lo cumple también. Intenta sorprender. Está atento Bogado. Sale con Ruiz. Oscar tiene. A ver qué hace Oscar. Juega con Francisco Lugo. Bueno, se le fue la pelota. Lateral para el jugador de Vigarendá. Vuelve a recuperar Iribucuá. Pase profundo. Busca a Cardoso. No pudo dominar. Ya está la marca por parte de Silvino López. Sale el arquero. Y bueno, deja ahí para su portero. Y esto puede cobrar el árbitro. Bueno. Será indirecto y tarjeta para el arquero. Sí, fue indirecto. ¿Qué quiso hacer ahí López, por ejemplo? Sí, en vez de sacar a un costado, Sí. le dejó al portero y tuvo que... Y el portero también, no sé por qué no saca nomás la pelota, ¿por qué tocó la pelota? Sí, señor. Que mucho... Tenía que jugar con los pies. Sí, no tenía que agarrar la pelota porque, no sé. Fue un pase del compañero. Claro. Acá, si la gente de Uruguay hace bien, le puede marcar el gol. Una locura fue lo que hicieron los jugadores de Vigarendá. Y si acá se hace el gol, y va a ser errores de ellos mismos, ¿verdad? Y esto se puede lamentar mucho más. Claro. Será tiro libre peligroso. Es indirecto para el Sport Iribucuá. Tras una falta de coordinación, podemos llamar también falta táctica, falta técnica, digo bien, por parte del defensor y el portero.
Peligroso tiro libre. Vamos a ver. Marecos, jugada preparada, seguro. Viene el centro. No pudo definir. Saca la defensa. Y ya sale Arendá. Vuelve a recuperar. Cano para el equipo de Iribucuá. Esta que levanta. Otra vez Lugo. Gana el envío dentro del área. Atención, sale el arquero. Gol. Gol del Sport Iribucuá. Y este es el gol de Ibáñez. Sí. Sí, señor, el número 15 que intentó un centro nomás. El arquero que salió. Ese es el famoso salió a cazar mariposa. Así mismo. Bueno, se convierte en el primero del partido. Sí. Desde el primer momento fue errores de los jugadores de Arendá. Aquella jugada que tocó el arquero y después quisieron sacar esa pelota. Salió el arquero, quiso cazar mariposa, no le encontró a nadie. Gol de Ibáñez. 1-0 que está ganando el equipo de Iribucuá. Sí, señor. Gol de Ibáñez. Como decíamos, creo que buscaba el centro, que alguien pueda peinar, alguien pueda cabecear. Sin embargo, el arquero que salió mal y regaló el primero del partido. 1 sí. Para Iribucuá, 0 para Arendá. Y mirá que Iribucuá no... acá le regaló Arendá prácticamente el gol a la gente de Iribucuá, pero que Iribucuá tampoco tenía oportunidad de gol en ataque, creaba pero hasta ahí. Y acá el error, después de ese error que hizo el arquero, después de ese rebote, vino el gol. Bueno. Fue regalado ese gol. Bueno, ¿tocó el arquero? Es la pregunta de Gilberto. Sí, esa es la pregunta, creo que no. No tocó. Hay que ver la repetición. El bote del balón le engañó totalmente entonces. Sí. Bueno. 1-0. Acaba de abrir las cuentas, ya estamos sobre minuto 17. Sí. Rehidratación también, Gilberto, en esta tarde calurosa. Así es, minuto 17. Ya poco para que se termine ya este partido también. Gran triunfo saca Iribucuá hoy, aquí, en este partido. Sí, es un triunfazo. Gran triunfo que lo está consiguiendo el conjunto de Iribucuá. Pero falta todavía montones de minutos para que Arendá pueda reaccionar. Así es. Falta todavía para que pueda buscar el empate. A ver, están reclamando al árbitro. ¿Qué sería, Gilberto? No sé. Antes no sé. Ahí están reclamando lo de Arendá todavía al árbitro. Seguramente por sancionar esa falta técnica al arquero que agarró la pelota. Pero juega así. Creo que va por todo legal el árbitro porque era error técnico de los jugadores mismos, ¿verdad? Sí. No sé por qué van a protestar. Si es así. Será lateral para Arendá. Alberto González para poner en juego. Ya lo hizo. Ahora Rigoberto. Cano intercepta, saca un costado, ese balón será lateral. Será balón que corresponde para el conjunto de Arendá, que seguramente va a ir con todo en lo que queda todavía el partido en busca del empate. Está buscando el empate. No sé, así de esta manera es medio complicado, ¿verdad? Buscar el empate. Si sigue así, Arendá. Ahí ya va cumpliendo el servicio manual. Busca a Derlis Rotela. Saca como puede. Desde el fondo del conjunto de Iribucuá. Va a quedar para Marecos. Sigue Marecos. La marca de González. A ver qué hace Marecos. Intenta ganar. Pico fuerte. Se le fue la pelota. Se le terminó la cancha. Salida será para Arendá. Ya lo hizo también en forma rápida. Por supuesto, no quiere perder ningún segundo. Ahí va teniendo. Ingresó ya también Collante en ese momento de hidratación. También ingresó en Arendá. Vemos que está también ya Barrios. Sí, Barrios ingresó, no sé por quién. No sé si fue por Bogado o por... Bueno, ahí están entonces los cambios que realizaron ya los dos equipos. Sí, y Basilio Collante ingresó ya también. Para Iribucuá.
en el conjunto de Iribucua. Los cambios, aprovechando justamente en ese momento de rehidratación en el partido. Así es. Ya estamos sobre 20 minutos. Tapa de cierre. Marecos. A ver qué hace. Marecos gana. Juega con Villalba. José Villalba. Pierde ante la presencia ahí de Rigoberto Lugo. Sale Rigo. Balón para Pul Dávalos. Ahora Héctor González. A ver qué hace Héctor. Otra vez Dávalos. Domina Dávalos. Juega con López. Falta en perjuicio del 10. Tiro libre será para Bugarendá en el medio terreno. Así es, va a ser pelota para Bugarendá. Quedando la falta López. Vamos a ver qué pasa, si va a cargar o no. Es una posibilidad también de adelantar sus líneas al equipo de Bugarendá, buscar por arriba. Presionar alto, ya no le queda otra. Porque el reloj también a partir de ahora juega un papel en contra del conjunto rojo. Balón arriba, López, ahora baja el 10. Pierde ante Ruiz, esta que saca. Golpe de cabeza de Barrios. Queda para Héctor González, intenta dominar. Bueno, tuvo dificultad para controlar el esférico, termina cometiendo falta allí también. Cuando no salen las cosas son así, ¿eh? Sí. No es le un jugador sale... que domina muy bien la pelota, pero en esta no pudo, Gilberto. No. No le sale nada hoy a la gente de Bugarendá. Salinas está acorralado por Rotela. Rotela le ganó todo por arriba hoy a Salinas. Y imposible. Le cuesta un montón a la gente de Bugarendá después de ese gol, principalmente más aún le está costando a Bugarendá sostener la pelota, tener un poquito más y buscar la forma de llegar al arco. Y es una marca muy personal por parte de Derlis Rotela para Juan Salinas, ¿eh? Muy personal. Y está pendiente siempre también Ibáñez, ¿eh? También, sí, claro. Y entre dos ahí le están administrando bien al 9. Están prácticamente controlándolo al jugador Juan Salinas, el autor y de tampoco los goles en partidos anteriores. sus compañeros le hacen llegar pelota buena, ¿verdad? Todos son pelotas que cruzan, pelota al área frontalmente y así es imposible, siempre le va a ganar los centrales. Ya tiene la pelota. Bugarendá en su salida, presiona Iribucua, recupera. Collante, Basilio juega, balón para Ruiz, el zurdo levanta. Para Villalba dentro del área, se cae y es penal, Gilberto. Bueno, ya hubo offside en el anterior. Le cobró ya. No es offside, Gilberto. Entonces, le... ¿Cobra penal? No, simuló y le va a exhibir la tarjeta. Por simulación entonces. Sí. Bueno, pasó de todo hoy en este partido. Ahí está, sí, hubo toque, es cierto, ahí muy leve, por eso. Claro. Más bien fue el delantero que se tiró. ¿Qué buscó? Buscó para justamente engañar al árbitro. Sí, ¿verdad? así es. Por simular entonces se ganó la amarilla el atacante Villalba en el Sport Iribucua. Ahí queda para Basilio Collante. A ver, falta de Héctor González en perjuicio de Basilio. Será tiro libre para el Sport Iribucua. A ver, se reclaman todo ya esta parte del partido. Mucho reclamo. Y no sé si continúa así, no sé si se va a terminar con 11 a uno de estos equipos. Ramón López, amonestado también por reclamar. Ahí, tranquilo, le dicen. Bueno, vamos a ver la reiteración, compañeros. Porque se reclama mucho esta infracción que pita el árbitro. A ver. Logró puntear el jugador González. Después capaz hubo contacto. Sí, pero si así no tiene que ser falta, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está. Se va recuperando lentamente Basilio Collante. Y esto aprovecha también en el Sport Iribucua para quemar algunos segundos importantes. Claro, porque está ganando y está quemando minutos. Ahí la gente de Iribucua también. Y está ganando el partido. No sé si está ganando, ¿para qué se va a apurar, verdad? Y sí, justamente también los árbitros tienen una recomendación especial en cuanto a minuteros se trate, Gilberto, de no adicionar casi en los partidos, porque se enciman los compromisos y también es contra el reloj. Claro, especialmente este campeonato es imposible dar 2-3 minutos a cada partido, ¿verdad? Si no se va a terminar nunca.
Depende de los árbitros también si es que quiere agregar, pero reitero, la recomendación para los árbitros es de no, si es posible, no aumentar, no adicionar en este caso. Claro. A ver, le expulsa a Salinas. Bueno, por doble amonestación entonces será. A Ramón López lo que le expulsa. Le expulsa, ¿sí? Tenía ya amonestación, tenía ya la tarjeta amarilla y le saca el segundo. Por doble amarilla juega Ramón López. Qué locura. Fue una locura este partido, ¿eh? Sí, Ramón que quiso apurar también. Pero Grandán no le salió en nada hoy. No le salió en nada. Error el arquero, regalaron el gol. Mucha falta, le cobran y se plaguean y le saca tarjeta roja. Ahora se le expulsa. Si es la decisión del árbitro, hay que callarse y ya está. Bueno, ahí muestra 2. Va a adicionar 2 entonces, Gilberto ahorita. Ya estamos sobre 26 ya. Sí. Te comenté recién. Este partido no se va a terminar con 11, ambos equipos. Uno que hoy lo van a pulsar y ya fue pulsado Ramón López. López tiene justamente, es Antonio. Ya sale jugando Villalba. Ahora Carlos Villalba. Carlos tiene. Rebotó el balón a un costado. Será lateral. Favorece para el conjunto de Gribucua. Villalba ya pone en juego. Busca a Silvino López. Despeje defensivo queda para Collante. Este es Marecos. Para Collante. Corre González, logró puntear al córner, será servicio de esquina. Favorece al representativo del Sport Gribucua. Así va a ser tiro de esquina y no sé si va a ser la última seguramente. No sé si va a seguir después de este tiro de esquina. Va a ser la última seguramente. Esto va a terminar, señoras y señores. Puede ser la última del partido. Servicio de esquina para el conjunto de Gribucua. El árbitro ya lo autoriza. Se va a cumplir el servicio de esquina, centro por arriba, balón para Villalba, José que carga. Pateó al arco, no acertó y esto terminó, Gilberto. Terminó este partido, señores. 1-0 ganó el equipo de Gribucua a la albirroja. Pausa. Ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este quinto partido en la tarde de hoy. Juega 15 de agosto Real Madrid. Es el quinto partido, la fecha, la jornada. Hoy sábado, tarde de fútbol aquí en la cancha del Sport San Isidro. Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez para que pueda proseguir con el relato en la tarde de hoy. Bien, gracias Gilberto. Ya estamos con este duelo, con este compromiso entre Real Madrid. 15 de agosto juega el puntero. 15 de agosto, puntero actual de este campeonato senior Copa Municipal 2025-2026. Ahí va teniendo 15 de agosto justamente el equipo albiazul. Recupera Real, el conjunto blanco. Ireneo Franco intercepta. Ireneo juega con Bogarín. Esta que baja. Va al 34. La marca por parte de Estigarribia. Balón que ya está en poder del capitán Abogado. Abogado juega con el jugador Gómez. Balón para Abraham Caje. Tiene Caje para Real. Ahí se muestra Rogelio. Balón para él. Tiene Armoa. Ahora participa también Roberto Caje. Recupera 15 de agosto con Blas Gómez. Golpe de cabeza fue defensivo. Adelanta la pelota. Devuelve ahí Libardi. Esa pelota que se va desplazando hacia el costado derecho. Intercepta el jugador de Real Madrid. Deja para Estigarribia. A ver qué hace el 8. Levanta atrás hacia el costado derecho. Peina Abogado. No hay receptor, no picó nadie. Por eso ya está el arquero. El arquero del conjunto de 15 de agosto es Portillo. Así es, quinto partido en la tarde de hoy. El cuarto partido terminó 1-0 a favor del equipo de Uruguay. Este es el quinto, vamos a ver qué pasa en este partido, si hay goles o no. Así que este es el quinto. Después tenemos ya el penúltimo, juega Libertad Cerro Verde y el último Upona ante Ciudad Nueva. Bueno, le agradecemos a SB Sport, que acompaña al presentador exclusivo de Pulso Sport Más en todos los eventos deportivos, gracias a SB Sport. Fabricación de atento deportivo y todo lo que es en parte de deporte y empresarial. Muchas gracias a SB Sport, al amigo Casimiro Benítez Gómez. Gracias a SB Sport desde Curuguate con nosotros. Bien. Va el remate del tiro libre encima del horizontal. Será reposición desde el arco. Será balón de salida para el arquero de 15 de agosto. El partido continúa 0-0. No pudo sacar mejor provecho de este tiro libre del conjunto de Real Madrid. Sí, tuvo una pelota ahí, pero no pasó nada en esa jugada. Y que va a ser ya salida para el equipo de 15. Ya sale jugando con un pelotazo largo. Balón que va a quedar en poder de Roberto Caje. Presiona Roberto. Ya queda la salida para la defensa del conjunto de 15. Juega con Barrios. Roberto juega con Gustavo. Ahora Bogarín. Juega hacia atrás. Milciades Gómez recupera. Tiene Milciades. Pierde ante Rodolfo. Bueno, tranquiliza, le dice ahí al lateral derecho que se apura mucho. Y bueno, Gustavo González no pudo dominar tampoco. Se va perdiendo la pelota. Lateral para el equipo de Real Madrid. Saca como puede y de vuelta. No sé si es caprichoso Gilberto. Vuelve a sacar en forma apurada. Y de vuelta le gritan para que no se apuren. Así es. Ahí de vuelta sacó esa pelota afuera del campo. Le juega inclusive el lateral. Este es Abraham Caje. Tiene la pelota el equipo blanco, que es el equipo real. Abraham y la posición de balón, nadie le presiona. Entregó mal. Este es el jugador Blas Gómez. Pase profundo. A correr el jugador Barrios. Roberto Barrios. Intentó en este caso eludir la marca, pero ya pierde, pero su compañero vuelve a recuperar. Este es Galeano. Va teniendo Rodolfo. Era Enciso en este caso. Rodolfo Enciso. Gustavo González. Va Enciso de vuelta.
Va el envío, centro que cruza, atención. No picó Roberto Barrios, intentó pero ya en forma tardía. Será salida, será balón para el equipo de Real. Una pelota interesante ahí puso Enciso, pero no pudo. Ahí el delantero Barrio no pudo alcanzar, o sea, no pudo aceptar esa pelota para que pueda. Si Barrio estaba ahí en esa posición, iba a hacer otra cosa, pero bien Enciso también, que va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Sí, señor, será salida, será balón para el equipo de Real Madrid. Ahí ya sale con un pelotazo largo. Balón que sale a un costado, será lateral. Será balón. Favorece para el conjunto de Real Madrid. Ahí ya pone en juego. Ahí va teniendo Rogelio Armoa. Saca Rogelio. Real Madrid que tiene 9 unidades. 9 puntos. 15 de agosto, como ya habíamos mencionado, es el puntero y tiene 24 puntos. 24 puntos. Hasta aquí 0-0 el marcador. Ya estamos sobre 7 minutos de esta etapa inicial. Después quedan todavía 2 partidos más. Después tenemos 2 partidos más que juega después de este partido juega Libertad Cerro Verde y el último juega Ciudad Nueva ante el Sport para el equipo albiceleste. Rogelio Armoa tiene campeonato senior, Copa Municipal, centro por arriba. Golpe de cabeza fue defensivo, queda para Gustavo González. Este juega con Blas Gómez. Pase corto para Enciso, Rodolfo tiene. Sale Rodolfo Enciso. Saca Rogelio Armoa. Balón que va a quedar en poder de Ireneo Franco. Saca Franco. Gustavo baja para Bogarín. Otra vez Gustavo. Va Enciso. Rodolfo y la posición. Quiere encarar. Prefiere jugar con el jugador Bogarín. Otra vez Enciso. Gustavo González, Enciso. Va 15 de agosto. Va el puntero. Quiere el primero del partido. Blas Gómez. Descarga con Eladio Capdevila. Levanta la cabeza Eladio, pone en juego, levanta el centro, pelota arriba. Prácticamente pateó al arco, se le fue abriendo, será salida para Real Madrid. Sí, intentó también acá 15 de agosto, pero se abrió mucho esa pelota y va a ser salida para el equipo blanco de Real Madrid. Partido 0-0 estos primeros minutos en la tarde de hoy. Elvio Olivardi sale, recupera Gustavo González, juega con Roberto Barrios. A ver qué hace Roberto. Saca como puede el defensor. Caje intenta evitar el lateral, no lo consigue a pesar de ese gran esfuerzo. Así es, va a ser pelota para 15 de agosto, que va a tratar de ir en ataque. Este es el jugador Franco. Ireneo levanta el centro para Enciso. Despeje defensivo. Y va a quedar para Masqueda. Este es Luis Rodríguez. Bogado, va el capitán del conjunto real. Sigue Luis, falta en ataque. La falta de Rodríguez en perjuicio de Masqueda, Gilberto. Así es, falta ahí en ataque. Va a ser salida para 15 de agosto. Que tratará de buscar ganar este partido para que pueda mantenerse en la punta del campeonato 2026. Será balón, será tiro libre en su salida. Favorece para el conjunto albiazul. Es para el equipo de 15 de agosto. Ahí ya pone en juego. Gustavo González intenta dominar. Ahí está Gustavo. Blas Gómez intenta. Va Blas, juega con Barrios. Parece el jugador Enciso. Ahí domina Enciso. Juega con Eladio Capdevila para Blas Gómez. Va 15 de agosto, empieza a tocar. Busca a Barrios. Despeja Elvio Torres. Golpe de cabeza por parte del jugador Masqueda. Juega con Blas Gómez. Este descarga con Capdevila. Otra vez 15 de agosto posicionándose con el balón. Ahora recuperan el equipo real. Rodríguez. Pica Roberto Caje, balón para él. Va Roberto.
Ya está en el portero de 15 de agosto ahí, Cristian Portillo. Ya saca Portillo. Ahora encaje, intenta bajar. Balón que queda para el jugador Estigarribia. Este busca a Rodríguez, va Luis, le pega al arco. Tímido el remate. No pasó absolutamente nada. Ya está Portillo, el guardameta. Sí, intentó ahí Rodríguez sorprenderle al arquero, pero Portillo muy tranquilo. Siempre se queda con esa pelota que ya sale rápidamente. Este es Enciso. Rodolfo se cae. No pierde, entonces aplica ley de la ventaja porque claramente hubo falta allí. Este es Rodolfo. Va Rodolfo, Enciso que carga. Balón para Bogarín. De vuelta busca a Rodolfo. Termina saliendo la pelota lentamente afuera. Bueno, saludos a la gente que va compartiendo con nosotros. Hasta aquí los resultados. 1-0 ganó el equipo de San Isidro su partido. El segundo partido fue empate 3-3. El tercer partido fue empate 1-1. El cuarto partido perdió Uganda 1-0. Este es el quinto partido 0-0. Va teniendo la pelota Estigarribia. Balón para el jugador Luis Rodríguez. Primero llega la marca. El rebote queda para Blas Gómez. Va jugando Blas Gómez. Roberto que deja. Libardi intersecta. Sigue presionando Roberto. Golpe de cabeza. Busca a Enciso. Despeja un costado el defensor. Elvio Libardi será lateral favorable para el conjunto de 15 de agosto. Rodolfo Enciso, sí. Y clara de gol creo que todavía no. Algunas insinuaciones, Ya estamos sobre casi 13 minutos de esta etapa inicial. 0 para Real Madrid, 0 para 15 de agosto. Ya sale el conjunto de Real. Saca Torres. Elvio Torres. Va a quedar para el que luce con la 28. Es Rogelio Armoa. Sale Rogelio. Levanta con la pierna zurda. Busca a Gómez Milciade dentro del área. Más queda en la marca. Triunfa el de 15 de agosto. Ahí le enciman. Se apoya en Capdevila. Sale con Bogarín. Tiene tecla. Bogarín domina. Deja para su compañero. Se equivoca. Queda el rebote para Gómez. Ahí la complica. Atención con esta carga. Va con todo y es penal. Bueno, offside dice. Sí. Hubo mano allí. Pero... Arriba. Primero se cobra el offside en la jugada. Va a ser salida para 15 de agosto. Bien. Ya sale 15 de agosto. Balón hacia la banda izquierda. Apertura para Blas Gómez. Blas juega con Eladio Capdevila. Va Eladio. Carga. Busca a Roberto Barrios. Primero el despeje defensivo por parte de Elvio Torres. Los dos zagueros central de nombre Elvio en el conjunto Real Madrid. Sí, sí. Elvio Torres Libardi y Elvio Torres. Y Libardi, sí, así mismo. Dupla de Elvio en la saga hoy. Roberto que entró fuerte allí para Enciso. Atención el remate. El arquero. Gol. Rodolfo. Gol de 15 de agosto. Lo hizo el número 8, Rodolfo Enciso. El remate con mucha potencia. La pelota que iba lloreando a ras del piso también le complica al arquero que casi pudo contener esa pelota. Gilberto se le fue y termina suavemente esa pelota entrando en el arco para que se convierta en el 1-0 a favor de 15 de agosto por Rodolfo Enciso. 15 de agosto 1, Real Madrid 0. Así es, fue gol. Creo que el partido, el mejor jugador del equipo que marcó ya su gol, el jugador Enciso. Y con ese gol está ganando 1-0 ya el equipo 15 de agosto.
que estaba mejor en el campo de juego, que tenía más pelota, trabajaba mejor la pelota entre Gómez, Enciso, y Enciso buscó directamente el arco y encuentra su gol, marca el primero, minuto 15 del partido. Marcó el primero el equipo de 15 de agosto, que está ganando 1-0 su partido. Así que bien para el equipo de 15 de agosto, que con este resultado, si se mantiene así, se termina de esta manera, puntero absoluto del campeonato. Bien, momento de hidratación en el partido tras el gol de Rodolfo Enciso. Sí, señor. Gracias a la gente de Clinifarma de Iribucuá, al doctor Herminio Velázquez, toda su familia. Como siempre, amante del fútbol también y de esta categoría senior. A ver, habrá balón, corresponde. Bueno, se va a mover la pelota del centro del campo de juego. Corresponde para Real Madrid. Acaba de convertirse el 1-0 Gilberto Brites. Así es. Se marcó el gol Enciso, que era el mejorcito del equipo de 15 de agosto. Encontró esa pelota y buscó directamente el arco. Pero casi también atajó el arquero, pero no pudo. Fue el primero para 15 de agosto. Ya sale jugando el defensor del representativo de Real Madrid. Es que seguramente va a ir en busca del empate. Roberto Caje intenta. El rebote queda para Abraham Caje. Tiene Abraham. Bogado se muestra. Balón para él. Va Gómez. Le pegó de primera Gómez. Se fue abriendo el remate. No acertó el arco que defiende Portillo. Será balón, será salida para 15 de agosto, que gana parcialmente 1-0. Sí, quiso también sorprenderle al arquero Portillo. Gómez buscó directamente el arco, pero no acertó la misma. Va a ser salida para Portillo. Va a salir el arquero Portillo. Salida que favorece al equipo de 15 de agosto. Va a sacar el guardameta. Va a dejar a su compañero, el zaguero central. El jugador, en este caso, es el jugador del conjunto de 15 de agosto, el número 61. Ahí está la referencia para él. Saca otra vez. 61 es el jugador Maqueda. Va teniendo la pelota Caje. Roberto tiene. Ahí va teniendo Portillo. Miguel juega. Balón para Estigarribia. Vuelve a cargar. Va intentando el equipo de Real Madrid. Reclama mano, pero estaba pegado el cuerpo. Para mí entender también, desde mi punto de vista. El árbitro también indica así. Barrios domina. Barrios tiene. Viene la marca Armoa y después el árbitro hace sonar el silbato. Paró el juego. Sí. Está sentido el jugador Portillo, si no me equivoco. Parece que sí. Vamos a ver si continúa o no. Pero está ganando el equipo de 15 de agosto 1-0. Gracias a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. Gracias a SB Sport, al señor Casimiro Benítez, que acompaña la transmisión. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. También le agradecemos a Clinifarma, al doctor Herminio Velázquez. Gracias a Clinifarma también, que acompaña la transmisión de este campeonato senior 2026. Era Roberto Caje, que estaba sentido. Ya se va reponiendo, ya se va recuperando el mediocampista del conjunto Real Madrid. Esto va a continuar. Partido que está ganando parcialmente 1-0 el equipo de 15 de agosto. Con el gol de uno de sus goleadores también, que es Rodolfo Enciso, que hoy otra vez se encuentra con el gol. Este es el jugador, el que tiene Rodolfo
Vuelve a recuperar Real Madrid. Va a la carga. Ahora está con el balón el jugador Gómez. Levanta arriba esa pelota. Capdevila. Este es Portillo. Carga centro por arriba. Muy pasado. Va a llegar Caje. A ver si llega así. Llegó Caje. Prefiere jugar hacia atrás. Tenía mucho o poco espacio en este caso. Viene el centro. Pelota arriba. Atención. Atropella Portillo. Bien para la marca ahí el jugador Roberto Masqueda. Ya sale jugando con el jugador Bogarín. Conduce Boga. Ahí tiene Tecla. A ver quién se muestra. Roberto Barrios. Barrios lo deja para Enciso. Rodolfo tiene. Va Rodolfo con las piernas zurdas. Ahora sí se queda con el balón. Se queda con el balón el guardameta del conjunto Real Madrid. Así es. Ahí está. Intentó de vuelta 15 de agosto, pero atento ahí. La saga del Real Madrid. Barrio está. ¡Gol! ¡Gol! De 15 de agosto. Roberto Barrios, que está también dulce con los goles. Define, sí señor, de buena manera. Encima del arquero que salía a mitad de camino se quedó. Y la definición del número 50 por Roberto Barrios. Ahora 15 de agosto 2. Real Madrid 0. Así es, marcó su segundo gol ya en esta primera etapa del equipo de 15 de agosto. Barrios estaba muy atento ahí en la delantera y que ya marca el segundo. El jugador Roberto Barrios, por Barrios 15 de agosto 2, Real Madrid 0. Con mucha categoría definió Barrios, Gilberto. Así es. Con una definición sutil. Así mismo, el famoso gol de sombrerito al arquero. Sí. Estilo Ronaldinho fue el gol de Antonio. Espectacular la definición de Barrios para este 2-0. Y otra vez avanza. 15 de agosto está Barrios otra vez. Atención, no llegó. Algo forzado. Llegó a impactar ese balón. Se saló aquí de vuelta Real Madrid. Casi estuvo el tercero para el conjunto de 15 de agosto. Sí, llegó con toda vuelta el equipo 15 de agosto buscando ya su tercero, pero no pudo. Ahí Barrios en la última jugada. Blas que intenta, traba, Abraham Caje, gana el 6. Caje juega. Ahí está, Estanislao Benítez era el que sale ahí en esa cobertura defensiva, el aplauso que recibe desde la banca. Elvio Torres va apurando la sección del equipo Real Madrid. Juega con Abraham Caje, con Armoa. Tiene Rogelio Armoa. Va levantando el centro. Baja Abogado dentro del área, atención. Lo deja para Caje. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Real Madrid! Real Madrid, sí señor, lo hizo Abraham Caje. Una muy buena jugada colectiva. Y bueno, y la definición de primera de Abraham Caje, el arquero que se fue muy bien también. La potencia, el remate. Entonces no pudo contener. Se convierte en el descuento, lo hizo Abraham Caje. Ahora el partido, 15 de agosto 2, Real Madrid 1. Así es, muy bien de acá el jugador de Real Madrid también, que intentó, probó directamente al arco y encuentra el gol. El descuento en esta primera etapa es muy importante, hacer el descuento en el primer tiempo y después, segundo tiempo, ingresar con todo buscando ya el empate. Acá el Real Madrid encuentra el descuento en esta primera etapa del partido por Abraham Caje. Bogado juega con Gómez. Tiene Gómez. Gira bien, gana. Va Gómez Enciso desde el piso. Pero con falta, dice el árbitro. Le quitó la pelota, pero con falta, Gilberto Brites. Así es. Ahí le cobra la falta. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántos minutos? Primera etapa. Casi 25. A punto ya que se termine este primer tiempo. El partido está 2-1. Y después quedan, después de este partido, 2 partidos más. Sí, juega Libertad, el equipo Gumarela ante Cerro Verde y el último juega Ciudad Nueva ante Gupana. Será tiro libre para Real Madrid, que quiere el empate antes que termine la primera etapa. Para el efecto ya está Elvio Libardi para cumplir este servicio, este tiro libre.
Autoriza el árbitro. Libardi, centro. Atención. Gana Franco con golpe de cabeza. Queda para Caje. Abraham otra vez vuelve a cargar. Elvio Torres que lucha. Gómez ahora. El Eladio Capdevila despeja desde el fondo. Y terminó la primera etapa. Así mismo, terminó este primer tiempo, señores. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo entre 15 de agosto y Real Madrid. 15 de agosto que está ganando por 2-1 su partido. Gol para 15 de agosto Enciso y Barrios, y descontó Caje para Real Madrid. Este es el segundo tiempo. Vamos a ver si remonta Real Madrid o amplía el 15 de agosto en esta segunda parte del partido Blas. Sí, va a arrancar la etapa complementaria. Va a mover la pelota el conjunto del representativo de 15 de agosto, que está ganando parcialmente por la cuenta de 2-1. Bueno, falta la pelota, Gilberto, ¿eh? Ahora sí ya sí aparece. Creo que hay uno, el otro creo que se desinfló la pelota. Bien, va a arrancar la etapa de cierre. Para mover está Barrios. Va a mover 15 de agosto, que prepara también. Ojo, en este caso es Real Madrid el que prepara cambio. Vamos a ver quién ingresa. Benítez, si no me equivoco. Armando Benítez va a ingresar, pero se va a esperar un poquito más el cambio, la autorización. Ahora sí, la autorización ya para el arranque de la etapa complementaria. Bogado ya intersecta, llevando esa pelota, pico fuerte. Ya llega la cobertura defensiva por parte del jugador Ireneo Franco. Dejó que esa pelota se escape afuera para que salga fuera del campo de juego, para que sea salida también para el arquero Portillo. Va a sacar Roberto Maqueda, ya saca con un pelotazo largo. Gómez baja, Ireneo Franco gana. Otra vez Gómez. Franco de vuelta, se va prestando la pelota. Desvía Blas Gómez, va a quedar para el jugador Elvio Torres. Ahora queda para Bogado. Deja para Gómez. Ireneo Franco. Aquí la marca por parte del jugador Ladio Capdevila. El despeje que queda en poder del jugador Barrios, que pierde. Ahora Torres. Era Portillo. Miguel tiene. Juega con Bogado. El capitán del conjunto de Real Madrid, que intenta, quiere el empate. Va con todo. Roberto Maqueda firme, también sólido en la marca. Va apareciendo también ahí el jugador Estigarribia. Gómez. Queda para el jugador Bogarín. Rubén tiene. Juega con Gustavo. Este es Gustavo Chamorro. Ingresó ya también en este segundo tiempo. En el entretiempo ya aparece Chamorro. Este es Enciso. Va teniendo Enciso. A ver qué hace. La marca de Libardi, sigue Enciso. Gana el de 15 de agosto. Este es el jugador Gómez. Blas tiene. Suelta la pelota buscando a Rodolfo Enciso. Tiene el capitán Rodolfo. Gana Rodolfo. A ver cómo cruza. Atención, viene el centro. Pelota para Chamorro, que no pudo alcanzar. Llegó 15 de agosto. Sí, llegó bien de vuelta 15 de agosto esta parte. Buscando ya su tercer gol. El equipo de 15 de agosto, que no pudo agarrar esa pelota Chamorro. Y por ende se salva el equipo de Real Madrid. Este es Benítez. Va al centro, media altura. Caje baja. Abraham tiene. Juega con Agrispino Estigarribia. Pierna zurda, levanta esa pelota. Ahora tiene la pelota el jugador Roberto Maqueda. Balón hacia el centro. Hacia el arco en este caso, que defiende el arquero Cristian Portillo. Guardameta del equipo puntero. Arquero del conjunto de 15 de agosto. Ahí ya saca el arquero Portillo. Queda para Libardi. Baja Elvio Libardi. El arquero que no puede tomar porque jugó con intención habilitando a su portero. Pero ya sale jugando. Milcea de Gómez desvía. Este Gustavo Chamorro. Blas Gómez. Gustavo otra vez. Chamorro tiene. Suelta para Barrios. Va el autor del segundo tanto. Hubo falta, sí. Falta en ataque. Será tiro libre en su salida para Real. Así es. Partido 2-1, está ganando el equipo 15 de agosto. Este es el quinto partido. Después de esto se viene el equipo de Libertad. El equipo Gumarola ante Cerro Verde. Cerro Verde que viene ganando todo su partido hasta aquí. Vamos a ver hoy cómo le va ante el equipo de Libertad. Bien. Va a haber cambio, Gilberto Brites. Sí.
Se prepara Benítez en Real Madrid. Armando Benítez va a ingresar y se retira Agrispino Estigarribia. Para Real Madrid. Estigarribia juega adentro Benítez. Sí. Y sale Barrios, Roberto Barrios, para permitir el ingreso de Rolando López. Ahí está entonces Barrios afuera adentro López. López que fue goleador en la fecha anterior. El fin de semana pasado le ganó a Arsenal con el gol de López Blas. Sí, así mismo. El mismo que ahora ingresa para suplir al autor del segundo tanto, que le está dando también el resultado positivo a su equipo. Estamos hablando de Roberto Barrios. Ahí va teniendo Roberto Caje, juega con Abraham. Real Madrid, la posición. Centro, busca a Portillo. Bogado intenta. Queda para López, el que ingresó recientemente. Abraham Caje va a quedarse con ese balón. Va teniendo Abraham. Ya sale Caje. Balón para el jugador Armoa. Rogelio tiene. Otra vez se apoya en Abraham Caje. Este que juega. Va a quedar para el capitán Bogado. Ahí está Bogado, la presión por parte de Bogarín. Se apoya en Torres. Ahora Libardi. Esta que despeja. Golpe de cabeza de Franco. También le devuelve el jugador Bogado. Queda el rebote para Eladio Capdevila. Recupera Gómez. Pase corto. Bogado dejó entonces ese esférico. Va a ser lateral para 15 de agosto. Es para Real Madrid. Es para Real Madrid. Para Real Madrid. Si la pelota va a ser saque lateral para el equipo blanco, que está perdiendo 2-1 su partido. Ya se viene después de este partido Cerro Verde, Libertad, Libertad, Cerro Verde. Este es Bogado, tiene para el equipo de Real. Este es Bogado, va teniendo, ahora deja para Roberto Caje. Saca la defensa. Va a tratar de evitar el lateral. Stanislao Benítez evita, pero entrega prácticamente al equipo rival, al jugador rival en este caso. Va teniendo Benítez, este que carga, levanta el centro, pelota arriba. Portillo muy seguro. Sin dar rebote se queda con el balón. Muy seguro el arquero Portillo en el arco de 15 de agosto Blas. Ya sale con... Sí, ya sale Abraham Caje. Tiene muy buenos porteros este campeonato, Gilberto. Varios equipos tienen muy buenos la verdad porteros. que sí. Buenos porteros que aparecen cada temporada. Hasta aquí muy bien el equipo de 15 de agosto, que tiene un arquero interesante. Y Upona, que mantiene su arquero titular también. Aparece también Aquino esta temporada, que es un arquero, pero tiene sus errores también. Hoy le costó. Hoy le costó, sí, pero es un buen arquero que seguramente le va a costar todavía, porque es un arquero nuevo todavía en este campeonato. Portillo juega. Miguel Portillo para Bogado, de vuelta para Miguel. Va Portillo, a ver qué hace. Se frena, juega otra vez con Gómez. Vilciades levanta el centro, pelota arriba. El arquero Portillo sale con los puños. Eladio Capdevila engancha y sale jugando para Bogarín. Este habilita a Chamorro. Otra vez Bogarín. Le persigue el jugador Roberto Caje. Sigue el jugador de 15 de agosto. El árbitro paró el juego. Bueno, estaba sentido Luis Villalba. Sí. Era el jugador Luis Rodríguez, se dio bien. Rodríguez del Real Madrid. Entonces está sentido. ¿Cuánto tenemos, señor productor? 7. Minuto 7 de esta segunda etapa. Partido ganado por el equipo de 15 de agosto. En el primer tiempo, todos los 3 goles en la primera etapa. Vamos a ver este segundo tiempo si hay goles o no en esta segunda parte entre 15 de agosto y Real Madrid. Esto va a continuar. Momentáneamente está paralizado el juego por la acción de Luis Rodríguez con el guardameta Portillo. Ya sale a un costado la pelota. Va a ser lateral. Será balón. Corresponde para 15 de agosto. Sí. Ahí va a haber cambio para 15 de agosto. Espínola va a ingresar. Y se retira Bogarín.
Entonces ingresa Espínola, Antonio Espínola por Bogarín. Ya está el cambio, ya ingresó Antonio, ya está Espínola a la cancha. Blas Gómez despeja. Libardi le devuelve. Va a quedar para Armoa, tiene Rogelio. Suelta la pelota, Blas Gómez está atento. El rebote queda para Benítez. Ahora Encaje juega. Abre otra vez con Rogelio que pica. Apertura para el lateral que se proyecta en esta. Se apoya en el jugador Benítez. Benítez para Caje. Roberto tiene. Roberto suelta la pelota ahí para... Otra vez para cargar. Buscando al jugador Portillo. Destapado está Miguel. Va llegando la pelota. Va al jugador Benítez. No pudo desviar esa pelota. Ya está Portillo, el guardameta. Bueno, acá llegó peligrosamente el equipo de Real Madrid buscando ya el empate en este partido, pero muy atento ahí el portero Cristian Portillo. Sale Real Madrid de vuelta con Milciades Gómez. Profundiza el pase para Portillo. A ver qué hace Portillo. No llegó Benítez. Ya está la salida para 15 de agosto. Blas Gómez en la conducción de la salida. Blas tiene, juega con Rodolfo Enciso. Lleva la pelota Rodolfo, el capitán carga. Pasa a cualquier parte, no había nadie prácticamente. Jugó de memoria en esta, Gilberto. Así es, ahí buscó a su compañero, pero no pasó nada en esa jugada de Real Madrid que desperdicia pelota en ataque. Milciades Gómez intenta la devolución para Benítez. Llega primero el defensor. Va despejando, va a quedar ese frico para el jugador Caje. López. Pero hubo falta, creo que a distancia su asistente cobra la infracción a favor del conjunto de Real Madrid. Sí, falta del atacante, López. Sí. Bueno, le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport de Curuguatico, nosotros presentador exclusivo de Pulse Sport más en todo el evento deportivo. Va el envío. Resta quitando desde el fondo 15 de agosto. Quiere Abraham Gómez. Blas que intenta la salida con Gustavo Chamorro. Más queda, ahora se equivoca. Queda para Miguel Portillo. También se vuelve a equivocar Miguel. Blas Gómez saca cualquier parte. Será salida, será lateral para hacer pelota para Real Madrid. Real Madrid, entonces. Ahí saque lateral. Partido 2-1 hasta aquí. Después de los goles, creo que no hubo más oportunidades claras de gol en esta segunda parte. Sí, el primer tiempo fue mucho más abierto que esta segunda etapa. Va teniendo Blas Gómez. Balón para Gustavo Chamorro, deja para López. Ahora está Enciso, corre hacia la punta izquierda, no va a alcanzar, muy fuerte el pase. Faltó calibrar en ese pase. Muy fuerte, no llegó Enciso. Sí, le quiso hacerle picar a Enciso, pero muy fuerte esa pelota. Por ende, saque lateral para Real Madrid. Ya sale Real, el que peina es Portillo. Vuelve a recuperar también con Eladio Capdevila. 15 de agosto y la posición ahora. Este es Enciso. Rodolfo juega. Balón para el otro Enciso. Deja para Chamorro. Ahí está. Chamorro pierde. Ya sale el jugador Roberto Caje. Real Madrid intenta. Posición de adelanto, dice el asistente. Sí, levantó ahí el banderín en la línea 1, en este caso. Entonces, Usay va a hacer salida para 15 de agosto. Será tiro libre en su salida. Corresponde para el equipo de 15 de agosto. Para cobrar Blas Gómez. Ahí está la carga. Centro por arriba. Va a quedar para Emérito Enciso. A ver qué hace Enciso. Levanta el centro. Pierna zurda para Rodolfo. Para Chamorro que le pega. Donde estaba justamente el guardameta. Controla sin ninguna dificultad Gilberto. Sí, señor. Ahí el arquero se quedó con esa pelota. Y que va a ser salida ya para Real Madrid, que pierde 2-1. Benítez Armando tiene. Armando Benítez.
Balón para Rodríguez dentro del área, se cae, se tira en este caso. El árbitro tampoco le cree. Sintió el contacto y ya se tira el 10, Gilberto Brites. Sí, se tiró, van a pedir penal, pero el árbitro no dijo nada. Una jugada casual. Sí, hubo contacto pero muy leve, Sí, muy difícil leve. para que pueda pitar penal. Buscó mal el delantero que recibir. Sí, señor. Bueno, pausa en el partido. Hidratación. Estamos sobre 14 minutos y medio. Sí, señor. Gracias a SB Sport, fabricación de prenda deportiva, indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, desde Curuguatí con nosotros, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. Gracias a SB Sport, al señor Casimiro Benítez, que acompaña la transmisión, y el presentador exclusivo de Pulse por Más desde Curuguatí, SB Sport. Gracias a Clinic Pharma también, con nosotros en la transmisión, acompañando esta transmisión. Gracias a Clinic Pharma del doctor Herminio Velázquez, su local de espera en la ciudad de Gruca. Gracias a Clinic Pharma. Bien, estamos en este, no es todavía entretiempo, sino es momento de hidratación. Sí. Recordamos que cada tiempo. Tiempo de cooling break, como se dice. Sí. Minuto de hidratación. El árbitro que otorga siempre ese un minuto, que corresponde también por el calor también que estamos teniendo aquí. De hidratarse un poco, Esa es la recomendación. A ver, va a ingresar Gaona, casaca 3. En el equipo de Real Madrid. Vamos a ver quién deja el gramado de juego. Aprovechando las pausas también para la realización de cambio. Ya está Gaona. A ver, no pudimos percatar. No pudimos divisar también quién el que se retira. Justamente aprovechando la pausa, ya está la cancha Gaona. Sí, Gaona, vamos a ver por quién ingresó. Bueno, ya sí vamos a estar corroborando quién salió entonces para el que ingrese Gaona en Real Madrid. El 3. Sí. Gaona, casaca número 3. Ya sale jugando Elvio Torres. Baja Rodolfo Enciso. Queda para Maqueda. Roberto tiene. Suelta para Eladio Capdevila. Va al 10. Enciso, Emérito tiene. El 37. Intenta escapar de la marca. Emérito, Enciso. Entonces ahí va intentando. Quiere ganar la raya, no le permite. Sin embargo, gana el servicio de costado en una esquina ahí cerca del banderín del córner. Lateral para 15 de agosto. Que continúa ganando por 2-1 el partido sobre casi 17. Continúa ganando su partido. Importantísimo triunfo que va sacando el equipo de 15 de agosto, que se va trepando en la punta. Se salvó en esta Real Madrid. Llegó López. El arquero ya vencido, pero el defensor salvó la plata, como se dice. Salvó lo que era la tercera caída de su equipo. Era el jugador Elvio Torres, si no me equivoco. Pone el físico allí, impactó en él. Esa pelota salió afuera. Se salvó Real Madrid. Sí, se salvó una jugada interesante de vuelta al 15 de agosto. Tenía para ampliar, le dejó ya por el camino al arquero, pero muy atento el central que sacó esa pelota. Será tiro libre para 15 de agosto. Quiere el tercer tanto tranquilizador. Porque este 2-1 es complicadita. Sí, resultado mentiroso de 2-1. Por eso quiere el tercero. Quizá para un resultado más tranquilizador. Viene el centro. El arquero falló. Desvía, sin embargo, al córner. Será tiro libre de esquina de vuelta para 15 de agosto que va apurando de vuelta. Se mantiene en ataque el equipo de 15 de agosto que consigue un saque, un tiro de esquina, en este caso, que consigue el equipo de 15 de agosto. Sí, será córner. Córner, punta izquierda. Mientras se prepara más cambio, ingresa Elvio, casaca 24, se retira Benítez. Bueno, Elvio a la cancha, casaca 24. Va al centro, pelota por arriba, va al cabezazo afuera, parecía que era gol.
parecía que era gol hasta el movimiento de las redes que se movió. Bueno, entonces Erró el impactó, arco. sí, impactó por el lado que no suma Gilberto esa pelota. Señor, así fue. Va a ser salida para Real Madrid, que necesita salir con todo buscando el empate, adelantar línea. Bueno, sin embargo es córner de vuelta, Sí. rebotó en el defensor, alguien desvió en el camino, entonces Había sido. por eso finalmente cobró córner. Viene el centro, pelota de Blas, centro muy pasado, ahora sí va a ser saque de meta, será salida para Real. Así es, prepara la salida. El arquero de Real Madrid. Está sufriendo Real Madrid cada vez que va en ataque el equipo de 15 de agosto. Bueno, estamos a 5 del final porque ya estamos llegando al minuto 20. Lentamente estamos llegando al minuto 20. Etapa de cierre. Otro triunfazo de 15 de agosto que obviamente se mantiene en la punta, pero cada vez mucho más cómodo. Sí, un gran triunfo que va sacando el equipo de 15 de agosto, que va a tener punto importante, que va a estar viendo desde arriba los resultados de los otros equipos. López convierte, pero no vale Gilberto Oxay en la jugada previa. Por eso no se festejó, por eso no suma tampoco en el tanteador este tanto de acá de convertir López, pero estaba en posición ilícita. Así es, quedó Nuxay ahí el jugador de 15 de agosto, por ende se levantó el banderín. Va a quedar para Elvio, hombre refresco, levanta ahí para el jugador Rodolfo, va teniendo Enciso, el capitán juega, balón para Emérito, Enciso tiene, ahora sí, participa de vuelta López, ahora que hace Rolando López, balón para Elvio, va teniendo 15 de agosto, va por el tercero, va intentando, ya hubo falta, retención le cobró al 24, ya sale el Real Madrid en forma rápida. Así es, falta poco ya para que se pueda terminar este partido. Pocos minutos más ya se va este quinto partido en la tarde de hoy. Después de esto se viene el partido de Libertad Cerro Verde y el último juega Ciudad Nueva Grupo A. Son los dos partidos restantes. Ok, ya se viene el otro compromiso, se viene Cerro Verde, Libertad. ¿Por qué pide cambio ¿Por también? qué pide penal Brites. la gente del Real Madrid? Hubo un contacto de vuelta ahí, pero es difícil. No es cobrable. A ver si cambio de opinión. No pasó nada. Bueno, ahí está entonces el cambio para 15 de agosto. Bueno, este es cuando a veces el DT no le salen las cosas a los jugadores y empieza a entrar él. Ingresa. Atención porque se viene con todo. Está. Gol de 15 de agosto, señoras y señores. Lo hizo López. Rolando López amplía la ventaja. 15 de agosto 3. Real Madrid 1. Así es, en un contragolpe se juega el equipo de 15 de agosto y estaba muy atento ahí López, que en la fecha anterior fue goleador del equipo y esta vez sí marca de vuelta su gol. Tercero, amplía la ventaja a su favor el equipo de 15 de agosto. 3-1 está ganando a Real Madrid. Bueno, decía que ingresó Brígido Orrego, Gilberto Brites por Emérito Enciso, el cambio. Estaba... Sí. Suele ser técnico también, por eso digo que a veces no salen las cosas y termina entrando el técnico. Sí, que eso es el técnico. A eso me iba Gilberto. Sí, señor. Está muy bien, Sí. A la cancha Brígido Orrego, casaca número 18. Y coincidentemente también él ingresa el gol, Gilberto. También, sí. De López. Así mismo. Bueno, va teniendo Benítez. Elvio Torres sale para la cobertura defensiva. Brígido que presiona. Saca como puede desde el fondo. La defensa del conjunto de Real Madrid. Este es Armando Benítez. Va sacando Blas Gómez. Y bueno,
Paradójicamente también Gilberto, en el fútbol paraguayo había ingresado un presidente inclusive. Sí, en aquel partido en la Copa Paraguay ingresó Vidal, el presidente de Recoleta. Sí. El jugador Vidal, se me fue el apellido ahora, presidente de Recoleta, que ingresó. No creo que se prohíba porque Vidal es el jugador. O sea, jugó hasta la intermedia, jugó con Recoleta y está todavía habilitado hasta el 2027 en la, ¿cómo se le hizo al tema de fichaje que está en la PF? Está habilitado todavía para jugar hasta el 2027 como jugador, pero se le criticó mucho porque es presidente, ¿verdad? Que le dice mucho a la gente por qué no le da a otro joven que pueda jugar el partido, pero el presidente él puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Porque es su equipo, el que maneja, el que paga y todavía tiene posibilidad de jugar hasta el 2027. Así es, terminó este partido, señores. Mientras estábamos explicando el tema del presidente, este fue el quinto partido. Nosotros vamos a tener una pausa y enseguida ya venimos para el sexto partido.
Bueno, ya de vuelta. Ya de vuelta para este sexto partido, el penúltimo en la tarde de hoy. El equipo Gumarelo, el equipo de Libertad, juega ante Cerro Verde. Cerro Verde que viene dulce con los partidos hasta aquí. Hoy vamos a ver qué le pasa, cómo sobrelleva este partido el equipo de Cerro Verde, el penúltimo partido de la jornada, Blas. Sí, arranca ya Libertad, Cerro Verde, Libertad. Campeonato Copa Municipal Senior de Gribucuá. Avanza ya, la deja para Elio Torres. Va teniendo Acosta, despeje defensivo por parte de Benítez. Queda para Duarte. Este juega con hacia la punta izquierda. Ya vuelve a recuperar Libertad, pero con falta, dice el árbitro. Será tiro libre. Será tiro libre para el conjunto de Libertad. La falta fue por parte del jugador de Cerro Verde. Balón para el conjunto albinegro. Bueno, a ver, pelota entonces ahí para Libertad, que tiene esta pelota parada. Antonio Notario pega en la barrera. Desvía en el jugador Pedro La Rosa, el que luce con la 30. Va teniendo La Rosa. Ahora la pelota que sale afuera será balón. Lateral favorable para el Libertad. Busca a González. Domínguez anticipa. Quiere Patricio Toledo. Deja para Lurachi. Ahí está Julio Lurachi. Levanta para Paraná. Alcides Paraná. Balón que va a quedar para Vera. Aníbal Vera deja para Escobar. Este que despeja de primera. Va a quedar para Ayala. Celso baja. Notario otra vez busca a Ayala. Aquí aparece la defensa con golpe de cabeza. Desvía Duarte. Se le fue. Lateral será para Libertad en zona de ataque. Va a ser pelota para el equipo Gumarelo. Va a tener pelota en ataque también. Saque el lateral para Libertad. Para cumplir está Vera. Ya pone en juego Vera. Golpe de cabeza de Duarte. Enrique La Rosa el que desvía. Queda para el jugador Pedro La Rosa. Ahora participa Paraná. Va a quedar para el 19 del conjunto de Cerro Verde. Es el jugador Silvio Burgos. Balón que va quedando poder del jugador de Cerro Verde, pero ya hubo falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre. Será pelota esta vez el tiro libre más cercano al arco para el equipo de Libertad. Mucha faltita está cobrando el árbitro también. Acá de vuelta otro tiro libre para Libertad. Acomoda Elio Valdés. Valdés se perfila para su derecha. Pierna diestra para el que luce con la 9. El centro delantero liberteño se anima. Seguramente es para patear al arco. Va Elio Valdés, el centro. Atención, el arquero no quiere ningún sobresalto, ninguna complicación. Por eso tuvo que salir al córner. Saca muy bien el guardameta Gilberto. Así es, pelota sacó al córner. Ahí el portero de Cerro Verde. Ya está el servicio, Patricio Toledo, Elio que desvía, atención, allá la atropella. Otra vez el arquero muy seguro. El arquero Monzón se queda con el esférico y ya saca con un pelotazo largo. Ahí ya queda para Paraná. Este que carga. Luciano Villalba el que despeja. Va a quedar ahí para Ayala. Levanta Ayala, busca a González. Acosta está, atención. El que peinó es González. Por eso no pudo llegar a Acosta. Sí. Se iba con todo ahí. En el segundo poste no hubo comunicación ahí, Gilberto. Así es. Paulo Acosta, que es goleador del equipo Cerro Verde, cada fecha marca goles. Ahí vamos a ver si viene para hacer eso el jugador Acosta. Villalba saca el 3. A quedar para Acosta, Pablo Acosta. Un jugador interesante que tiene el jugador, el equipo de Cerro Verde. Sí, señor, es Pablo Acosta. Ahí ya el despeje de Paraná. Va a quedar para Elio Valdés, este que lucha. Acosta el que baja. Acosta de Libertad, es el 7. Alcides Acosta. Levanta el centro, pelota muy pasado. No aparece nadie allí. Ya está el arquero de Cerro Verde. Así es, prepara de vuelta la salida del equipo de Cerro Verde. El arquero del equipo de Cerro Verde que sale rápidamente. Enrique La Rosa.
Busca a Duarte. Llega primero Vera. Habilita a Helio Valdés. Va Helio, busca a Alcides. Acosta muy fuerte el pase exigido. Será salida para Cerro Verde. Estamos sobre 5 minutos. Etapa inicial. 0 para Libertad, 0 para Cerro Verde. Campeonato Copa Municipal Senior de Iribucuá. Ya sale el guardameta. Notario no pudo, el que pudo es Paraná. Con la pierna zurda, vuelve a levantar. Va a quedar para Lurachi. Baja ahí para Vera. Vera para Paraná. Ahora participa Notario. Balón para Ayala. Dejó picar esa pelota Ayala, domina ahora. Ayala tiene. Se muestra Helio. Sigue Ayala, entra en diagonal, a ver qué hace. Para González. Se apoya en Patricio Toledo. Patricio intenta. De puntín. Le devuelve el jugador Luciano Villalba. Ahora Vera. Paraná. Ahora hacia la banda izquierda. Apertura para el 10. Es Celso Ayala. Participa Antonio Notario. Busca a Ayala. Intersecta muy bien el defensor. Ya sale jugando. Ahí se muestra Acosta. Pelota para el número 8 que intenta es Duarte. Atención, va el envío. Directo al arco. Disparó Duarte. Se animó en esta de contragolpe. Llegó Cerro Verde. Sí, se fue con todo Cerro Verde. Buscó el gol Duarte, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Tampoco le complicó al arquero de Libertato, que va a tener la salida. El arquero liberteño es Victorino Villar. Va a sacar Victorino. Ahí ya sale con un balonazo. El defensor le devuelve. Enrique La Rosa tiene. Desvía, intentó. Pedro La Rosa no prospera. El que llega primero es Vera. Saca un costado. Será lateral, dice el árbitro. Será balón para Libertad. Así es. Partido 0-0. El penúltimo partido en la tarde de hoy. Que tenemos todavía sin goles. 0-0 todavía hasta aquí. El equipo de Libertad y Cerro Verde. Vera tiene. Vera juega. Valdés. Ahora Patricio Toledo. Engancha Patricio. Pase corto para Paraná. Carga Paraná, busca a González. Gabriel intenta. La marca de Benítez, se cae. El jugador González sigue intentando Libertad. Sigue presionando. Va en busca del primero del partido. 0-0 el marcador. Elvio Lurachi. O Julio Lurachi en este caso. Participa también. Cualquier parte del envío ya se queda el balón. El guardameta de Cerro Verde que ya sale jugando con Zamudio. Gabriel adelanta. Este jugador que suele ser arquero también, Gilberto Brites, lateral izquierdo. Sí, hoy hace 2 fechas ya que viene jugando de vuelta en cancha, Gabriel Zamudio. Hoy portero es Monzón. Que vuelve después mucho. Sí. Hace rato ya que no estaba mandando el Suele arco. alternar también con Morales. Morales, sí señor. Monzón que es un buen portero también. Notario tiene, va a Libertad. Habilita a Ayala, tiene Ayala. Ahí está Helio Valdés. Viene la marca, el jugador Benítez. Bueno, desde que llegó Benítez no sé el número, pero cada partido siempre aparece, ¿eh? Sí. Es un jugador que siempre cumple por lo menos con el equipo, ¿eh? Así es, siempre está. Siempre está, en la buena y en la mala. Sí señor. Benítez, el zaguero central también, es un muy buen jugador, ¿eh? Sí, siempre responde de la mejor manera, por cierto. Y jugó todos los partidos también. Sí, siempre él está. Sí. Carlos Benítez, casaca número 5. Carlos Benítez, sí. Avanza Cerro Verde. Sacavera. El otro que es constantemente también en Cerro Verde es Monje, el 10. Sí, hoy no está en el Hoy equipo, no está. Gilberto, ¿eh? No. Bueno, Paraná que tiene. Bueno, Sixto Monjes siempre es un jugador que se caracteriza también en el equipo de Cerro Verde. No está Sixto, ahí está el 10. Ahora sí participa.
Justamente balón para Sixto Monje ahora. Va jugando Sixto. Carlos Benítez. Habilita trae a Sixto Monje. Va Monjes. Le pega al arco. Se queda Victorino Villar con el remate de Monjes. Sí, probó ahí Monje sorprendiendo al arquero, al buen portero Villar, que se quedó con esa pelota. Ya está la salida de Paraná. Alcides Paraná y la posición del balón. Balón profundo, busca a Ayala. A ver, Ayala. Primero llegó el portero Monzón. Se queda con el balón el guardameta de Cerro Verde. Ya sale jugando. Intenta La Rosa. Bueno, fue en el brazo de jugador Paraná. Va a ser tiro libre para el equipo de Cerro Verde. Ya estamos sobre 10 minutos, ahora 11. Sí, va a ser pelota para Cerro Verde, que va a tener un tiro libre. Seguramente va a buscar el área directamente. Sí, este es La Rosa. Levanta el pelotazo largo. Balón que está en poder de Domínguez. Ahora participa Duarte. Resta quitando desde el fondo Vera. Balón que queda en poder del jugador Pedro La Rosa. Este que empalma sacando esa pelota hacia adelante. Ahí queda para Sixto Monjes. Elvio Lurachi despeja. Notario baja. Balón para Ayala. Va el extremo izquierdo. Ayala. Jugó otra vez con la mano Ayala. Sanción de la infracción. De vuelta ahí, le cobra el árbitro. Y de vuelta va a ser pelota para Cerro Verde. Partido 0-0, casi 11 y 12 de esta primera etapa. Ya sale jugando Cerro Verde. Duarte. Ahora queda para González. Gabriel tiene la marca de Benítez. Gabriel pone el físico. Aguanta, cubre. Falta. Perjuicio del número 35. La falta fue en perjuicio de González. Lo hizo Carlos Benítez. Será tiro libre en el círculo central. Favorece al equipo del representativo del conjunto de Libertad. Pelota que va a tener solamente, va a buscar el área directamente el equipo de Libertad, que va a tener esta pelota parada. Julio Lurachi está frente a la pelota. Va a ser el tiro libre. Lurachi. Va el envío. Atención. Quien desvía, no pudo llegar nadie. Paraná intentó, pero tampoco pudo llegar a ese balón. Ya está saliendo con un pelotazo largo. Balón que pica. Va a quedar en poder del jugador del representativo de Cerro Verde. El que intenta es Pablo Acosta. Balón que queda en poder del jugador Sixto Monjes. Golpe de taco. Intenta conectarse con su compañero, pero ya está. Gabriel Zamudio la marca. Ahora queda para Domínguez. Va intentando Domínguez. Elio Valdés en la lucha. Falta de Hugo Usay. Sí, banderina arriba. Va a ser salida para Libertad. Le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport de Curuguatí con nosotros, presentador exclusivo de Pulse por Más en todo el evento deportivo. SB Sport, Clini Pharma, también le agradecemos al doctor Herminio Velázquez, gracias a Clini Pharma en la ciudad de Gribucate, espera su local como siempre. Clini Pharma. Sixto Monje, va teniendo Sixto Monjes. Ya está la marca por parte de Paraná. Ya sale jugando con el jugador Elvio Lurachi. Va Lurachi, deja. Recupera aquí Cerro Verde. Va intentando La Rosa. La marca ahora de Vera. Sale el lateral izquierdo en la marca. Desvía en La Rosa. Será lateral defensivo favorable para el equipo Gumarelo. Bueno, ahí está el partido. 0-0 todavía esta parte del encuentro, primera etapa. Partido 0-0 los primeros 12-15 minutos del partido, que se mantiene 0-0. Sin goles todavía aquí en este partido entre Libertad y el equipo de Cerro Verde, que se mantiene sin goles todavía. Bien, momento de hidratación, momento de tregua. Sí, señor, en esta tarde calurosa, la recomendación es hidratar, Gilberto. Sí, siempre, porque el clima también es medio alta y tiene que para cuidar también a los atletas de
de cada equipo es a hidratarse también siempre. Y ese es con este clima que tenemos para que ayude un poco. Bueno, partido que se mantiene todavía 0-0, sin goles todavía. Falta el gol, lo más importante, que es el gol, lo que falta en este partido. Es la cosa más importante del fútbol, que es el gol, es lo que falta. Que la caprichosa pueda ingresar en el arco, Blas Antonio. Sí, la máxima emoción dentro de un espectáculo futbolístico. Sí. Creo que solamente eso le falta a este partido también. Está muy entretenido el partido entre Cerro Verde y Libertad. Dos equipos que también está bien en la tabla de puntuaciones. El equipo, vamos a mirar un poco la tabla de puntuaciones justamente de estos dos equipos, Gilberto. Sí, sí. Vamos a ver si Cerro Verde creo que está. Cerro Verde creo que tiene 14 puntos. 14 puntos creo que tiene el equipo de Cerro Verde. Con este empate va a 15. Libertad está entre. Por ahí nomás está Libertad, creo. Entre 12, 13, 14 sí, 12 puntos. tiene Libertad. 12 puntos. Sí. Cerro Verde está 14. Bueno. Tiene 14. Si es que hoy si Libertad gana va a 15 puntos. Y si Cerro Verde gana va a 16. Sí, 16 puntos. 17 en este caso. Si suman a 3 hoy Cerro Verde. Atención con esta carga y ya queda para Monzón. Ya sale jugando Monzón. Balón para Costa. Este que busca, atención, peligro de gol, va La Rosa. Solo La Rosa pica, está fuera. Increíble lo que acaba de perderse Enrique La Rosa, totalmente solo. Pateó, erró el arco, Gilberto. Qué ocasión desperdiciada por Cerro Verde. Tenía todo ahí para marcar ya el primero de Enrique La Rosa. Tenía todo ahí para marcar el primero, pero erró el arco. 7 metros 20 y erró ese arco. Erró ese 7 metros el jugador La Rosa. Creo que mérito también de Escobar, que le incomodó cuando le íbamos a patear sí. A Enrique La Rosa. Así es. Prácticamente estaba respirando bajo la nuca del delantero. Bueno, creo que eso también forma parte para que Enrique pueda definir de mala manera. Otra vez Cerro Verde, esta vez va, atención, el arquero. El arquero termina tapando, sacando al córner. Mérito esta vez por parte de Villar. Está todavía 0-0 el partido. Qué pelota sacó Villar acá en esta jugada. Por segunda vez Cerro Verde en ataque. Consigue este tiro de esquina. Servicio de esquina, punta derecha. Favorece al equipo de Cerro Verde, que empieza a apretar el acelerador, Gilberto. Sí. Acelera con todo. Busca incesivamente ya marcar el primero. Libertad creo que no tuvo todavía oportunidad de llegar al arco de Cerro Verde. Sí, algunos centros, algunos cruces. Pero está ahí. Viene el centro, a ras del piso para Duarte. A ver qué hace. Duarte que intenta, reclama mano. Sí, mano, pero fue del atacante. Mano del atacante, señores. Ahí ya va teniendo. Ya va teniendo la pelota. El jugador La Rosa levanta el centro, pelota por arriba. Lurachi saca. Saca Lurachi, va a quedar para el jugador. Ahí está. Sixto Monjes. Intenta sortear la marca, pero le gana el de Libertad. Ya sale jugando con Acosta. Acosta tiene. Alcides Acosta. Va teniendo la pelota. Va al centro, pelota por arriba. Busca a González. Benítez se gana. Va a quedar para Pedro La Rosa. Domina y juega La Rosa. Helio en la marca. Ahí va teniendo Duarte. Duarte. Para Cerro Verde. Juega hacia atrás para La Rosa. Va intentando. Duarte de vuelta. Va Cerro Verde. Intenta con todo. Este es Domínguez. Ya pierde ante la presencia del jugador liberteño. Y lo va a volver a tener porque ya está en poder del guardameta, el arquero del conjunto de Cerro Verde. Así es.
Ahí Monzón ya sale larga buscando a su delantero. Cerro Verde que necesita marcar ya el primero de esta primera parte. Y a ver si Libertad también, que no tiene todavía oportunidad de gol. Cerro Verde sí, dos ocasiones claritas que no pudo marcar. Uno de Enrique Larrosa y el otro que sacó el arquero. Son las dos ocasiones claras de gol de Cerro Verde y Libertad que todavía no puede tener esa oportunidad. Ya saca hacia un costado el jugador liberteño. Balón que sale lentamente afuera. Será reposición manual para el equipo Cerro Verde. Ahí para cumplir está el jugador, el que luce con la 19. Duarte intenta, no pudo controlar el número 8. Entonces será balón, será lateral. Favorece al equipo liberteño. Vera ya cumple. Allá la desvía, Paraná participa. Queda para Helio Valdés, este que levanta. Va a quedar para Alcides Acosta. Domina y va a jugar. Ahora sí, ya juega. Suelta la pelota para Patricio Toledo. Busca hacia la banda derecha. Apertura para Julio Lurachi. Este que carga centro por arriba. Atención. Va a quedar para Acosta. Este dejó para que sea córner. Servicio de esquina será para el equipo liberteño. Sí, va a tener la primera pelota parada importante acá el equipo de Libertad. Un tiro de esquina interesante que va a tener acá por arriba. A buscar el gol el equipo de Gumarelo. Helio o es Lurachi. Sí, Julio Lurachi acomoda la pelota en su último rincón. Será servicio de esquina. Viene el centro, pelota arriba. Ayala el que gana, pero sin dirección el cabezazo. Así será es. Salida para Cerro Verde. Buscó ahí el jugador de Libertad, pero como están mencionando, no pasó nada. Va a ser salida para Monzón de largo. Ya sale el guardameta. Balón arriba. Va participando también allí el jugador, en este caso el número 4. Ya pierde ante la presencia por parte de Enrique. Enrique Larrosa habilita a Acosta. La devolución para Enrique dentro del área. Atención, va con el primero en camino. Duarte está. ¡Gol! Gol de Cerro Verde. Bajo para el 2. Se abre el marcador, señoras y señores. Lo hizo Duarte. Cerro Verde 1, Libertad 0. Tercera llegada profunda del equipo de Cerro Verde. Encontró esa pelota Duarte. Encontró muy bien esa pelota. Y marca el primero por abajo. Por Duarte, Cerro Verde 1. Gumarelo de Libertad 0. A los 22 de la primera etapa. Sí, sobre minuto 22. El tanto de la apertura. Qué buena definición de Duarte por abajo. Sí, muy bien se fue porque no le tiró al bulto al arquero y le buscó por abajo. Y bien, el gol para Cerro Verde. Y vos sabés que el buen portero, Sí. Victorino Villar, solamente se atinó a mirar. Claro, porque era imposible, porque le trabajó muy bien esa pelota, Duarte la agarró bien y por abajo es imposible para el portero Villar. Mirá Tiro que libre, sí. Tuvo 3 llegadas en esta primera etapa Cerro Verde. De ese 3 ya marca el primero. Saca Carlos Benítez. Tenta Gabriel, pero esto termina la primera etapa. Termina el primer tiempo, señores. 1-0 está ganando el equipo de Cerro Verde. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.
la gente pueda ver. Bien, vamos a realizar un sorteo ahí justamente frente a la cámara para el jugador ahí justamente que Roberto Ayala, sí. Este sorteo, jugador de 15 de agosto. En este momento se va a hacer el sorteo ahí frente a cámara para que esto también la gente pueda ver, la gente que han colaborado. Así es que ya desde ya muchísimas gracias a la gente que han colaborado justamente para este jugador que tuvo una lesión. Entonces la gente han colaborado con él. Y ahí vamos a ver Joelma. Vamos a ver, vamos a corroborar entonces quién marcó ese nombre, Joelma. Ahí vamos a mostrar después las cámaras también. Ahí están colaborando el presidente Ronaldo Villalba. A ver, ahí se ve muy bien. Nelson Paredes. Sí, se ven muy bien las imágenes, ¿eh? Perfecto, ahí está. Felicidades para Nelson Paredes, entonces el ganador. Y obviamente a los organizadores. Perfecto, presidente, está muy bien. Ahí está, entonces realizamos así de esta manera el sorteo. Así es, ahí está entonces el sorteo. Nelson Paredes, ese que el ganador entonces del premio, y el agradecimiento a toda la gente que supo colaborar con el señor Roberto Ayala, que sufrió una lesión, jugador de 15 de agosto. Esto empieza Sí, ya de vuelta, segundo tiempo plazo. Sí, arrancó el segundo tiempo. Este sorteo se aprovechó también el entretiempo justamente. Y se realizó la famosa tapadita. Este está muy famoso ahora, Sí, Gilberto. la rapadita. Sí. Sí, el famoso rapadita. Rapadita. Rapadita, Porque se rapa para ver el nombre. Yo tengo como tapadita. Sí. Tapadita era de antes, ¿verdad? Ah, ¿de antes ese? Sí. Ah, bueno. Ahora es Tengo rapadita. que volver entonces Sí. a Tapadita actualizarme, Gilberto, ahorita. Sí, tapadita es el que se juega famoso Bueno. tipo carta. Pero igual, rapadito, tapadita igual, porque se hace se vende y la gente compra y colabora así con el jugador Ayala, Roberto Ayala, que sufrió una lesión grave jugando con el equipo el 15 de agosto, y hoy se hizo el sorteo. Nelson Paredes es el ganador del premio. Perfecto, ahí ya sale Carlos Benítez en este caso. Saca un costado de ese balón, será lateral, corresponde para el equipo liberteño. Partido que lo gana 1-0 el equipo de Cerro Verde. Es un equipo que viene encontrándose con resultados positivos, Gilberto. Sí, señor. Mira, hace 4 fechas que viene ganando todos sus partidos. Empezó ganando todos sus partidos y hoy con este resultado va a 17, cerquita de los punteros. Y creo que más arriba con este resultado está con 18 puntos es San Isidro, y después ya está Cerro Verde. En la tabla creo que depende mucho de qué haga hoy Upuná también. Si suma a 3, le iguala de vuelta en la punta a Uruguay. Y si no gana, se queda en los tumbos de los 18 puntos. Bueno, Duarte de vuelta casi el segundo. Gilberto Brites solito ahí definió, pero esta vez le ganó el guardameta, el arquero Victorino. Villalba. Sí. Bueno, a ver. Ahí la reiteración, Gilberto Brites, totalmente solo. Sí. Aquí mérito del arquero, Gilberto, porque salió a achicar con todo. La achicó con todo y le dejó sin ángulo al que patea. Bien. Gracias al amigo Roberto Barrios. Sí, señor. Que el goleador también ya se coloca ahí como uno de los goleadores del equipo de 15 de agosto, que es el puntero. Está muy dulce con los goles. Nos trae un par de gaseosas ahí para los muchachos de Pulse Sport, así que para la hidratación. Un par de refrescantes para los muchachos. Sí, arrancó Barrio hace lo como que portero, hizo en su momento Chilaver, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora el que tenemos el fútbol para Valle es Gaspar Servio, el arquero goleador, que se encarga de todos los penales en guaraní. Y de ahí vino también Barrio. Es que Barrio pasó de todo, pasó el límite, porque del arco salió a cancha y jugó en el campo. Como centro delantero. Sí, como centro delantero. Totalmente, ¿verdad? Desde el arco al centro delantero. Falta de Gabriel Zamudio, tarjetita para el número 4. Que pide disculpas, Gilberto. Tarjeta amarilla para el lateral izquierdo. Ya está pintado de amarillo. Bueno, esta vez el infractor, el que
vio la tarjeta de amonestación, termina pidiendo disculpas. Al uno no quiere aceptar. No, a uno que no. Por acá se dio cuenta que hizo mal el jugador y es muy importante porque son compañeros, son atletas. Es muy importante. Tiro libre para Libertad. Bueno, será tiro libre. Quedó sentido el jugador que sufrió la falta. Es Julio Lurachi, el zaguero central. Qué lejos se fue el Urachi, ¿eh? Sí, prácticamente ahí en el medio terreno fue la falta. Hasta ahí salió también para tratar de jugar. Un zaguero central que siempre nosotros destacamos su trabajo también. El Urachi, sí. Así Hoy de es. vuelta está haciendo muy buen partido en la saga liberteña. El que hoy no está, no le veo bien a Notario, que siempre es un buen jugador, pero hoy no está, no aparece tanto Notario. Será tiro libre para Libertad. Posibilidad de buscar por vía aérea el empate. Va Notario, centro. Atención, el arquero que saca. El arquero que sacó parecía que se iba metiendo esa pelota, Gilberto. Sí, qué pelota sacó el arquero Monzón aquí. Le salva su portería a su equipo. Casi fue el empate de Libertad. Saludos a la gente que están prendida a Pulses por Más. Todos los seguidores de nuestra página deportiva, también los seguidores de este apasionante torneo, Copa Municipal, torneo senior de Guibucua. Ahí está el lateral, Servicio Manuel, que lo va cumpliendo. Saca como puede desde el fondo del conjunto de Libertad. Va a ser pelota para el conjunto de Libertad. Era para Cerro Verde. Ya lo va cumpliendo. Era para Patricio Toledo. Ahí está Patricio, tiene el esférico. Ahí se muestra el 21, pelota para él. Es el jugador Vera. Va Vera. Saca el jugador de Cerro Verde sin falta, dice el árbitro. Sigue la salida para Libertad. Otra vez traba Vera. Pone el físico. Y gana el servicio de costado el jugador de Cerro Verde. Será balón para el conjunto de Cerro Verde. Sí, va a ser pelota para Cerro Verde, que está muy bien aquí. El equipo de Cerro Verde que está ganando todos los partidos. Acá de vuelta está sumando a 3. Venega el que cumple. Balón para el jugador Duarte. Ya saca Lurachi. Complementa también Pedro La Rosa. Salió lentamente afuera esa pelota. Será balón para el equipo liberteño. Sí, Venega creo que ingresó en el entretiempo. Venega. Creo que ingresó por alguien. Bueno. Partido que se mantiene 1-0 a favor del equipo de Cerro Verde. Sí, señor. Burgos. Entonces, que se quedó en la banca. Bien, Escobar. Golpe de taco Escobar para la salida con elegancia. Ya sale jugando. Intercepta de Domínguez. Deja para Duarte, el autor del único tanto hasta aquí que está dando los 3 puntos a su equipo. Ya estamos sobre 7 minutos de esta segunda etapa. Va Ayala. El último partido queda entre Ciudad Nueva y el Sport Uponalal y Celeste, que le enfrenta al equipo de Ciudad Nueva. Bien. Uponá que va a tener la magnífica oportunidad, Gilberto, de ser escolta. Si gana hoy, sí. Por eso. Tiene que ganar para traspasar el punto que tiene el Sport Guibucua. Hoy empató. El Guibucua ganó hoy. O ganó, entonces sí, no, ganó. solamente puede alcanzar, Gilberto. Sí, va a ser punto igual ante Guibucua, pero Guibucua sí está mejor en goles. Entonces le obliga a Uponá a ganar. Sí. Para mantenerse ahí. Bueno, es cierto, le ganó a Arenda. Ese error del arquero. Bueno. Tarjetita para Enrique La Rosa. Así es. La segunda tarjeta amarilla por el lado de Cerro Verde.
La falta fue en perjuicio de Escobar. José Escobar, el zaguero centro. Escobar pide que se muestren. Ahí, tarjetita, a ver para quién. Para, si no me equivoco, es para Sixto Monje por reclamar. Hay tercero entonces por el lado de Cerro Verde. Tercer tarjeta amarilla. Lurachi. Ya saca Lurachi, pelota arriba. Queda para González, baja González dentro del área, se cae. Atención, peligro de gol. Está, no pudo definir, era el empate. Bueno, finalmente Pedro La Rosa punteó esa pelota, Gilberto, por eso no fue gol. Sí, punteó la pelota y se va a mantener en ataque el equipo de Libertad. Corner, punta derecha. Favorable para el equipo liberteño. Viene el centro, pelota por arriba. Sixto Monje complementa sacando esa pelota. Va a quedar para Pablo Acosta. Va avanzando Pablo. Tiene espacio. Conduce, lleva. El pase no estuvo bueno, por eso ya está Escobar. Deja para Lurachi. Sale jugando Libertad. Balón para Alcides Acosta. Se cae Alcides. Sin falta, dice el árbitro. No pasó nada. Golpe de cabeza por parte del defensor. Pone el físico ahí Alcides Acosta. Ahora sí, cobra la infracción. ¿Habrá tiro libre para Cerro Verde? Sí, va a haber pelota para Cerro Verde. Al cambio. Va a salir Lurachi. El 14. Lurachi se retira. Y va a ingresar el 17 por el lado de Libertad es... Bueno, vamos a confirmar, Gilberto. Sí. Porque en la planilla yo tengo acá el 17 Orrego, pero este no es Orrego. Ah, 27 es, no es 17. Entonces es Robert Zamudio. Robert ingresó por el Lurachi entonces. Sí, ahí está el cambio. Está el cambio para Libertad. Sí, señor. Bien. Continúa el partido. Tras ese cambio que acaba de realizar Cerro Verde. Balón profundo, balón que pica y queda para González. Este que peina. Va Ayala. Bien Venega para cerrar. Para sacar a un costado. Ese balón será lateral ofensivo. Favorable para Libertad, que apura las elecciones. Quiere el empate. Sí, necesita el empate de Libertad antes que se termine esta segunda etapa. Antes que se termine este partido, digo bien. Estará buscando el empate. 10 minutos. Bien. Habrá balón, corresponde para el equipo de Libertad, que mandan a sus cabeceadores. Tiene un tiro libre, especie de córner corto, cerca del área mayor. Será tiro libre para Libertad. Ahí levanta el brazo derecho. Seguramente se practicó algo en la semana en el campo liberteño. Vamos a ver el centro que impacta en la barrera. Bueno, no sacó provecho también Libertad de esta pelota quieta. No pasó nada en esa pelota parada que tuvo recién el equipo liberteño. Sale el arquero Victorino Villar, despeja un costado porque se iba con todo el jugador Pablo Acosta. Primero llegó el guardameta Victorino Villar. Ahí para jugar Sixto Monje. Bueno, deficiencia en el servicio, dice el asistente. Malísimo. La famosa mala tirada, Gilberto. Sí, sí. Y pues no sé, porque hace rato ya que juega en el fútbol y no sé por qué no maneja todavía. O sea que muchos juegan no al fútbol, no maneja lo que es el reglamento. Va Sixto, Monjes tiene, Vera en la marca, sigue Sixto, pierna zurda, pacta justamente en el defensor, juega con Domínguez. Domínguez para Pedro La Rosa, este es Pedro, balón para Venega. Domina el lateral derecho, el 19 con la pelota, va Venega a cualquier parte sin destinatario. No hay ningún receptor alguna, por eso fácil para el arquero Victorino Villar, que sale y atrapa y ya sale también con un pelotazo largo. Benítez. Ahí ya saca un costado el balón. A ver, Oxay.
No salió todavía, pero volvía de la posición de adelanto, dice el asistente. Sí, por ende le cobra el offside al jugador. Bueno, partido que está ganando 1-0 el equipo de Cerro Verde, que está sumando de A3. Bien, va Celso Ayala, balón por abajo, saca la defensa a un costado. Será lateral. Lateral favorable para el equipo liberteño. El encargado, aquel costado del campo de juego, es Vera. Lateral izquierdo. Ahí ya juega, pero no pasó nada también. Bueno, ahí está. ¿Será lateral o será salida, digo bien? Será salida, sí, saque de meta. Saque de salida para Cerro Verde, pero el árbitro dice vamos a rehidratarnos. Sí, minuto de hidratación para los jugadores. Está ganando el equipo de Cerro Verde su partido. Le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, gracias al amigo Casimiro Benítez Gómez desde Curuguatú. SB Sport, el presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los eventos deportivos. También le agradecemos a Clinifarma, al doctor Herminio Velázquez. Muchas gracias, Clinifarma. Te espera su local en la ciudad de Uruguay. Clinifarma, como siempre, acompañando a cada partido que hacemos cada fin de semana a través de la plataforma de Pulse Sport Más, YouTube, en vivo, todos los partidos. Pedimos a la gente que se suscriba al canal, que active la campanita de notificaciones y acompañando en todos los partidos que hacemos cada fin de semana a través de Pulse Sport Más en nuestro canal de YouTube. Apura el árbitro Blas. Sí, porque sabe que minuto pasa rápido, no puede dar mucho en este caso adicionar, no puede dar mucho adiciones. Por eso van apurando a los protagonistas para que esto continúe a lo de Cerro Verde, porque Libertad ya hace rato volvió para que esto continúe. Cerro Verde trata de ganarle unos segundos del partido, porque va ganando su equipo 1-0 con el gol de Duarte. Sí, con ese gol del primer tiempo está ganando 1-0 Cerro Verde y aguantando ese resultado también. Ya va a salir desde el fondo el guardameta del conjunto de Cerro Verde. Balón arriba, el que peina es Notario, queda para Vera, este que levanta. Arriba el esférico, golpe de cabeza por parte de Acosta. Juega con Elio Valdés. Ahora Robert Zamudio. Robert tiene, deja para Patricio Toledo. Toledo para Robert. Va Zamudio. Va al envío. Le devuelve el jugador de Cerro Verde. Otra vez para Patricio. Habilita a Robert Zamudio. Intenta Robert. Bueno, se le fue la pelota a Robert Zamudio. Reposición. Ya juega con Patricio. Va Toledo. Se enreda Patricio. Se enreda totalmente solo allí. Va teniendo para el jugador Notario. Esta que carga centro por arriba. Va para Ayala. Atropella Ayala. Sale el arquero primero. El guardameta. Así es. Intenta Libertad, pero hasta aquí no pudo encontrar todavía el empate en este partido. Está perdiendo 1-0. Cerro Verde que está aguantando ese resultado también. Hasta aquí, partido que está 1-0 arriba. Y Cerro Verde, si tiene oportunidad de ampliar la ventaja, tiene que hacerlo porque de a poco Libertad va teniendo pelota en ataque. Saca como puede el jugador Luciano Villalba. Lateral favorable para Libertad. Va con Robert Zamudio. Este es Robert. Va intentando, va insistiendo. Ahí lateral va a ser para el equipo de Cerro Verde, Gilberto. Así es, va a ser pelota para Cerro Verde, que sigue ganando 1-0 su partido. Después de esto se viene el último de la jornada entre Grupo Ciudad Nueva y Grupo Es el último partido en la jornada y sábado 28 de febrero, fecha 12 del campeonato. Reporte de sintonía, Cirilo Acosta, dice fuerza Cerro Verde desde Pirayú, departamento de Paraguarí, está participando con nosotros. Bien, gracias a la gente. Paraguarí, Gilberto va a participar en intermedia este año. Sí. Se va preparando con todo el equipo de Paraguarí FC. Paraguarí FC, exactamente. Así es, Muy bien, va a ser el
representante ahí de ese departamento. Sí, una pregunta, Blas. Sí. Pirayo en español, ¿cómo sería? Esa pregunta... ¿Cómo sería, Blas? Bueno, te dejo a tu cargo otra vez, Gilberto, Bueno, esa pregunta. O sea, la pregunta y la respuesta también. Sí, pedimos ¿cómo se llama? A los televidentes. Así, que nos deje ahí en los comentarios. Para seguirlo especialmente. Sí, señor. Bueno, saludo también para José Damián González, Fuerza Cerro Verde. La gente está alentando al equipo de Cerro Verde. Acá también escribe Miguel La Rosa, dice Fuerza Cerro Verde, el equipo que Sí. ha levantado muchísimo en este campeonato. Sí, esta temporada, sí, muy bien. Cerro Verde que viene ganando ya con esto 4 partidos seguidos, ganando el equipo de Cerro Verde. Tiene la pelota Alcides Acosta, va teniendo Alcides. Acosta escapa de la marca, sigue Acosta, peligro de gol, está el empate, atención. Está atento el defensor Domínguez, complementa a Benítez, llegó en esta Libertad. Sí, acá sí llegó profundamente Libertad, tenía todo ahí para marcar el empate, pero muy atento ahí los jugadores de Cerro Verde. Atención, pica adelantado Acosta, sí. Por eso ya se negó a correr. Se dio cuenta que está en posición de adelanto y ya pide cambio también. Sí. El jugador Acosta. Mira que Pablo Acosta. En la fecha anterior salió lesionado Acosta. Y hay que ver quién ingresa por él. Sí, vamos a ver. Vamos a ver quién puede ocupar ese puesto que va a abandonar o que va a dejar, en este caso, el jugador Pablo Acosta por alguna molestia muscular, digo, ¿sí? Gilberto. Capaz que sí, porque en la fecha anterior salió luego rengueando de la cancha Pablo Acosta. Sí, y ahora estamos viendo que está teniendo también dificultad para caminar. Sí. Y ya se prepara cambio, ya enseguida va a ingresar. Ahora sí ya se va a autorizar el cambio. Ya deja el gramado de juego Pablo Acosta. Ya te digo el nombre del que ingresa, Gilberto, casaca número 18. Ya enseguida, casaca 18 acaba de ingresar en el conjunto liberteño, de Cerro Verde. Sí. Ahí en Cerro Verde entonces el cambio, se retira Acosta, ingresa al 18. En la espalda el jugador de Cerro Verde. Vamos a corroborar el nombre de este jugador. El número 18. Viene, va teniendo la pelota Cerro Verde. Balón para La Rosa. Pedro tiene esta que carga centro. Atención, busca Enrique. Está primero la salida Antonio Notario. Le presiona, pero no pierde Antonio. Saca ahora. Va a quedar para Robert Zamudio. A ver qué hace Robert. Balón hacia atrás para Patricio Toledo. Va Toledo. Tiene Patricio. Con un puntín habilita a Helio Valdés. Va Helio. Deja para Vera. Se muestra Helio. Pelota para él. Helio tiene. Helio suelta. Paraná tiene ahora. Juega Paraná. A ver, engancha bien por Paraná para escapar de la marca. Juega para el jugador Valdés. Helio. Juega hacia adelante. Pelota para su compañero Ayala, pero primero llega Venega. Queda para Pedro La Rosa. Saca un costado. Todavía no salió. Ahora sí ya salió, dice el asistente 2. Bueno, se va a ganar la tarjeta seguro allá. El jugador que tiró desaprobando la decisión del árbitro. Y sí, la tarjetita para Alcides Acosta. Bueno, tarjeta amarilla para el jugador Acosta entonces, por reaccionar por la pelota. Por ende le saca la tarjeta amarilla el árbitro, que va a ser pelota para Cerro Verde también. Será balón, será tiro libre. Favorece para el conjunto liberteño. Valdés intenta ya la marca de Sixto Monjes. Sale Sixto. Gana Sixto Monjes la salida. Balón corto para Enrique. Era Venega. Balón profundo para Duarte, que pica adelantado. Posición ilícita de Duarte. Sí, se adelantó de vuelta Duarte sobre la línea. Es Uxay. Bueno. Acá Cirilo nos responde, Gilberto. Vamos a ver si está en lo cierto o no, porque vos tenés la respuesta, ¿eh? Sí, adelante. A ver qué dice el amigo Cirilo. ¿Qué era la pregunta? ¿Pirayú? En castellano. Sí. ¿O era en guaraní? En español. Ah, en español. Pez aguja, dice. Pez aguja. Sí, correcto. Cirilo Acosta.
Agradecido, Cirilo. Sale Libertad, gracias. De vuelta al amigo Cirilo, está Sí, está señor. viendo el partido, disfrutando con nosotros este campeonato senior de Gribucuá, fecha 12, Copa Municipal, que va a terminar allá por, a ver, ¿qué mes más o A menos? ¿Tenía ver, una idea, Gilordo? va a terminar recién la primera rueda, ¿verdad? Falta 3 fechas todavía que se termine la primera rueda. Creo que tiene 15 fechas. Agosto, por ahí. Y por ahí debe ser. Agosto, septiembre, por ahí. Bueno, avanza Libertad, Valdés que intenta, está la marca Y Villalba. depende mucho de la liga también, sí. Porque va a haber partidos los días sábados también, algunos partidos. Sí, eso es cierto también, ¿eh? Eso es cierto, depende de eso. Eh, 14 equipos y quedaría 12 fechas. 12, 13, sí, dos fechas más, sí. Ah, falta 2 fechas para que se termine la primera rueda. Sí, y se terminó este partido también. Triunfazo de Cerro Verde. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta, señores, recuperamos por aquí la energía eléctrica. Nosotros tuvimos un corte de energía eléctrica acá en la transmisión, pero ya recuperamos totalmente. Ya prosigue este partido, todavía 0-0 sin goles todavía entre Ciudad Nueva y Grupo Blas. Sí, señor, el famoso pestañeo. Sí. Que interrumpió un poco nuestra señal, pero ya, gracias a Dios, hemos recuperado. Bien, va a ser córner. Esto continúa 0-0. 0 para el equipo de Grupo A, 0 para Ciudad Nueva. El último partido de esta jornada de hoy. Fecha 12. Franco para cumplir. Servicio de esquina. Servicio de esquina. Para el equipo de Ciudad Nueva. Viene el centro. Pelota arriba. Atención. Cabezazo. Gol. Gol de Ciudad Nueva. Lo hizo Vázquez. Sí, señor. Con golpe de cabeza. El zaguero central Vázquez se elevó. Conectó. Pelota adentro. Abre el marcador Ciudad Nueva. Lo hizo Vázquez. El partido ahora está Ciudad Nueva 1 y Buponá 0. Muy bien, acá Ciudad Nueva con la pelota parada, bien trabajada. Vázquez se elevó con todo por arriba y marca de cabeza. El primero para el equipo de Ciudad Nueva. Ciudad Nueva 1. El equipo ciudadano suma. Buponá 0. Bueno, ahí está, 1-0. Ganó 1-0, ya está ganando 1-0, digo bien. El equipo de Ciudad Nueva que sumó de A3 ya en este partido, que ganó, ya está marcando su gol. Con este gol está ganando 1-0. Y qué golpe para la gente del Sport Buponá, que necesita salir a buscar el empate. Justamente en ese pestañeo vio la roja el jugador, el que luce con la 8 en el equipo de Ciudad Nueva. Está jugando con 10 y está ganando parcialmente 1-0. Vio la roja García. García, sí. Arnildo García, el capitán sería, ¿eh? Sí, atención, está el empate. Erró el arco, pero también ya banderín arriba. Sí, se juega con todo Buponá buscando el empate. Tenía oportunidad, pero erró el arco. Si era gol, se le iba a anular porque estaba ya en offside el jugador. Asimismo, definió mal también, pero estuvo muy cerca. Y Buponá del empate en los pies de Velázquez. Sí, Velázquez, Néstor. Este es Laureano. Juega con Bruno Jiménez. Apertura para el 15. Va Bruno Jiménez. Quiere ganar la raya. Ahí está Bruno. Levanta el centro. Atención Vázquez. Baja con el pecho. Saca Mascareño. Recupera Buponá. Balón para el jugador Alcides Paredes. Está adelantado, sí, adelantado el jugador Ibarra. Muy adelantado, va a ser pelota para Ciudad Nueva. ¿Qué partido está ganando Ciudad Nueva? Sí, partidazo. Están haciendo estos dos equipos también. Y hasta aquí, parcial, resultado a favor. Sí. Roberto también que sacó esta clase de partido, sacó hasta la final. Vamos a ver si aguanta con 10 el equipo de Ciudadanos. Sí, así es. Vamos a ver la tabla de puntuaciones también. Lo del equipo de Ciudad Nueva. Ciudad Nueva va a ir a... si es que se concreta, ¿no? 16 puntos, sí. Porque tienes 13 antes que termine, o antes que arranque la fecha 12. Así es. Antes que juegue este partido. Cerro Verde va a 17. Puede ganar su partido también. Sí. Y con este resultado, Buponá se frenaría. Sí. Mira, 19, pero falta mucho. 15 tiene 24. Ahora su moda 3 va a 27. 27. Después ya su inmediato perseguidor el Gribucá con... A ver, estaba con 19. Ahora va a 22. Sí, 22. 22. Grande es la diferencia, 27 con 22. Y después ya está ahí con 18 puntos San Isidro. Después está Cerro Verde con 17. 16 para Ciudadanos si se termina así este partido. Con 16 está Manchester. Quedó con 15 Deportivo Garendá. Y después ya está entre 14. A ver, con 12 queda Libertad. Porque Cerro Verde ganó su partido. Va a 17.
Real Madrid está con 9. San José Empató hoy, hoy empató 0-0, 1-1. Va a Quedó. 9 también. ¿A cuánto quedó? A 9 también se va. A 9. Sí. Independiente perdió, quedó en Y 6. quedó en 6 puntos. Independiente ganó solamente 2 partidos en 12 fechas. Ya sale Mascareño. Tomás. Para la conducción en la salida. Juega con Jiménez. Ahí está Isidro. Santa Cruz no pudo. Ahora ya despeja Cardoso. Balón que queda en poder del guardameta. Sí, sale con todo para el despeje. Ayala desvía. Jiménez lucha. Gana Vázquez, el autor del gol. 1-0 gana Ciudad Nueva. Wilfrido Cuenca. Va teniendo Mascareño. Mascareño que carga. Balón que queda para Isidro Santa Cruz. Queda para el jugador de Uponá. Jiménez. Ibarra desvía bien. Queda para Paredes. Alcide engancha. Alcide a ver qué hace. Viene la marca Vázquez. Va a quedar para Franco. Franco. Es Juan Carlos. A ver quién se muestra. Está Vázquez cerca. Pelota para él. Intentó una pared, autopase. Los dos no le salió. Ya está entonces para la salida del conjunto albiceleste. Así es. Está ganando el equipo Ciudadano 1-0 su partido. Este es el último en la jornada y sábado 28 de febrero. Ciudadano que está ganando 1-0 en la primera etapa. Bueno, momento de hidratación, Gilberto. Sí. Ahora se van a hidratar los jugadores. Le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, que te espera en Curuguatú. Para que consulta ahí en la pantalla, está el número de teléfono de SB Sport. Entonces para consulta o si por ahí cuenta con indumentaria deportiva, fabricación de indumentaria deportiva, empresariales y más. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por Más, entró en todos los eventos deportivos. También le agradecemos a Clinic Pharma, gracias al doctor Herminio Velázquez. Clinic Pharma te espera en la ciudad de Gribucá, gracias a Clinic Pharma. Entonces, agradecemos siempre también al doctor Herminio Velázquez. Partido 1-0, está ganando el equipo de Ciudad Nueva. Sí, con el gol de Vázquez. Ya estamos sobre 16 minutos. Etapa inicial, Gilberto Brites. Sí, señor. Que está ganando el equipo Ciudadano. Y ya va cayendo la tarde. También. No me preocupa porque todavía falta algunos par de minutos para el primer tiempo. Sí. Para que culmine y después todo el segundo tiempo que va a durar 25 minutos más. Y creo que si terminamos va a ser casi en la oscuridad, ya se va a terminar el partido. Reposición manual que ya lo va cumpliendo Ciudad Nueva. Balón que sale lentamente afuera. Será lateral. Ahí ya sale jugando. Espínola habilita a Tomás Mascareño. Tomás habilita al jugador Isidro Santa Cruz. Esta deja para Wilfrido Cuenca. Balón de Uponá. Va con todo en busca del empate. Atención. El arquero está Wilson Vázquez. Se queda con ese esférico. La redonda ya está en la mano de Wilson Vázquez, que ya vuelve a sacar. Balón que ya está en poder de Jiménez. Ahora participa Ayala. Ayala habilita a Ibarra. Va intentando Ayala. Saca como puede el defensor. El número 5 a un costado. Será lateral para el equipo albiceleste. Así es. Va a ser pelota para el equipo albiceleste, que hasta aquí le está costando. Con 11 está en cancha, pero les cuesta un montón crear ocasiones de gol para que pueda buscar el empate. Y Ciudad Nueva, que hasta aquí le está aguantando muy bien. Sale Ciudad Nueva, balón de Franco, profundiza para Gonzalo Agustín, que pica, atención, peligro de gol. Jiménez se muestra, pelota para Jiménez, a ver qué hace Bruno. Ya se va armando la defensa, sigue Bruno. La marca de Santa Cruz, se le fue la pelota a Bruno Jiménez. Será balón, será salida que corresponde para el equipo albiceleste, que está perdiendo y quiere el empate también. Sale con todo
Otra vez a proponer Gilberto. Habilitado está Barrios. A ver qué hace Barrios. Paredes se muestra. Tiene que dar a Paredes. Vázquez está firme para sacar con golpe de cabeza. Queda para Franco. A ver qué hace Franco. Balón para Cardoso. Antonio corre. Cardoso va a llegar. Sí, llegó a la pelota. Se muestra González. Sigue Cardoso. Ahora González. Se anticipa muy bien Santa Cruz. Ya le roba desde atrás. Allá la juega con Jiménez. Ahora participa otra vez Santa Cruz. Sale Santa Cruz. Sí. Bien, ahí está el partido. Hasta aquí 1-0. Está ganando con 10 el equipo Ciudadano. Y el Uponá que sale con todo en ataque, buscando el empate, pero hasta aquí le está costando. Bien, va Jiménez. Rebota en el jugador Laureano González. Esta que saca. Balón que ya termina saliendo afuera. Será balón, será. A ver, para el equipo de Uponá. Atención el remate. Sale afuera, será reposición. Será salida para el conjunto del representativo del cuadro de Ciudad Nueva, que sigue ganando el partido por 1-0. Sí, sigue ganando 1-0 su partido cómodamente con 10. Se mantiene 1-0 arriba el equipo Ciudadano. Ya sale, balón que está en poder de Jiménez. Este juega con Paredes. Ahora tiene Paredes de vuelta, la evolución para él. Saca la defensa, queda para Franco. Franco para Ciudad Nueva. Rodríguez, otra vez para Franco. Primero llega el defensor Wilfrido Cuenca. Allá la intenta, se le fue la pelota. Va a ser lateral para el equipo Ciudadano, que está metiendo un triunfazo hasta el momento. Ya estamos sobre 20 minutos de esta etapa inicial. Así es, ya minuto 20 de este partido. 5 minutos más y ya se va esta primera etapa, que está ganando el equipo Ciudadano por 1-0. Aquel gol del jugador de Ciudad Nueva que marcó el jugador Vázquez. De cabeza marcó ese gol. Y con ese gol está ganando 1-0 el equipo de Ciudad Nueva. Va a quedar en poder de Erico Areco. Ya está por terminar de a poco el primer tiempo. Ya estamos superando minuto 21 ya. Sí, señor. Ya va saliendo Néstor Velázquez. A ver qué hace Néstor. Balón. Ya está en poder de Santa Cruz. Bueno, sale la pelota. Será balón, será lateral que corresponde para el equipo del conjunto de Ciudad Nueva. Reposición manual. Ahí ya lo va cumpliendo Laureano González. Balón que queda para Espínola. Víctor Espínola descarga con Ayala. Ayala para la conducción. Sale lentamente Ayala. A ver quién se muestra. Opción de pase es Néstor. Pelota para él. Va Néstor Velázquez dentro del área. Atención, sale el arquero Wilson Vázquez. Se queda con el balón. Sí, muy atento ahí el portero Vázquez, que se queda con esa pelota y que ya sale rápidamente. Cuenca gana en las alturas. Se anticipa a Franco. Queda para Vázquez, el autor del gol. Va llevando esa pelota. Se cae Vázquez. Balón que rebotó en el brazo de Vázquez. Por eso se sanciona la mano. Sí. Va a ser pelota para Uponá, que está perdiendo 1-0 su partido. Cuenca. Sale Cuenca con balón dominado. Juega con Paredes. A ver qué hace Paredes. Busca a Velázquez. Va Néstor. Está también el jugador Isidro Santa Cruz. Santa Cruz para Mascareño. Para Velázquez. Jiménez. Uponá quiere el empate. Velázquez, peligro de gol. Está el empate. Atención. Remató mal. Se fue abriendo el remate. Entró con las piernas zurdas. Le entró el número 30 a la pelota. Sí, se abrió mucho esa pelota, que no le llevó peligro tampoco al arco de Vázquez, y que ya prepara la salida. Bueno, ahí vemos en reiteración el remate. Creo que le entró con la pierna menos hábil Velázquez. Por eso no sacó mejor rédito a esa muy buena jugada del equipo albiceleste. Otra vez Velázquez intenta golpe de cabeza por parte
del jugador Espínola. Mascareño ahora. Cuenca baja. Jiménez intenta. Gana Cardoso. Ahora Santa Cruz. Jiménez, Santa Cruz. Va teniendo la pelota. El equipo de Uporá. Participa Néstor Velázquez. Cuenca. A ver qué hace Cuenca. Balón que filtra para Velázquez. Despeja la defensa del defensor Bogado. Va quedando ese esférico otra vez para Jiménez. El capitán va conduciendo. Ahora levanta, busca a Velázquez. Peligro de gol. Va Néstor. Atención, está afuera. Remató afuera de primera Wilfrido Cuenca. Era el empate, Gilberto. Tenía todo ahí Cuenca para que puedan dar ya el empate a su equipo. Erró el arco. Erró el arco Cuenca. Y no pudo ahí Cuenca empatar el partido. Se mantiene 1-0 arriba el equipo ciudadano. Erró el arco Cuenca. Y si pierde este partido, Cuenca no se duerme esta noche. Pausa. Ya venimos. Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Ya va cayendo la tarde aquí en la zona de San Isidro del Norte. Me van a decir que
Me van a decir que a otro lado no, pero todo igual, pero acá se está jugando el fútbol. Y puede ser que... Vamos a ver qué pasa en esta segunda parte. Los últimos 25 minutos, Blas. Sí, arranca la etapa complementaria. Recordamos que juega con 10 el equipo de Ciudad Nueva. Vio la roja por doble amonestación en la primera etapa. Gilberto, el jugador García. Arnildo García. Sí, señor. Por eso está con 10. Sí. Hay que ver cuándo se le da porque es capitán. Sí, eso sí. Mínimo 2 fechas seguramente. Bien, va teniendo ¿Y la si es doble pelota. amarilla igual? ¿O solamente roja directa? ¿Se encuentra eso, Blas? Bueno, si es doble amonestación, mayormente un partido. Pero sí, por ser capitán le puede sumar un partido más. Ah, 2 serían entonces. Sí. Bueno. Así mismo. Bueno, será córner. Y por ahí debe ser solamente. No sé Sí, después dependería también Claro. del informe del árbitro, También, Gilberto. sí. A ver qué escribe. Bueno, va el envío, centro, por arriba, va en busca del empate. Buponas resta quitando desde el fondo. Ciudad Nueva. ¿Será que se va a meter atrás? Atención, va el remate encima del horizontal. ¿Será que se va a meter atrás, digo, de Ciudad Nueva para lo que va a ser este segundo tiempo, Gilberto? Y seguramente va a aguantar lo último el equipo de Ciudad Nueva porque Buponá va a ir con todo. Ciudad Nueva tiene que tratar de acomodarse bien atrás y porque Buponá va a adelantar línea y de contrarreloj le puede liquidar tranquilamente el equipo ciudadano si hace bien. Acá se salva ya del primero del empate el equipo ciudadano. Va sacando ese frico, termina para Cuenca, golpe de cabeza. Rodríguez intenta. El árbitro dice falta. Se cobra la infracción. Será tiro libre que corresponde, favorece al equipo ciudadano. Balón en el medio terreno. Este servicio, este tiro libre. Bueno, ahí va a sacar Vázquez, el autor del único tanto hasta aquí. Ya saca con golpe de cabeza, ahí queda para Barrio. Intenta salir jugando Barrio. Bogado es el que aparece también en la marca. Sigue Ayala. Bien para presionar ahí el jugador Franco. Nada de meterse atrás porque salió ahí a presionar con 4 hombres el equipo ciudadano en zona de ataque. Sí. Y vamos a ver qué pasa porque hasta aquí estamos ganando 1-0 su partido. Buponá va a salir seguramente buscando el empate con todo este segundo tiempo. Ahí está el pelotazo largo. Saca como puede. Entonces la pelota ya sale afuera. Lateral será para Buponá, el equipo albiceleste. Reposición manual costado derecho. Ahí va el lanzamiento. Va a quedar esférico para el jugador de Buponá que va insistiendo con Néstor Velázquez. Falta, dice el árbitro allí en perjuicio de Néstor. Sí. Ahí Néstor gana un tiro libre, Blas Antonio, que se va a ir al área directamente. Esta pelota va a cargar y va a buscar por arriba. Y de rebote también tiene que estar atento ahí los jugadores de Ciudad Nueva para que pueda sacar esa pelota. Bien, será tiro libre. Favorece para el equipo albiceleste. Especie de córner corto de vuelta. Va el envío, centro, arriba, atención, golpe de cabeza, fue defensivo. Complementa Franco, reclama penal la gente de Buponá. Golpe de cabeza y se va a ganar la amonestación. Sí. A ver, tarjeta para el número 6. El 6 es Cuenca. Sí. Wilfrido Cuenca entonces ya tiene la tarjeta amarilla. Bueno. Acá se va a protestar todo, todas las jugadas se va a protestar porque la gente de Buponá necesita marcar el empate porque con este resultado se queda. Ciudad Nueva, ¿con cuántos puntos estaba Gilberto? Estaba con 13, ahora va era a 16. 16, sí Con señor. este parcial. Claro, si se termina así. Bueno, y Buponá estaba con 19. Buponá estaba con 19, sí. Con 19 estaba.
Será balón para el equipo ciudadano. Lateral para el equipo de Ciudad Nueva. Ahí para cumplir está Vázquez. Busca a Cardoso. Bueno, deficiencia en el servicio. Era Laureano González. Sí. Bueno. Mal la tirada del jugador de Ciudad Nueva. Ahora va a ser para el equipo albiceleste. Va Néstor, atención el remate. No pasó absolutamente nada el remate. El jugador del conjunto de Uponá será salida para el equipo ciudadano. Equipo Ciudad Nueva. Bueno, va a ser salida para Ciudad Nueva. Desde el arco. Está ganando. Está haciendo... ganando minutos también. Así que está con 10 el equipo ciudadano. Ya baja ahí Néstor. Velázquez tiene. Velázquez intenta girar. Se apoya en el jugador Cuenca. Ahora Jiménez. Pase en profundidad. Atención. Viene la marca. El zaguero Vázquez. El autor del único tanto hasta aquí. Le está dando la victoria a su equipo. Jiménez intenta. Va con todo. Uponá en busca del empate. Retrocede otra vez. Busca Santa Cruz. Bogado despeja. Golpe de cabeza de Espínola. Cuenca otra vez. Baja también. Agustín González quiere, pero no pudo. Saca como puede. El defensor del conjunto ciudadano. El balón que queda para Barrios. Pablino no pudo. Se le fue la pelota. Será saque de salida. Será saque de meta. Favorece al equipo del conjunto de Ciudad Nueva que va a respirar en esta. Sí, va a respirar. Gana una pelota en salida que va a tener a favor el equipo ciudadano. Y la gente de Uponá que ya se espera ya esta parte del partido. Necesita empatar, si no, se va. De a poco se está yendo este partido. Va Jiménez. Tentó aquí Bruno Jiménez. Laureano González también. La marca de Barrios. Saca un costado Bruno. O era Laureano. Será lateral para el equipo albiceleste. De a poco otra vez se va arrimando. Lo va metiendo de a poco atrás al equipo de Ciudad Nueva en busca del empate. El equipo albiceleste va a intentar el centro. Impacta en el defensor. Será córner. Sí, va a ser pelota parada para el equipo de Uponá. Que va a tener aquí pelota complicada. Que va a tener el equipo de albiceleste. Va el envío. Atención, golpe de cabeza por parte del defensor. Sigue Bruno también allí. Va presionando Bruno Jiménez para la salida. Queda para el jugador del equipo albiceleste. Néstor tiene. Velázquez pisa el esférico. Ahora levanta el centro. Pelota para quién. Para el defensor que termina despejando. Será córner. Bueno, tiro de esquina de vuelta, pelota parada que va a tener vuelta. Se mantiene en ataque el equipo albiceleste. ¿Cómo está aguantando el equipo de Ciudad Nueva? Ciudad Nueva que está con 10, gana 1-0. Atención, está el cabezazo afuera. Ganó Espínola, el zaguero central de Uponá. El cabezazo fue desviado y se pierde afuera Gilberto. Sí, por centímetros se juega afuera esa pelota de Espínola. Y ahora va a ser salida para Ciudad Nueva. Bueno. Va a salir Vázquez. Ya sale Vázquez. Paredes peina. Quiere Agustín González. Cuenca en la marca. Paredes otra vez. Ahora el que tiene la pelota es el jugador del conjunto albiceleste, Jiménez. Va con todo, le comete falta. Bueno, un choque también bastante dura. Sí, se escuchó desde aquí ese choque entre estos dos jugadores. Quedó muy sentido el jugador de Ciudad Nueva. Sí, y acá un minuto, casi 2 minutos por ahí se va a perder de vuelta con esta jugada. Y no sé si se va a terminar 25 minutos de este partido, Lazo. Bueno, se va cayendo la tarde, se viene la noche. Este partido que continúa. Y queda todavía 15 minutos en juego, Gilberto Brites. Sí, 15 minutos y no sé si va a aguantar el tiempo. Bueno. Ya casi no se ve nada en la cámara tampoco.
enfoca hasta lo último, pero imposible. Sí, bueno. Está sentido el jugador de Ciudad Nueva. Y se va a mantener ahí hasta lo último para que pueda. Sí, 15 minutos. Mucho ya. En el entretiempo en un partido juega entretiempo que se pasó el límite de minutos porque creo que fue en el partido de 15 de agosto. Después hicimos el sorteo también. Y por ahí se fue todo porque la fecha anterior terminamos más temprano. Hoy no sé por qué. Estamos todavía en vivo porque no sé si se va a aguantar los 15 minutos. Tal cual, Gilberto. Sigue sentido. Vamos a jugar, dice la gente albiceleste allí. Reclaman para que se pueda ya sacar del campo de juego al jugador que está sentido. Sí. Hay que sacar al jugador si se continúa o no, porque Bueno, ahí estamos. La gente en sí también va reclamando. Y esto no sé qué va a pasar en esta parte, en esta última parte del partido. Hay que seguir. Y va a seguir. sí, va a seguir. Sí. Ojalá que nos aparezca un gol fantasma por ahí. Ahí está. A ver, expulsado. No solamente algunas observaciones para el jugador de Ciudad Nueva. Ya estamos sobre casi 12 minutos. Sí. Queda todavía minutos importantes al partido. Bueno. Y la noche que se asoma. Ahora sí se va a cumplir el servicio. Lateral sobre la banda derecha. Será salida entonces que corresponde para el representativo del conjunto de Uponá. Ahí ya se va cumpliendo el servicio. Va teniendo. Saca como puede el defensor del conjunto ciudadano que empieza a aguantar ahora. Hace rato que ya no pasa la mitad del campo de juego. Hace rato ya, iniciando ya el primer partido, segundo tiempo, digo bien, está aguantando ahí. Y creo que hay solamente 2 pelotas y si se pierde toda esta pelota va a ser un quilombo. Balón hacia la banda derecha. Bueno, intentó picar fuerte, se le fue. Se le terminó la cancha. Lateral que ya lo va cumpliendo. Servicio manual. Va intentando el equipo ciudadano. El equipo de Uponá, digo bien, pero resta quitando el fondo. A un costado. Será lateral que corresponde al equipo albiceleste. Va el equipo de Ciudad Nueva, va intentando. Se le fue la pelota también. Bueno, no sé cómo están haciendo. Bueno, ahí está. Porque esto ya prácticamente no pudimos estar viendo, ¿eh? No se ve nada. Se ve nada. Tiene que terminar a lo mejor el árbitro, Gilberto. Dificultad para los árbitros, para nosotros y a todos. Sí. Sí. Bueno, sí, así mismo. Sí. En las imágenes se ve todavía porque Sí. la cámara, la tecnología, ¿verdad? Sí. Lo que hace también, pero acá es peor. Así Acá nosotros ya tenemos dificultad para distinguir a los jugadores. Y para los árbitros también se va a complicar. Y nos estamos apoyando justamente al receptor para que podamos divisar todavía a los jugadores. Así es. Eso gracias al poder que tiene también la cámara en este caso. Así es. Bueno, Espínola. Ahí va teniendo Ayala. Ayala para Cuenca. Cuenca que levanta el centro. Pelota para su compañero que estaba por aquel campo de juego. Es Jiménez. Jiménez abre para Santa Cruz. Apertura para el 11. Va Velázquez. Velázquez intenta, a ver, cruza ahí la defensa. Va a intentar saliendo ahí. Se le fue. Se le terminó y no sé cómo. Tiene ojo de águila a lo mejor el asistente, por eso yo. Sí. Ahí la línea. Gilberto. Sí, levantó la línea, pero. O esa poña de offside ya. línea, Sí, offside. Se fue, dice.
Bueno, el efecto de la raya creo que Sí, le ayudó sí. también. Ayuda un poco, sí, así es. Se fue otra vez. Partido 1-0, está ganando Ciudad Nueva. Y falta 10 minutos. Falta 10. Y si continuamos, hay que Sí. ver, hay que ver, hay que ver. El presidente sí ya habló que esto va a cortar. Pero Bueno, vos sabes que ¿qué? el juez principal es el árbitro, ¿eh? Sí, Es sí. que, Él puede decir que sí continúa o no. exactamente. Depende de ellos. Va teniendo Sí. Ayala. A ver qué hace Ayala. Agarró con las manos el jugador Franco. Mano, será tiro libre en su salida. Corresponde para el equipo albiceleste, que va a seguir presionando, buscando el empate. Así es. A ver. Sigue todavía Blas. Sí. Continúa el partido. Centro por arriba. Saca la defensa. Ahí va presionando Ibarra. Saca Laureano González. Va a quedar para Agustín González. Va los González en este avance en el conjunto de Ciudad Nueva. Agustín, a ver qué hace. Saca la defensa. Bueno. Apenita está moviendo, ¿eh? Sí. Impresionante. Imposible seguir la jugada porque ya es oscuro. Este es Néstor. Levanta el centro. Pelota arriba. A ver quién llega. Santa Cruz quiere también Cuenca. Balón para Cuenca. Este Jiménez. Pierna zurda. Saca la defensa como puede. Balón que termina saliendo afuera. 17 minutos. Se va cumpliendo lentamente. Sí. Minuto 17. Mantiene 1-0 el equipo ciudadano. Está aguantando con 10 hombres. Mirá si hay gol. A partir de eso, ¿qué problema se va a armar si hay un gol, Antonio? Bueno, no sé cómo hace también el camarógrafo para... Sí, el camarógrafo está haciendo Va por el lo bulto. último. Sí, sí, sí. Hasta lo último. Y el camarógrafo que... sí, sí. Bien. Va al centro. Está el empate. Atención. Y fue Gol. Gol del conjunto albiceleste. Empata el partido, señoras y señores. Lo hizo Wilfrido Cuenca, si no me equivoco. A ver. A ver la repetición Sí, acá. señor. Vamos a ver la reiteración. Vamos a Sí, corroborar. fue el 6. Cuenca, sí, el 6. Wilfrido Cuenca empata el partido. Ibuponá, sí señor. Ibuponá 1, Ciudad Nueva 1. Sí. Y por el bien del partido, Blas, acá el árbitro tiene que terminar el partido. Por el bien del partido. Bueno, y ahí ya se arma el problema también, Gilberto. No, Ahí acá se va a armar. Acá se va a armar y el eso- tole-tole si no termina el partido el árbitro. De eso estábamos hablando. Sí. Acá tiene que terminar porque falta todavía. Mira, casi 7 minutos falta todavía. Y ya no se ve nada, Blas. Ni en hasta la cámara ya le dificulta un poco la imagen. Sí. Bueno. Ojalá que no pase a mayores también esto. Bueno, el árbitro tiene que terminar nomás ya. Porque es lo que es la autoridad de la cancha. Empate 1-1 y si termina así es mejor. Porque después de esto, si hay un gol, ahí sí se arma el quilombo. Acá ya no se ve nada. Sí. Bueno, ojalá que esto Sí, se controle. A controlarse. Y tiene que terminar ya porque acá los muchachos ya están con la sangre caliente. Sí, cualquier cosa puede pasar. Sí. Inclusive cualquier falta grave puede pasar en la oscuridad. Ahí tratan algún motoquero de iluminar un Sí, poco no, la pero zona. así difícil, difícil. No sé si va a ser bien eso también, ¿verdad? Está tratando de Iluminar un la poco, zona de ¿verdad? arco. Claro. Pero eso no va a ser solución, No, Gilberto. claro. Este le va a cantilar también al arquero. Ese va a ser peor. Eso va a ser peor. No sé si un arquero puede mirar una revuelta de la moto, ¿verdad? Bueno, y esto tiene que terminar porque ya no se Sí, ve sí. nada. Tiene que terminar ya.
Sí. Bien. Bueno, hay que ver qué pasa. No sé si el árbitro va a terminar. Si el árbitro continúa, va a ser una locura. Que ya Y no sí, se ve nada. Ahí. Y bueno, se escucha ahí hora a Sí. hora. Y acá nosotros, ¿qué vamos a relatar? ¿Qué vamos a decir si no se ve más nada? Ni la camiseta del jugador se ve. Sí, imposible ya. No, Bueno. Vamos a ver. No sé si vamos a cortar nomás nosotros y después pasamos el resultado, y porque hay esto que creo hacer. que pinta Sí, que no va a continuar. porque Gilberto, nosotros ¿eh? ya no podemos también, hay dificultad mucho. Sí, Claro. bueno, vamos a ¿Cortamos? cortar entonces. Acá el director nos dice, ella está hablando con el presidente también de esta organización. Sí. Así es que agradecemos una vez más a la gente que estuvo también con nosotros, como siempre, acompañándonos cada transmisión. Nos vamos, de mi parte muchas gracias, será hasta la próxima. Así es, muchas gracias a todos los delegados. Nosotros nos vemos en la